Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 26 de octubre con los siguientes puntos del orden del día. En primer lugar, parte resolutoria. Se propone la aprobación de las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas Extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocio en caso histórico de Portugalete y su convocatoria para 2017. Damos la palabra por una breve exposición, aunque ya la conocéis, a Arantxa, concejala de Promoción Económica. Buenos días a todas y a todos. Traemos a aprobación al Pleno esta nueva convocatoria para el año 2017 de las ayudas extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación de negocio en casco histórico de Portugalete. Tal y como se comentó en la comisión informativa, las bases son exactamente iguales que las del año pasado, variando únicamente en el plazo de presentación que se lleva hasta el día 12 de diciembre. La subvención que se concedería en cada uno de los casos tendría un tope de 4.200 euros dirigidos a los alquileres o a compensar de alguna manera los gastos de alquiler o incluso de adquisición de locales, y el presupuesto destinado a esta convocatoria sería de 20.000 euros. Muchas gracias. ¿Alguna palabra de menor a mayor? Juan Carlos. EH Bildu. Bye. Sí, bueno, en relación a la aprobación de las bases que previsiblemente vamos a aprobar hoy, teníamos que comentar que ya venimos advirtiendo, aunque han sido muy pocos las ocasiones en las que hemos podido estar en la Comisión Especial de Casco Viejo, ya hemos venido dejando clara cuál es nuestra postura en torno a esta línea de ayudas, ¿no? Que evidentemente la vamos a apoyar, pero creemos que deberíamos hacer un análisis sobre la efectividad de esta línea de ayudas, ¿no? Si realmente estamos acertando o no. Creemos también que el análisis que tenemos que hacer debe ser integral, no solo como una medida puntual, sino como un paquete de medidas que en este caso sería el plan estratégico dirigido al casco viejo, ¿no? Porque, si bien recordamos, estas subvenciones comenzaron con una partida de 40.000. Hace un par de años se decidió ajustar y se bajó a la mitad, a 20.000, y los últimos 2 años esta partida no se ha agotado porque no hay solicitudes, ¿no? Esperemos que este año haya más. Entonces, creemos que volveremos a llevar esa propuesta a la Comisión de Casco Viejo para que de cara al año que viene podamos aplicar las mejores que sean necesarias. En este caso, las bases lo que hacen es subvencionar el primer año de apertura del comercio. Tal vez, no estoy diciendo que sea esa la solución, pero tal vez podríamos ampliar más el plazo y ampliarlo a 2 años. Son pequeñas cosas que yo creo que deberíamos ir pensando, ¿no? Y hay otra cuestión que también sucede lo mismo en las bases que vamos a aprobar en el punto número 2, que es que, a fecha de hoy tendremos que esperar a que se publiquen las 2 bases en el boletín, y es muy poco tiempo para poder hacer la solicitud, ¿no?, de estas ayudas. Entonces, también creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que el año que viene las bases salgan bastante antes, porque creemos que vamos a tener o van a tener las personas que quieran acceder a estas ayudas un mes escaso, igual ni llega. Es que recasco. Muchas gracias, Izaskun. Sí, buenos días. En principio estamos de acuerdo con estas subvenciones y desde nuestro grupo vamos a votar a favor. Pero sí que es verdad un poco, también como ha comentado la portavoz de Bildu, que nos preocupan determinados temas. En el 2015 la subvención fue de 42.000 euros y de 2016 ha sido de 20.000, 2017 de 20.000. ¿Por qué esta bajada? Ya tuvimos un debate en el pleno pasado y, lógicamente, porque no hay suficientes solicitudes. De hecho, el año pasado, en 2016, solo hubo una solicitud a un establecimiento con el importe máximo de 4.200 euros. Lógicamente, creemos que algo se está haciendo mal cuando no se llega a motivar a la gente para que instale su negocio en el casco histórico, y recordamos, como en el anterior debate del año pasado, que estas subvenciones es una de las medidas del conjunto que se aprobaron para el casco viejo, que cumplirla aisladamente solo es un parche y que ya es hora de revitalizar el casco viejo y potenciar de una vez el pequeño comercio. Y además, otra cosa que nos preocupa es que el año pasado se presentaron en julio estas bases. Es sorprendente que cada vez apuremos más, ya que el plazo finaliza el 12 de diciembre para entregar, así que andamos algo justos. ¿Por qué? Debido a que los presupuestos cada vez se aprueban más tarde. Esperemos que para el año que viene esto no ocurra y el presupuesto por fin se apruebe cuando se debe aprobar. Partido Nacionalista Vasco. Vamos a coincidir en grandes rasgos con lo que han expresado
las portavoces de Euskal Herria Bildu y Portolujo Despierta. Nosotros anunciamos que vamos a votar a favor de esta convocatoria de bases, cuya propia introducción pues, reconoce cuál es el punto de partida, ¿no? Cuál es la situación, cuál es ese pasado emblemático a nivel comercial, hostelero y empresarial, y qué detrimento paulatativo ha habido de lo que se viene a denominar como vida del casco histórico, ¿no? Y lo pongo entre comillas. E intenta buscar una oportunidad, conjugar dos aspectos. Uno es el emprendizaje, que haya personas emprendedoras que tengan una idea de negocio viable, y la otra, que haya un espacio en el que se pueda crear tejido comercial. Y nosotros vamos a coincidir y vamos a dotar también un poco de contenido en una propuesta que se hace. Lo primero, bueno, pues aquí hay una nueva oportunidad y un nuevo contenido para convocar la Comisión del Casco Histórico, que lleva ya más que demasiado tiempo sin ser convocada. Y sería que tras este periodo en el que ha habido ya varias convocatorias como esta, pues establecer un tiempo de análisis y de trabajo de la convocatoria en unión a otras medidas. Y hacerlo como en dos fases. Nosotros pensamos que hay una primera parte que tiene que ver con pues, esa Secretaría Técnica para el Plan Estratégico, que es Urposa, y el Departamento de Promoción Económica o de Comercio, de manera conjugada, pues para hacer varios análisis o varias miradas, ¿no? Uno a los resultados que se han obtenido y a buscar las causas y a mirar propuestas. Algunas pueden ser como las que indicaba Euskal Herria Bildu, de aumentar la periodicidad del tiempo, aumentar cuantías, o pueden haber otras soluciones de bases o situaciones similares que hay en otros cascos históricos a nivel estatal o a nivel europeo. Y se pueden analizar normativas y programas de revitalización de comercio en situaciones similares. Y ver qué han hecho, cómo lo han hecho, de qué manera. Actualizar ese inventario de lonjas que se hizo en su momento, de cómo están, y actualizar desde un punto de vista también de viabilidad, a ver en qué lonjas se puede hacer qué y cuáles son susceptibles de ser unidas y cuáles no, porque todos sabemos cuáles son las dimensiones de las lonjas del casco histórico, y algunas con un poquito más de dimensión tendrían más posibilidades. Y también analizar y darle una vuelta a la lonja que tiene Surposa. Surposa tiene una lonja a pie de calle en Víctor Chávarri. Pues igual puede ser parte de esta revitalización del casco histórico. En estos momentos está a la venta, igual hay otras fórmulas, igual hay otras maneras, y hay que incluirla en este tema. Y además, con todo esto unido, con estos informes, poder convocar a la Comisión Histórica, a la Comisión del Casco Histórico, para presentarlo y para abrir una reflexión y para poder reorientar las bases. Muchas gracias. Arantxa. Sí, vamos. Efectivamente, estas ayudas son lo que son. No han sido muchas las solicitudes que ha habido. Esperemos que este año tengamos más solicitudes. De hecho, las consultas que nos han llegado han sido más que en otras ocasiones, por lo tanto esperamos que pueda haber más solicitudes en esta ocasión. Desde este área estamos totalmente dispuestos y abiertos a hablar, debatir, a recibir cualquier propuesta que pueda suponer una mejora en estas bases, como en cualquier otro tipo de iniciativas que se desarrollan, sin ningún problema. Por lo tanto, abiertos total y absolutamente a cualquier tipo de iniciativa a priori. Respecto al tema de los plazos, es cierto que andamos muy justos. Es así, pero el tema de la aprobación de los presupuestos, las fechas en las que se han producido este año nos han llevado a que tengamos que hacerlo en este momento y no en otro. Estoy segura de que para el año que viene, teniendo en cuenta nuestra intención de que los presupuestos puedan ser aprobados en un tiempo más adelantado en el año, el plazo de presentación de este tipo de ayudas sea mucho mayor. Muchas gracias, Arantxa. ¿Alguna más? ¿Alguna palabra más? Si no, pasaríamos, sí. Juan Carlos, ¿no? Sí, Arantxa, pues me alegra oír que estáis dispuestas a oír las propuestas, pero es que desde este grupo y creo que desde otros grupos se han hecho propuestas y se vienen haciendo propuestas desde hace mucho tiempo y tenemos la sensación de que no han sido recogidas.
Y bueno, también a Chema decirles esto como pequeña o gran crítica, no sé cómo os la vais a tomar, pero en cuanto al importe, bueno, o sea, hay que recordar también que el presupuesto lo acordasteis con el Partido Socialista y que esta partida se mantiene tal y como estaba. Tuvisteis la oportunidad de incrementarla y se quedó en 20.000 euros. Ahí se queda. No sé lo que pasará en el debate del próximo presupuesto, pero espero que tengamos la ocasión al menos de debatir todo esto donde corresponde, que es la Comisión Especial de Casco Viejo. Y bueno, pues las propuestas, Arantxa, pueden ser un montón. Desde como hemos ido haciendo las bases de euskera, ¿no?, que se han ido también haciendo pequeñas modificaciones y hemos visto que algunas han tenido su efecto. Pero vuelvo a repetir, este tipo de subvenciones tienen que estar enmarcadas en un plan integral, que es el que comentaba Chema, que es el plan estratégico, y no puede ser una medida aislada, sino que tiene que ser acompañada de un montón de medidas para que realmente sea efectiva. Es que ricasco. ¿No? Chema. Sí, dos cositas. Empiezo por Euskal Herria Bildu. Pues no me lo tomo ni como gran, ni como pequeña, ni como mediana crítica. Yo no he hablado de aumentar el importe en mi intervención. No, esa no me lo tomo de ninguna manera. En estos momentos, y así también lo ha dicho la portavoz de Puerto Lujo de Despertar, está ajustado y se ajustó en su momento a la demanda que había. Nosotros no vamos al importe, podemos poner 3 veces más importe o 17 veces más importe. Lo que hay que acertar es en cómo se puede conseguir que efectivamente se abran empresas, se abran comercios innovadores y tenga vida el casco histórico. Y no va tan ligado al importe, porque ya ha tenido un importe que era el doble. Y nosotros lo que veníamos a pedir al equipo de gobierno, más allá de que agradecemos que estén abiertos a hablar y a debatir de cualquier iniciativa, a que atiendan a las ideas de propuestas de trabajos que hemos dicho que pueden hacer los servicios técnicos de Surposa como Secretaría Técnica del Plan Estratégico y al Departamento de Promoción Económica de estos análisis y estos puntos. O sea, se trata de llevar datos, propuestas, informes y otras experiencias a un espacio de trabajo como es la Comisión del Casco Histórico para poder trabajar sobre elementos de análisis concretos y allí analizar esos documentos entre todos. Más allá de decir, ¿qué opináis? Gracias, Chema. Izaskun, si te acuerdas, cuando trajimos estas ayudas la primera vez, pusimos 40.000 euros porque teníamos unas expectativas. Pero el problema, como me ha dicho Chema, no es que pongas más dinero, no. El problema es que haya iniciativas. Y tú sabes bien, porque se dijo en esa comisión y todos los grupos lo dijimos aquí y está recogido en el acta, que en el caso de que se supere esa cuantía es ampliable porque no se va a dejar a ninguna empresa, a ningún comercio fuera. O sea, que si se agota la partida, no se va a quedar nadie fuera, es ampliable. Eso se dijo cuando se trajo las bases por primera vez a este pleno. Por tanto, no se quedará ninguna fuera. Ponemos una cantidad porque tenemos que poner una cantidad en presupuesto, pero si hay más demanda, se amplía esa cantidad de 20.000 euros. Eso no es el problema. El problema es captar negocios para el casco histórico. Y una segunda reflexión que yo sí lo incorporo para que lo hagáis en los grupos de trabajo, porque han venido muchas personas del casco viejo que quieren alquilar. Los propietarios de las lonjas saben que hay estas ayudas, con lo cual suben los alquileres porque saben que nosotros les damos estas ayudas. Eso nos lo han dicho varios que han venido. Esa es una de las reflexiones que tenemos que ver, a ver cómo podemos limitar para que no haya esa trampa. Esa es una de las cosas que tenemos que pensar en la comisión técnica, porque todo el mundo sabe que damos 4.200 euros a un nuevo negocio, con lo cual los alquileres, más allá de mantenerse o bajar, lo suben los propietarios de esas lonjas. Esa es una reflexión que sí tenéis que pensar. Muy bien, si os parece... No, si te digo por... Ah, bueno, pues yo es el turno, no ha consumido el Partido Socialista, lo he consumido yo. Vale. Venga, muy bien. No, ya, pero bueno, pero siempre queda una propuesta. Sí, pero bueno, puedo cerrar el debate yo. Ya, pero hombre, quien propone es el gobierno, siempre la propuesta del gobierno. Bueno, pero simplemente yo creo que es una reflexión que tenéis que hacer, que es interesante esa, Izaskun, porque sabes que muchas veces la gente juega con las ayudas y eso es complicado. Eso es muy complicado. Es igual muchas veces que con las plusvalías. Tú sabes que cuando alguien vende un piso, tiene que pagar una plusvalía. Entonces el que vende el piso baja al ayuntamiento, pregunta cuánto es lo que tiene que pagar y lo incrementa el precio de venta del piso. Son las pequeñas cosas que suele pasar. Entonces, con estas ayudas, con las subvenciones, es complicado porque como es una ayuda finalista,
saben que si nosotros les damos 4.200 euros a alguien que abre un negocio, el propietario local se puede permitir subir la renta. Y ese es un gran problema que tenemos. Y está pasando porque han venido personas a decirnos. Pero bueno, es una cosa que yo creo que si se podría mirar a ver cómo se podría limitar, es complicado, porque es verdad que la oferta de la oferta de la demanda es muy complicado, pero la gente juega con eso. Igual que con los alquileres de los pisos, las ayudas a los alquileres, etcétera, etcétera. Muy bien, si os parece pasamos a votar el primer punto, que es la aprobación de las bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas Extraordinarias dirigidas a empresas con ubicación en negocios en el casco histórico de Portugalete y su convocatoria para 2017. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Pasamos al segundo punto. Juan Carlos. Explicación de voto. Sí, nosotros por supuesto que votamos a favor de esta propuesta, pero sí queremos explicar. Votamos a favor porque es la propuesta. Pero nosotros llevamos haciendo enmiendas a los presupuestos para incrementar la partida, sí, para incrementar la partida con escaso éxito desde la legislatura pasada. Aquí tengo las diferentes enmiendas que hemos ido presentando sobre esta cuestión y una reflexión más, porque se ha dicho. Efectivamente, a mí me gustaría que el mismo celo que algunos le ponen, pues por ejemplo, como se ha mencionado, yo creo que con muy buen acierto, se me han adelantado, pero eso es lo que tiene la explicación de voto, para los rótulos en euskera y para ir reformulando y adaptando, porque claro, ¿cómo empezaron los rótulos en euskera? Al principio, tal y como estaba configurado, que yo lo dije, no solamente no lo comparto, sino que además lo habéis planteado mal, y se han ido, y se cambiaba la línea temporal, se iba incrementando los porcentajes, se iba revisando, se iba adaptando para que se incrementara el número. Si se pusiera el mismo celo para las ayudas al casco viejo, pues lógicamente sería el éxito, sería muy diferente. Pero claro, para eso habría que reunir la Comisión Especial del Casco Viejo y para eso habría que dar cumplimiento a lo que aprobamos cuando aprobamos el plan estratégico, que eran esos grupos de trabajo que se reunían, que lanzaban las propuestas y que había un feedback y una rueda y que llegaba a la Comisión de Trabajo, cosa que no se está haciendo. Nos volveremos a encontrar, desgraciadamente me temo, vísperas de Navidad o posterior, como viene a ser, víspera a unos días antes de la aprobación de presupuestos, con ya un programa hecho en el que todo continuará igual y seguiremos diciendo que es una iniciativa que fracasa y que no tiene demanda, pero porque no le estamos dando el cuidado que debería tener, lo mismo que otras iniciativas en el Ayuntamiento. Pero eso sí, nosotros siempre lo vamos a apoyar y vamos a seguir pidiendo que se dedique más dinero a esto, aunque luego no se nos acepten los presupuestos. Muchas gracias. Segundo punto, aprobación de las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones, nuevas aperturas de establecimientos en el municipio de Portugalete. Loli. Hola, bueno, buenos días. Bueno, traemos una base de convocatorias, la primera vez que se realiza estas bases. Y bueno, el objeto primordial es apoyar al comercio local de proximidad y bueno, apoyar la reforma y la modernización de los establecimientos ya que están implantados e instalados en el municipio, tratando de fomentar de esta manera la apertura de nuevos negocios en la villa. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Pues van a ser pequeñas empresas comerciales, hosteleras y de otros servicios del municipio, con establecimientos a pie de calle y que ejercen la actividad económica en el momento de la presentación de las solicitudes y que tengan una antigüedad máxima de 1 año en el impuesto de actividades económicas. Los proyectos subvencionables van dirigidos a las obras de adecuación interior y exterior de los locales comerciales, reformas realizadas para la eliminación de las barreras arquitectónicas que faciliten el acceso a las personas con movilidad reducida, la implantación de medidas de seguridad y accesibilidad al establecimiento, maquinaria electrónica o mecánica, la adquisición de mobiliario y equipamiento comercial, equipos informáticos, software, así como las TPVs. La inversión máxima admitida sería de 700 euros y en ningún caso se subvencionará la compra de locales, comerciales ni los elementos propios de transporte. Tampoco la adquisición de equipamiento mediante leasing o renting. La cuantía de las ayudas se subvencionará el 30% de la inversión admisible hasta un máximo de 2.000 euros por establecimiento y año. El porcentaje anterior sobre la inversión admisible se verá incrementado si el establecimiento acredita alguna de las dos siguientes puntos. 5 puntos adicionales si ha participado o participa en los programas de formación, en los planes municipales de formación al comercio o en los planes Renova, y 3 puntos adicionales en caso de que se acredite un vínculo con alguna asociación de comerciantes del municipio. Creemos que es importante el asociacionismo en el ámbito comercial y por eso queremos ponerlo como un punto relevante. Pero bueno, en todo caso, en un caso el porcentaje de subvención podrá superar el 35%. Bueno, como hemos dicho, lo estuvimos debatiendo también en la comisión que se celebró la semana pasada.
Es la primera vez que traemos estas bases y bueno, pues es importante remarcar que están destinadas a todo el comercio local de proximidad del municipio que llevan la implantación de 0 a 1 año. Porque ya sabemos que a partir de 1 año pues estos comercios tienen acceso a otro tipo de ayudas que dan el gobierno vasco a través del MEC, pero realmente de 0 a 1 no hay ningún tipo de ayuda que puedan recibir este tipo de comercios. Muy bien. Turno menor mayor, Juan Carlos. No. EH Bildu. Sí, un poco también por explicar nuestra postura, al igual que en la anterior, vamos a apoyar estas bases, pero bueno, la reflexión es un poco la misma, ¿no? En cuanto a la partida, por una parte, que son 15.800 y en este caso no es solo para una zona de Portugalete, sino que es para todo el municipio, y bueno, pues por también el escaso margen de tiempo que vamos a tener, que van a tener las personas para poder acceder a estas ayudas. Es que recasco. Muchas gracias por tu respuesta. Buenos días. En principio, también nosotros vamos a apoyar esta línea de subvenciones, nos parece una buena iniciativa. Lo único, comentar 2 pequeños posibles mejoras que vemos, que la primera es efectivamente el escaso margen de tiempo. Sabemos que es una ayuda nueva, lo entendemos perfectamente, lo decimos para futuros años. Y después el hecho de que también en presupuestos, anteriormente, el debate que hubo en presupuestos, algún grupo trajo una ayuda muy similar, otro grupo votamos a favor, no salió allí. Entonces entendemos que era una buena idea entonces, también es una buena idea ahora. Lo único, después, sobre el texto y sobre el tema un poco más técnico, ir a 2 reflexiones muy rápidas. Simplemente que nos gustaría, ya lo comenté en comisión y lo reitero aquí, nos gustaría que se estudiara también otra tipología de comercios que podían tener, ya sabemos que estos son unas subvenciones que tienen como objetivo el comercio de proximidad, como muy bien ha explicado la concejala, pero entendemos que hay algunas tipologías de comercios que pueden tener, aunque no estén a pie de calle justamente, pueden tener también una entrada en esas subvenciones, ya que también generan esa entrada y salida de personas, que es lo que al final busca esto. Y esperemos que la cuantía destinada, esperemos tener que aumentarla en un futuro. Como nos han comentado anteriormente con la anterior cuantía, el señor alcalde, esperemos que esta también sea ampliable y esperemos además que tengamos que ampliarla por el éxito que tenga esta línea de subvenciones. Ojalá. Partido Nacionalista Vasco, Chaval. Sí, básicamente lo que venimos a manifestar en la comisión informativa, ¿no? En un principio estábamos a favor y manifestamos nuestro apoyo a esta convocatoria de subvención a comercios de Portugalete. Al final es otra manera de apoyar a las personas emprendedoras, de actualizar y de modernizar el sector y de incentivar nuevas aperturas, ¿no? De hecho, nosotros este pleno, luego en el siguiente punto, no es para el año 2017, es para el año 2018, pero en la parte impositiva, en la de las tasas, a licencia de apertura y al control posterior, a la comunicación previa, pues sometemos a votación una reducción al tipo de tasa. Planteamos dos peros o 2 elementos a tener en cuenta para posteriores años. Uno es el plazo. Claro, evidentemente los presupuestos se aprobaron a finales de julio, entraron en vigor a finales de agosto y el plazo es el que tenemos, ¿no? Pero bueno, podíamos haber llegado al pleno de septiembre y habría un mes más. No solo para comunicar, para presentar, para animar, Entonces, bueno, consideramos que de cara al año que viene, una convocatoria como esta, promoverla a lo largo del primer trimestre o cuatrimestre, puede ser más interesante. Y luego traemos otro elemento a consideración, visto cuando se vea el resultado de lo que es esta convocatoria para próximas bases, que tiene que ver con los criterios de concesión. En estos momentos, si se lee las bases reguladoras, la normativa, el criterio de concesión es, primero, que cumpla los requisitos, como no puede ser de otra manera, y después el orden de llegada. El que primero llega es el que primero accede. En este tipo de convocatoria o de subvenciones, nosotros entendemos que debe haber una baremación. Y en esa baremación permite también hacer una priorización y en base al plan de empleo que se está trabajando, ver y el análisis de empleo, perdón, el plan de comercio que se está trabajando y el análisis de cómo está el comercio y los establecimientos en Portugalete, establecer unas prioridades y ver qué se apoya más y qué se apoya menos, y qué interesa más y qué interesa menos.
porque en esta convocatoria tiene el mismo importancia si hacemos una obra de adecuación interior-exterior, si hay una reforma para eliminar barreras arquitectónicas, si lo que se quieren son implantar medidas de seguridad, si se quiere adquirir mobiliario o equipo informático o si se quiere intervenir sobre la iluminación. Entonces, nosotros pensamos que hay que baremar, que el criterio no tiene que ser únicamente el primero que llega al registro, es el primero que tiene opción a obtener esa subvención. Entendemos que es el primer año. Bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado de la convocatoria y habrá que trabajar sobre ello. ¿Ya? Sí. Muy bien. Efectivamente, como estuvimos ya comentando en la comisión, efectivamente no sabemos tampoco la demanda que vamos a poder tener. Tomás, una vez que estábamos realizando estas bases de convocatoria y una vez que las teníamos ya más o menos cuadradas, sí que es cierto que también hemos intentado ir informando ya en nuestra base de datos a los comercios que tenemos en nuestra base de datos de las ayudas que tenemos previstas sacar, pues un poquito ya para ponerles sobre aviso, efectivamente, porque tenemos un tiempo escaso. Entonces ya han ido recibiendo información sobre en qué van a consistir las ayudas. Pues bueno, más que nada tener en cuenta que las obras que hayan podido realizar desde el 1 de enero desde el 1 de noviembre de 2016 al 1 de enero de 2017, o sea que comercios que la tengan realizada tienen la documentación, o sea que de todas maneras estamos ya con ellos. Efectivamente, los criterios, pues hemos cogido los mismos criterios que está utilizando el Gobierno vasco a través de las ayudas del MEC. Es la primera vez que realizamos este tipo de ayudas y al final hemos tirado de lo que actualmente ya tiene el Gobierno vasco a través de las ayudas del MEC. Hacen el mismo sistema, tienen una partida económica y se hace la gente va presentando solicitudes y se va resolviendo según van llegando. Una vez que finalicemos y podamos analizar estas nuevas ayudas, pues veremos en qué podemos mejorar o lo que estuvimos comentando en la comisión. Y la idea sí que es cierto que el año que viene, pues una vez que tengamos el presupuesto, esperemos que sea cuanto antes, poder sacarlas a principios de año. Bien, muchas gracias. ¿Algún turno más de menor a mayor? Partido Popular, H. Bildu. A mí también me llamó la atención cuando lo leí, lo mismo que ha comentado Chema, ¿no? Que se va a asignar según el orden de inscripción. Entiendo también que hacer una baremación me parece complejo, igual se nos ocurre o hay algún modelo para poder orientarnos un poco, pero me parece complejo hacer una baremación en unas subvenciones de este tipo. De todas formas, a mí lo que sí que me preocupa, si no hay otra manera de hacerlo y va a ser por orden de inscripción, es que la información sea lo más transparente y que llegue de la manera más democrática, digamos, a todos los comerciantes, a todas las personas que se puedan beneficiar de estas ayudas, ¿no? Y me imagino que ahí será importante la labor que se haga desde el ayuntamiento para comunicar, ¿no? Para informar de estas ayudas y espero que eso lo hayáis valorado, lo hayáis considerado y que la información llegue al máximo de personas posible. Muchas gracias. ¿Votos respecto no? ¿Parcelas esta no? Muy bien. Vamos a pasar, si os parece, a votar el punto. Votos a favor de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones de las nuevas aberturas de establecimientos en el municipio de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna. Explicación de voto, Juan Carlos. Bueno, yo no sé qué deciros, ¿no? Entonces no expliques el voto. Sí, voy a explicar mi voto, por supuesto que estamos a favor, ¿no? Pero yo no podía nada más que sorprenderme escuchando todas las intervenciones que he visto en este punto, casi todas las intervenciones que efectivamente y tal. Porque claro, nosotros llevamos haciendo esta enmienda a los presupuestos de la legislatura pasada, ¿no? Y una y otra vez contra un muro, nada, no había manera de sacar adelante esta propuesta. Bueno, ya estábamos acostumbrados, ¿no? Porque nos ha ocurrido con cubrir los parques infantiles, toda la legislatura pasada y esta hasta que se cubrían los parques. Ampliación del albergue y turismo, se amplió el albergue. Oye, apertura de nuevos comercios y tal, que no hay manera de sacar la enmienda, o sea, nadie la quiere y tal. Acabamos de aprobar unos presupuestos, la tengo aquí, fue mi enmienda número 15. Eso fue hace 2 días, pero ahora lo tenemos en normativa y ya, bienvenidos al acuerdo. Estoy de acuerdo, por supuesto, es mi idea. O sea, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Desde la legislatura pasada.
No he inventado la rueda tampoco, está en muchos sitios, pero era de perogrullo. Y ya por último decir que, ¿cómo no voy a estar de acuerdo también con las intervenciones? Fui yo el que dije que no veía lo de la aprobación en comisión y tal, que no me parecía que el orden de llegada para estas ayudas era así. Estoy de acuerdo con que todos los portavoces les gusten todas mis propuestas, pero por favor, si les gustan mis ideas, vótenlas en los presupuestos, porque a lo mejor lo tendríamos desde la legislatura pasada y no solamente ahora cuando lo aprobamos. Muchísimas gracias a todos por votar nuestra propuesta. Pero ¿cuántas no me votas a mí los presupuestos, cosas que has propuesto tú en los plenos? Es que es una cosa. Venga, siguiente punto. Hemos hablado en la Junta de Portavoces de tratar desde el punto 3º hasta el punto 12 todos juntos, que es todo el debate que hace referencia a las ordenanzas fiscales. También nos ha hablado en la Junta de Portavoces que lo primero que vamos a hacer es votar una vez la urgencia. Damos por votada todas las urgencias de cada uno de los puntos, pero votamos una vez la urgencia para tratar todos esos puntos que vienen por urgencia, y también lo que haremos de las ordenanzas fiscales, sí. Y luego lo que haremos será un debate también, pues en primer lugar la concejal de Hacienda hace el debate ya conjunto de todo y ya hacemos el debate conjunto de todo, tanto de las propuestas del Gobierno como de las propuestas que tienen los grupos. Así que lo primero que vamos a hacer es votar la urgencia de los puntos que están declarados como urgencia de las ordenanzas fiscales. Votos a favor de la urgencia, votos en contra, ninguna, abstenciones, ninguna. Damos la palabra a María José, la concejal de Hacienda. Bueno, pues tenemos una serie de puntos que se refieren a las modificaciones en las ordenanzas fiscales reguladoras de los diferentes impuestos y tasas municipales. Decir que con carácter general lo que se propone es una adecuación, una subida del 1,8 en todos los puntos que vamos a relacionar, que corresponde pues a la subida del IPC interanual de agosto. Por explicar una por una, simplemente ir relacionando, se propone la modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades, con esta actualización al IPC. Se propone igualmente para la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, esta adecuación al IPC. Se propone también en el punto quinto la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y bueno, en este caso, en esta ordenanza habíamos incorporado también la posibilidad, bueno, por nuestra parte, recogiendo un poco las propuestas y las demandas ciudadanas de que se bonificara de alguna forma también a los vehículos con una antigüedad superior a 25 años, como así se hace en otros ayuntamientos. Habíamos incorporado una modificación del 25%, o sea, una bonificación de este impuesto. No obstante, en la discusión que tuvimos en la comisión, pues se puso sobre la mesa las dudas de todos los grupos, y el PP pues ha presentado también aquí en el Pleno una iniciativa para que no se haga esta modificación. Sí que parece un poco contradictoria con las bonificaciones que se hacen para vehículos menos contaminantes, ¿no? Vehículos eléctricos y de nueva generación, y parece que por el bien del medio ambiente pues resulta un poco contradictorio el que se bonifiquen los vehículos más antiguos, que en principio son los más contaminantes. Entonces nosotros estaríamos de acuerdo con esta iniciativa del PP, que yo creo que, bueno, que era común, según se manifestó en la comisión, al resto de grupos también. Por lo tanto, nosotros la haríamos nuestra y no proponemos o retiramos de alguna forma esta bonificación propuesta. En el punto 6 teníamos la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En este caso lo que hacemos es simplemente la adaptación al decreto foral normativo número 3 de 2017, de 30 de junio, e incorporar tal cual las disposiciones adicional y transitoria que plantea la norma, y que lo que vienen a regular es de alguna manera que la obligación tributaria nazca del incremento de
del precio, del valor de los terrenos o de los inmuebles puesta de manifiesto a consecuencia de la transmisión. Si no hay incremento del valor del bien, bueno, pues no debería liquidarse girarse el impuesto, que es lo que recoge de alguna forma esta ordenanza fiscal. Simplemente adecuamos al decreto foral, de norma foral. En el punto 7, proponemos la modificación puntual de la ordenanza número 7, reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades en los epígrafes E, G e I. En el caso del epígrafe E, lo que se hace no es una modificación de la cuota, sino una adaptación también al decreto 185 de 2015 de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. En el punto 8 se propone también la modificación puntual de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal en los epígrafes A, B, E, F, G y J, con el incremento propuesto del 1,8% del IPC. En el punto número 9 tenemos, ya se recogen de alguna forma las iniciativas también propuestas por EAJ-PNV, que hacemos también nuestras y aceptamos desde el Partido Socialista, en las que se propone, en primer lugar, una modificación en la tasa fiscal número 1, en su punto de epígrafe M, una bonificación de una disminución de las tarifas en un 15% para los tramos de hasta 100 metros cuadrados de superficie destinada a la actividad, puesto que se refiere al control posterior al inicio de aperturas de establecimientos. Entonces el 15% es lo máximo que permite la norma y bueno, pues nos parece bien, nosotros la incorporamos y la haríamos nuestra. En el caso de la segunda propuesta se refiere a un aumento en la bonificación que teníamos prevista para las viviendas que sean objeto de cesión en programas de gobierno vasco, en el programa de vivienda vacía Bizigune, estamos hablando de la ordenanza fiscal número 2 sobre el impuesto de bienes inmuebles, y PNV propone aumentarla al 35%, cosa que bueno, pues nos parece bien por el incentivo que supone. Pensamos que bueno, se había incorporado a la ordenanza el año pasado precisamente para incentivar la salida al mercado de vivienda, al mercado de alquiler. Nos parece bien hacer este pequeño esfuerzo desde el ayuntamiento para aumentar hasta el 35%, pues en esa misma línea de incentivar. Al hilo de esto también PP ha propuesto a última hora una subida del 50%. Creemos que bueno, el incentivo y el esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento es suficiente. Por el momento se evaluará hasta el 35%, pero en este año nos quedaríamos con el 35%. En el caso de la tercera propuesta de PNV, que también lo que se intenta es incentivar la apertura de establecimientos comerciales dentro de la ordenanza fiscal número 1 y se propone una disminución de las tarifas del 15% en las licencias de apertura. También es lo máximo que permite la ley y bueno, pues nos parece bien. Y un poco además apoyaría de alguna forma también esa línea de subvenciones que se han explicado en los puntos anteriores y que se han debatido en el Pleno. Y ya para terminar, tendríamos también una modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de las tasas por ocupación del dominio público municipal, previo informe de intervención, puesto que bueno, pues se ha detectado un pequeño desajuste con respecto a la normativa foral y a la vista de la existencia de principio de reserva de norma foral en materia de beneficios fiscales, que no nos permite al ayuntamiento hacer esta bonificación que se incorporaba o que estaba incorporada en la ordenanza, pues lo que hacemos es actualizar la ordenanza y ajustarla a esta norma, retirar ese punto de bonificación. Creo que
que he hecho referencia a todos los puntos. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular, Juan Carlos. Sí, voy a comentar así un poquito este debate conjunto sobre todas las, aunque luego haremos, como ya se ha adelantado, las votaciones individuales a cada punto, pues una valoración global sobre las distintas propuestas. Bueno, hoy tenemos la propuesta, ¿no?, para el incremento de las tasas, precios públicos, impuestos. Y bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir es que nos gusta cuando las propuestas son como las que vienen este año, en principio, ¿no?, a priori. Nos gustan más que las que se han traído en años anteriores, ¿no?, porque se toma ya por fin como referencia. Es que como unas veces cambia, otras no, y tal es lo que nos deja un poquito perplejos. El hecho de que el IPC interanual, el mes de agosto, perfecto. Ojo, a ver si ya esta es la tónica a futuro, para siempre, coger un mes concreto, un IPC, y no hacer, como siempre he dicho, que cuando la banca gana, si el IPC sube, pues cogemos el IPC, si el IPC es negativo o no es suficiente, pues cogemos otro IPC, o directamente nos inventamos la subida que queremos hacer, porque nosotros siempre salimos beneficiados, no vamos a dejar nunca de recaudar, ¿no? Pero aún así, nosotros tenemos que hacer alguna salvedad. Claro, nosotros nos llama poderosamente la atención, ¿no? Volvemos a hacer una propuesta para el impuesto sobre bienes inmuebles de 1,8. Como todos sabéis, nosotros ya hicimos esa revisión catastral el año pasado, en la que se aplicó la propuesta que daban las diputaciones a todos los ayuntamientos, y en nuestro caso esa propuesta que las diputaciones dieron al Ayuntamiento de Portugalete, nosotros tuvimos a bien, como he comentado ahora, modificarla. Y claro, el IPC en aquel momento era negativo. Y entonces, claro, nosotros, ¿cómo vamos a decir? Si el IPC es negativo, no la vamos a poner a la baja. No, quedaba mal. La propuesta ya si encima nos hace una propuesta de diputación para mantener la recaudación, si la ponemos a la baja, mala. Pues nosotros decidimos que, como éramos así, lo mismo que algún otro ayuntamiento, también lo hicieron otros ayuntamientos, aprovecharon el viaje y dijeron, bueno, como esto es la diputación, vamos a echarle la culpa y lo subimos un 4% más. Y entonces, cuando nosotros lo valemos, un 4% más y subimos. El problema es que a día de hoy todavía no sabemos, aunque yo me jugaría, si quieren, una comida con quien quiera de esta corporación, si la recaudación ha subido o ha bajado respecto a la legislatura anterior. Yo apuesto porque si lo subimos un 4% más, nosotros lo que hicimos fue subir los impuestos y vamos a recaudar más de lo que veníamos recaudando, sin lugar a dudas. Claro, ahora sí nos parece bien el IPC porque es positivo. Yo creo, y nosotros no estamos de acuerdo, que si ya hemos hecho un esfuerzo impositivo a los portugaleses y a los portugalujas durante el año anterior, ¿por qué les volvemos a hacer otro cuando ya estamos subiendo más del IPC? Ya subimos el año pasado más de lo que correspondía porque el IPC era negativo. O sea, no solamente subimos un 4, sino que incluso habría que haberlo bajado. Y ahora encima volvemos a ahondar en el tema subiendo mucho más cuando ni siquiera sabemos si la recaudación, por principio de prudencia, lo suyo hubiera sido no subir este año el impuesto sobre bienes inmuebles, a la espera de ver cómo hubiera quedado la fotografía después de la última gran subida que les hicimos a todos. Por lo tanto, no compartimos para nada esa propuesta y no la vamos a votar favorablemente. Respecto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, efectivamente había una propuesta inicial que trataba de hacer una bonificación al 25% a los vehículos de más de 25 años. Todos sabemos en los esfuerzos que estamos haciendo en este ayuntamiento para tratar de luchar contra la contaminación, a favor del ahorro energético, a favor de las energías renovables, el pacto de alcaldes, no solamente el pacto de alcaldes, cada vez que hacemos una nueva instalación cuidamos mucho las energías renovables para que tengan el mayor impacto en la sociedad y en nuestro municipio. Y nosotros llevamos haciendo un trabajo maravilloso que nosotros siempre hemos apoyado, y yo creo que todos los grupos lo compartimos unánimemente, y nos sorprendió mucho ver esa iniciativa de una bonificación, de incentivar esos vehículos de más de 25 años, que precisamente son los que van en contra del pacto de alcaldes, en contra de todos los esfuerzos que estamos haciendo de manera muy positiva en este ayuntamiento. Nosotros
ya tenemos una vía para incentivar a unos determinados vehículos de más de 25 años. Esa la tenemos al 100% en nuestra propia, que son, pero para aquellos que consideramos históricos, que precisamente el primer requisito que tienen que cumplir es el más de 25, aparte de otros. Pero claro, dar una con carácter general a los de más de 25 años, que son precisamente los vehículos más inseguros y más contaminantes, pues no lo veíamos procedente. Sobre todo porque además nosotros tenemos otra bonificación que compartimos, que era aquellos vehículos de motor eléctrico con emisiones nulas de un 50% y aquellos vehículos de motor híbrido de un 35%. Es decir, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo muy serio y que nosotros apoyamos y respaldamos, y por eso yo creo que compartimos todos que no podíamos desandar el camino andado y que teníamos que seguir por el camino que nos habíamos marcado, que estamos haciendo unos esfuerzos importantes por concienciar a la ciudadanía, por tener un municipio más sostenible, por hacer una apuesta de futuro para toda la sociedad en su conjunto, y esas son todas las líneas del ayuntamiento y no podíamos echar un camino atrás, y yo creo que por eso hemos hecho una enmienda en ese sentido, para seguir como estábamos y para no desandar ese camino. Y no voy a entrar en las demás porque son una modificación del IPC en todas, pero hay una, efectivamente, que es la adaptación a la normativa, a la legalidad, por supuesto que estamos de acuerdo. La que se ha comentado, que se ha detectado por parte de la intervención, faltaría más, que no tiene encaje legal, y vamos a votar a favor, como siempre. Nosotros siempre, ya lo sabe todo el mundo, respeto la legalidad vigente aquí en todas partes. Y luego hay tres por urgencia del Partido Nacionalista Vasco que compartimos. Sí, las compartimos y vamos a votarlas a favor. Pero se ha comentado aquí, efectivamente, la 10, nosotros tenemos la propuesta número 10 del Partido Nacionalista Vasco, que ya es una bonificación existente que tenemos sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, en concreto pues para aquellas viviendas, no lo tengo aquí, tenemos un momento de papeles, un segundo que la busco, aquí está, para la cuota íntegra, ¿no? Para aquellas que están de programas de Bizigune, para aplicación activa de bonificación. Nosotros hasta ahora tenemos efectivamente un 25% para este tipo de viviendas, porque yo creo que esto es un debate que hemos tenido todos los grupos. En diversas ocasiones lo concienciados que estamos con el tema de la vivienda social, con facilitar, y yo creo que esa línea la compartimos todos los grupos sin lugar a dudas. Y en esa línea nosotros teníamos esta ayuda, un 25%. El Partido Nacionalista, yo creo que con buen criterio, dice: es insuficiente, vamos a subirlo un 35%. ¿Qué dice la norma foral? La norma foral dice que como máximo tú podrías llevarlo a un 50%. A un 50%. Es decir, que en el mejor de los casos podríamos duplicar lo que estamos haciendo en estos momentos para incentivar que cada vez más hubiera este tipo de soluciones en Portugalete, ¿no? Y la portavoz del gobierno, en este caso, del equipo de gobierno, nos dice que les parece bien este pequeño esfuerzo, es el literal, lo he tomado nota, el pequeño esfuerzo para incentivar, y que están dispuestos a hacer un pequeño más, o sea, el pequeño esfuerzo de incrementarlo en ese 10%, ¿no? Y que respecto a nuestra propuesta, pues que ya les parece suficiente el pequeño esfuerzo. Claro, es respetable su propuesta. El problema es, ¿sabe el equipo de gobierno cuántas viviendas se acogieron el año pasado? Porque claro, es un pequeño esfuerzo, claro, esto debe ser terrible. O sea, quiero decir, porque ¿cuántas se acogieron el año pasado para incrementar? Porque claro, ¿cuánto nos está suponiendo incrementar de ese 25 al 35%? ¿Cuánto nos ha costado el 25%? ¿Cuántas viviendas? ¿Lo sabe? Si lo sabe, se lo voy a decir yo. Se lo voy a decir yo por si acaso no lo sabe, para que lo tenga. Fueron exactamente 7. Repito, 7 las viviendas que se acogieron a ese 25%. Por lo tanto, yo creo, señores corporativos, que deben reconsiderar su propuesta al equipo de gobierno, porque creo que ese pequeño esfuerzo nos lo podemos permitir de sobra para que esas 7, en vez de tener el 25, tengan 50. Porque estamos en todas las comisiones y en todas las partes hablando continuamente de la importancia que tiene esta cuestión.
Y si solo tenemos 7 viviendas que lo han pedido, pues yo creo que este pequeño esfuerzo, como ha dicho el equipo de gobierno, nos lo podemos permitir. Y yo comparto la propuesta. Yo creo que el equipo promotor no va a tener ningún problema yo creo que por ellos estarán encantados. No creo que en este caso sean rehenes de ningún tipo de acuerdo de estabilidad que no permita subir del 35 al 50, y yo creo que todos entendemos lo que representa subir del 25 al 50, que me sale más caro invitarles a todos a una ronda, y por lo tanto espero que reconsideren la postura. Muchas gracias. H. Bildu. Bueno, nosotras vamos a hacer primero una lectura más general sobre nuestro posicionamiento político en torno a las tasas, y luego igual entraremos más al detalle sobre cada tasa y cada enmienda que se ha planteado a las tasas que hoy discutimos. A la hora de detallar las tasas e impuestos y elaborar los presupuestos del próximo año, es fundamental tener en cuenta la situación social y económica que estamos viviendo. Han transcurrido casi 10 años desde que empezaron a hablarnos de la llamada crisis financiera internacional y desde que, a consecuencia de todo ello, desencadenaron una marea neoliberal por toda Europa. Aunque en este largo periodo han sido muchos los acontecimientos económicos ocurridos, 2 son los ámbitos o sectores que queremos resaltar por su profunda y constante influencia. Por una parte, lo ocurrido en el campo financiero. Por otra, y directamente relacionado con lo anterior, el proceso de desmantelamiento que se está impulsando en el sector público. En el caso del campo financiero, y al objeto de exponer las consecuencias que ello tiene en nuestros ayuntamientos, deberíamos resaltar los siguientes acontecimientos. Por una parte, se optó por rescatar los bancos con dinero público. Por otra, modificaron la Constitución española, que parecía inalterable, para priorizar legalmente el pago de la deuda pública en manos de los bancos ante cualquier tipo de gasto. Consecuentemente, todas las instituciones y, por lo tanto, también nuestro ayuntamiento, deben priorizar el pago de la deuda pública y, por si fuera poco, también nos impusieron la Ley de Estabilidad Financiera para garantizar ese pago de cara al futuro. Y es que la capacidad de gasto de los ayuntamientos no está únicamente limitada por las disposiciones económicas municipales, que sería lo más normal, sino por las 2 limitaciones principales que establece la legislación, que las cuentas deben carecer de déficit y que deben cumplir la normativa de gasto. Según la anual ley municipal, recientemente aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque queda en manos de las diputaciones realizar el seguimiento de las cuentas municipales y de la situación económica de los ayuntamientos, y aunque la gestión directa del tema se lleva a cabo desde aquí en lugar de realizarla desde Madrid, nuestras instituciones están obligadas a cumplir los acuerdos generales de estabilidad que se toman desde la capital del Estado. Y eso nos niega la posibilidad de construir y gestionar nuestro país conforme a nuestros objetivos y a nuestras necesidades. A consecuencia de todas estas decisiones económicas, no se logra superar la llamada crisis económica y nos abocan a un proceso de dualización, en el que unos son cada vez más ricos y otros cada vez más pobres. Las crudas tasas y los crudos números en torno a la pobreza y el desempleo que se están convirtiendo en permanentes no son más que el reflejo de esa nueva realidad. De cara a futuro, ante la gente que nos dice que estamos saliendo de la crisis, nosotros y nosotras pensamos que, aunque las políticas actuales sirven para mejorar los datos macroeconómicos, la sociedad en su conjunto no consigue salir de la crisis e incluso hay mucha gente que se está quedando en el camino. En definitiva, que cada vez es más evidente la necesidad de políticas sociales que amortiguen los efectos de las políticas aplicadas hasta la fecha. Los ayuntamientos, por nuestra parte, tenemos grandes dificultades para dar u ofrecer todo ello, y más aún con el desarrollo de la política de recortes que están llevando a cabo y con el proceso de centralización. Los ayuntamientos han dispuesto de pocos recursos históricamente y menos aún en una situación así. Sea como fuere, nuestro principal objetivo político será garantizar los derechos sociales y económicos básicos de los ciudadanos y ciudadanas, debiendo hacer para ello también una aportación mayor a aquellos que más poseen. Como no, las decisiones sobre tasas e impuestos y bueno, en el próximo presupuesto que debatiremos, al que nos enfrentaremos más adelante, serán una herramienta para ello. Por este motivo, la lectura general que hacemos de la subida del 1,8 del IPC de agosto
para estas tasas la valoramos de manera negativa, por lo tanto votaremos en contra de la aplicación de la subida generalizada del 1,8, ¿no? Por todo lo que hemos expuesto anteriormente y por lo que también Juan Carlos ha comentado en su intervención, ¿no? Hemos visto cómo en años anteriores hemos ido haciendo ese incremento en las tasas y bueno, queremos recordar, por comentar algunos datos, que hoy mismo vamos a subir a los funcionarios municipales un 1%. En este caso, las tasas, la subida es del 1,8. Por dar otro dato, las pensiones este año han subido un 0,25%. En las tasas vamos a subir un 1,8. Por lo tanto, nuestra postura es contraria a una subida generalizada al 1,8 y bueno, apostamos más por una fiscalidad progresiva en la que las personas que más tienen, más paguen y las que menos tienen, paguen menos. Luego entraremos al detalle de cuál es nuestra postura en cuanto a las enmiendas concretas. Es que ricasco. Sí, bueno, para empezar, decir que podemos estar bastante de acuerdo con tanto el análisis técnico que ha hecho Juan Carlos como con el análisis político sobre la progresividad fiscal que acaba de hacer la portavoz de H. Bildu. Por lo tanto, no voy a redundar en esos temas y únicamente voy a dar apenas 5 pinceladas sobre este tema para explicar un poco nuestro posicionamiento en esos puntos. Lo primero que quiero decir sobre este tema es destacar que el poco tiempo que tenemos muchas veces, no solamente para observar las ordenanzas fiscales que se nos traen, la modificación de las mismas a debate, sino para poder realizar una enmienda, para que todo el mundo lo sepa, sobre estos temas, tiene que estar normativamente realizada de forma correcta para que pueda ser puesta dentro de toda la normativa de tasas que tenemos municipal. Entonces, eso genera cierta problemática, es decir, la problemática es que muchas veces no se puede discutir las modificaciones porque tienen que pasar después por un examen, en este caso, de los técnicos municipales y eso, si no se trae estas ordenanzas o estas modificaciones antes, es muy difícil para los grupos de la oposición poder debatir realmente de ello. Después, sobre el tema, hay 2 puntos, el 1.06 y el 1.12, si no recuerdo mal, eso es que vienen de modificaciones normativas y de una identificación, de una posible subsanación por parte de los propios técnicos del ayuntamiento sobre una normativa propia. Obviamente, sobre esos puntos vamos a votar a favor, no cabe duda. Y ahora paso a, punto por punto, más o menos, a hacer una reflexión. El punto 104, compartimos la reflexión hecha por el portavoz del Partido Popular sobre que una medida de cautela precisamente habría sido no incrementar, ya que llevamos, nuestro grupo, pidiendo, desde hace meses, sabemos que todavía no está, pero pidiendo el general de la recaudación que hemos tenido con esa modificación catastral que originó. Sabemos que todavía no ha sido, sabemos que todavía estamos en plazo para que la gente pueda pagar, pero entonces, precisamente porque no sabemos cómo se ha modificado la recaudación municipal en este aspecto, sería interesante quizá haberlo dejado congelado. Pero bueno, la subida del IPC, nos parece el IPC que es coger un referente como cualquier otro. Es interesante lo comentado por la portavoz de H. Bildu sobre el referente de las pensiones o el referente de las subidas salariales, pero entendemos que el equipo de gobierno tiene que coger un referente más o menos claro. El IPC interanual es un referente más o menos claro sobre este, quizás no el mejor para nosotros, pero sí es un referente más o menos claro. Después, sobre los puntos y las enmiendas de modificación puestas por el Partido Nacionalista Vasco, son el punto 1.09, 1.10 y 1.11, entendemos que esto viene de un consenso alcanzado, por lo menos supongo que habrá habido unas charlas, unos acuerdos que hayan alcanzado con el partido del equipo de gobierno. Por lo tanto, es perfectamente legítimo, no decimos lo contrario en ningún momento, nos parece que incluso alguna es bastante interesante, pero ya si nosotros no hemos podido participar en esas charlas, no hemos podido entrar a valorar cómo nosotros las modificaríamos, no vamos a estar a favor de las mismas. Comentar que es interesante ver hasta qué punto hay esa elasticidad en el acuerdo, en el punto que les ha puesto la modificación del Partido Popular, la modificación sobre el tema del Bizigune. Entonces, veremos a ver si se aprueba con un 35% de bonificación o un 50% de bonificación. En cuanto al tema de la ordenanza fiscal de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, ya lo hablamos en la comisión, creo que estamos todo el grupo de acuerdo, no tenemos nada que objetar en este punto. Y
La modificación creo que habíamos comentado hacerla de viva voz, que la iba a hacer el propio equipo de gobierno, en este caso la ha traído el Partido Popular, no sé si es indiferente, no hay ningún problema. Y para la primera vuelta yo creo que ya está, hasta aquí. Muchas gracias, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en esta primera intervención voy a explicar nuestro posicionamiento general y las enmiendas que presentamos. Luego ya en la segunda pues ya entraremos a otras cosas que se han podido ir diciendo, ¿no? O comentando. En un principio, a nosotros la subida de IPC propuesta para este año, el 1,8, nos parece razonable. Es una propuesta que se está haciendo en todo Ezkerraldea, Meatzaldea y en gran parte de Vizcaya, y en algunos sitios está siendo ligeramente superior, en otros un poco inferior, pero bueno, yo creo que a nivel de Ezkerraldea y Meatzaldea la tónica es la subida del IPC al 1,8%. Respecto al tema del IBI, pues tenemos que ver cuál va a ser el impacto de la regulación que se hizo el año pasado. Pero bueno, la subida del IPC en estos momentos nos parece razonable, y además yo creo que hay que recordar cuál es el destino que tienen las tasas y los precios públicos, que es el mantenimiento de los servicios públicos municipales. Es una de las vías de ingreso que tiene el ayuntamiento, es decir, el exceso no va a enriquecer nada ni a ningún lugar oscuro, sino va a la propia institución, ¿no? Yo creo que en Vizcaya más o menos se está aplicando este criterio y nos parece razonable que pueda ser así para Portugalete. Respecto a las enmiendas que presentamos, bueno, pues casi las habéis explicado vosotros ya en vuestras intervenciones, pero bueno, me voy a permitir el placer de poder explicarlas, o la necesidad de poder explicarlas. Son tres, hay dos que están relacionadas, que tienen que ver con la ordenanza fiscal número 1 en dos epígrafes, que habla de licencia de aperturas, de comercios, de establecimientos de empresas, y de actuaciones municipales de control posterior al inicio de apertura de establecimientos sometidos a comunicación previa. En estos momentos, la normativa y la legislación pues establece como dos vías o dos momentos, depende de qué se vaya a hacer, para poder abrir un establecimiento, ¿no? Y entonces, pues por esto hay estas dos tasas. Y sobre ellas lo que se propone es reducir la tasa, hacer una reducción de la tasa que estaba prevista al máximo que permite la ley en estos momentos a nivel estatal, que es el 15%. Entonces, bueno, pues haría esta reducción de la tasa. No, si solo en uno de los, bueno, afecta a dos tramos, en dos de los tramos previstos, hasta donde van los 100 metros cuadrados de establecimiento dedicado al uso que vaya a ser. Entendemos que sí que hay que apoyar al comercio local, a la implantación de nuevas empresas e incentivarlos, pero preferimos hacerlos o centrar los esfuerzos municipales en las pequeñas superficies, no en las grandes superficies. Entonces, la reducción de la tasa iría exclusivamente en estos dos tramos, menos de 50, menos de 100. No afectaría al resto de tramos. Esto es para el año 2018 y es una medida. Es una medida más que, junto a otras que se puedan hacer, pues bueno, pues puede contribuir a que Portugalete sea un espacio más atractivo para emprender y para invertir. Y la otra, que tiene una enmienda que ha registrado esta mañana el portavoz del Partido Popular, habla de la ordenanza fiscal número 2 del impuesto de bienes inmuebles, y aquí sí que se habla ya de una bonificación que prevé la norma foral, pues aquellas viviendas que sean objeto de cesión en programas de gobierno vasco, en el marco del programa de vivienda vacía, Bisegune. Hasta ahora estaba establecido en el 25% y nosotros proponemos aumentar al 35%. No habíamos previsto llegar hasta el 50%. No creo que esto sea un juego de, como has dicho, Juan Carlos. Lo voy a dejar para la segunda intervención, pero lo voy a decir ahora porque la verdad que hay
hay expresiones tuyas que son bastante desafortunadas, ¿no? Que a la ronda casi podemos pagar entre todos, a lo que sale a cuenta. Bueno, yo creo que esto es bastante más serio que todo eso. Entonces decimos, bueno, a nosotros nos parecía razonable hacer una pequeña subida este año, ver cómo funciona, cómo resulta, si tiene más éxito o no, si realmente el apoyo tiene que ir esta vía o tiene que ir otras vías complementarias, y no descartamos para otros años pues llegar a una propuesta que pueda ir al 50% o a donde tenga que ir. Y yo creo que para esta primera intervención, que nuestra intención es hacer expositiva sobre las enmiendas que traemos y la posición general, pues es suficiente. Muchas gracias, Alma. Partido Socialista, María José. Sí, bueno, de lo expuesto por los grupos, contestar al PP en relación pues con el IBI, que ya lo hemos comentado en diversas ocasiones. Recordar que el mayor esfuerzo impositivo se hizo sobre el gran comercio, en las grandes superficies comerciales, que en el uso residencial son más los recibos que bajan que suben, y a falta todavía, bueno, pues de esta valoración final que tendremos que hacer una vez que se cierre el plazo de pago y que se resuelvan también todos los recursos planteados, porque nos consta que son muchos los que tiene Diputación, ¿no? en base pues a todas las modificaciones catastrales que sufrieron los bienes en el ejercicio pasado. Bueno, pues evaluaremos y veremos, pero en realidad no está, lo que se hace es actualizar al IPC pues como el resto de impuestos, tasas y precios públicos municipales. Es lo que se propone y creemos que es pues muy razonable, y a expensas todavía y a espera de valorar cuál es el resultado. En cuanto, bueno, pues nada que decir a la bonificación, a la retirada de la bonificación del 25% a los vehículos antiguos. Creo que, bueno, pues se pone de manifiesto un poco la receptividad, ¿no? por parte del equipo de gobierno, y cuando se exponen las cosas, así como lo comentamos en comisión, y bueno, pues si todo parece razonable, no tenemos ningún problema en incorporarlo. Y en cuanto a la bonificación del 35% en el IBI, la reducción, perdón, del 35% en el IBI para las viviendas que se propongan al programa Bizigune, pues quizás entendemos, ¿no?, que el análisis que hacemos es que es una novedad que se incorporó en este ejercicio, que quizás no sea todavía bien conocida, que yo creo que lo interesante es hacer una buena divulgación de que existe esta posibilidad, y seguramente veremos muy incrementado el número de viviendas que se aportan a este programa Bizigune. Eso es lo que se espera y lo que entendemos que tenemos que hacer. En el caso de Bildu, bueno, pues ha hecho un discurso político que me parece muy respetable, como no puede ser de otra forma, pero que entra a valorar variables sobre las que nosotros no podemos actuar. Al final tenemos que actuar en el ámbito municipal, y la gestión que se hace pues es de ingresos y de gastos. Entonces, una parte de los ingresos corresponde a los tributos municipales, y lo que se pide es simplemente la actualización de esos tributos, sin más. Muchas gracias. Partido Popular, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Voy a centrarme en las cuestiones que yo creo que no en las de que todos estamos de acuerdo, sino en los flecos sueltos donde parece ser que hay discrepancia de opiniones, ¿no? Respecto a la subida al catastrazo del año pasado, popularmente en todo Vizcaya, me estoy refiriendo, no solamente eso, cuando se hacía ese discurso, pues ya me sé las consignas, ¿no? Al final una cosa tantas veces repetida y tal, pues al final una mentira se convierte en la dice, bueno, son más los recibos que suben que los que bajan. Unos suben y otros bajan. Eso es indiscutible, porque con la nueva reforma del sistema catastral ya no era una línea homogénea, entonces había gente que depende de donde tuviera ubicada la vivienda,
podía ser que tuviera que pagar menos que el vecino de enfrente por su característica y que su vecino pagara más y él menos. Efectivamente, unos suben y unos bajan. Eso es indiscutible. Que suban 10 más o bajen 10 menos, yo no voy a entrar en esa polémica. Pero lo que sí le digo al equipo de gobierno, lo mismo que le dije la última vez, es que lo que es incontestable y fuera de lugar a todas dudas, si como usted dice, ustedes han cargado más sobre el comercio, sobre otro tipo de esto que sobre el residencial, lo tenían muy fácil, no haber subido el 4% sobre el residencial, haberlo subido solo sobre el otro. Y es más, ustedes no necesitaban subir ese 4%, nadie les obligó a ello, no tenían obligación. La recomendación para mantener los tipos y la recaudación era una, que es la que les otorgó a este ayuntamiento y a todos los ayuntamientos desde Diputación. Les dijeron a todos los ayuntamientos, incluidos el nuestro, si usted aplica estos tipos, seguirá recaudando lo mismo. Y nosotros, unilateralmente, decidimos que sobre esos tipos a todo el mundo le íbamos a cobrar un 4% más. Y ahora viene el discurso, pero es que unos suben y unos bajan. Pues a los que suben les subimos un 4% más y a los que bajan les podíamos haber bajado un 4% más. ¿Es así? Es así. Y es que eso es objetivo, no es discutible, es así. Y ahora, ¿cuánto de más recaudamos? No lo sabemos, porque a día de hoy todavía no tenemos la fotografía final, pero nosotros seguimos subiendo. Porque como siempre he dicho, y en este salón de plenos, la banca en este ayuntamiento siempre gana. ¿Que baja el IPC? Nosotros cobramos de más. ¿Que sube el IPCX? Nosotros subimos a veces incluso más. Esta vez, como nos gusta que el 1,8 es suficientemente alto, pues decimos que sí que vale lo del mes. Pues bienvenido, pero es que este criterio unas veces vale, es como los pimientos del Padrón, y otras veces no. Claro, depende si el porcentaje nos gusta, y como el de agosto es el 1,8 y es alto, pues nos gusta. Es suficientemente alto para incrementar la recaudación. Y entonces cuando ya entramos en el discurso del Partido Nacionalista Vasco, que yo ya sé que no le queda más remedio que aprobarlo, y entonces nos dice, bueno, pues dice, no pasa nada porque cubres un poquito más del 4%, no pasa nada, dice, porque claro, esto es dinero para pagar los servicios y tal, y al final, oye, aunque cobres de más, pues al final este dinero no viene a lo público, y viene a lo público y no es a un fin espurio ni nada, claro, faltaría más. Ya sabemos que el dinero cuando lo recaudas viene a lo público, pero es que a lo mejor los ciudadanos prefieren tener ese 4% en su bolsillo para dedicarlo a otras necesidades que ellos consideren más oportunas. Y no por eso los servicios van a dejar de financiarse, porque hasta donde yo recuerdo, salvo una cosa que lo vamos a dejar para la analogía, para la historia, desde luego de las anécdotas, yo solo he visto una vez, y además en este ayuntamiento, ver un informe de gobierno vasco y decir que te mandan una subvención para cubrir los servicios públicos. Y lo voy a dejar entrecomillado. Pero al margen de ese informe que recibió este ayuntamiento, y que yo creo que no lo veremos en la historia, que yo sepa, los servicios públicos no están en riesgo, ni lo estaban en aquella ocasión. Me atrevería, sí, fue increíble. La palabra es increíble. Y ni en esa vez estaban en riesgo, ni lo están ahora. Ni aunque le subas un 4%, lo dejes de subir, vas a tener ningún problema. Y yo ya siento, de verdad, que le disguste la terminología que utilizo a la hora de expresar lo que representa la subida de Bizigune. Yo lo siento que al portavoz del PNV. Yo a veces lo que trato de ser es pedagógico para que aquellos que luego leen el acta o que ven el vídeo ahora en directo o posteriori comprendan de qué estamos hablando. Entonces, claro, hablamos de, decimos, subidas del 50%, del 25%. Dice, claro, será tanto dinero que no podemos a lo mejor afrontarlo. Claro, tú tienes 7 el año pasado y me dice por parte del equipo de gobierno, bueno, es que no le hemos dado publicidad y claro, con una mayor divulgación pues esto se puede incrementar de manera notable. ¿Cuántas tenemos? No lo sabe. Bueno, es igual. ¿Cuántas viviendas de Bizigune tenemos en Portugalete? ¿Lo sabe el equipo de gobierno? Claro, es que ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí el tema es el siguiente. Nosotros, no tenemos ningún problema en cuando se aprobó ya esto con 25%, nos parecía bien, una iniciativa interesante, ahora lo subimos al 35%,
decimos que ya veremos, la respuesta es, bueno, ya veremos, a ver, más adelante lo podemos hacer. No, si eso ya estamos acostumbrados. Nosotros lo pedimos hoy, la legislatura pasada o la legislatura siguiente o el siguiente se aprueba y dice, bueno, nosotros ya lo decíamos, pero lo traemos ahora, porque no le vamos a dar la razón. Pero aquí el problema ya no es de darle la razón, es que ustedes no pueden hacer nada, ustedes lo que han traído aquí está acordado con el equipo de gobierno. El equipo de gobierno considera que con 35 es suficiente y mientras por parte de los sentados de la banca de enfrente no les diga que lo van a aplicar el 50%, usted me va a decir que, bueno, ya veremos, ¿eh? Si los de la bancada de enfrente dijeran que les parece bien el 50%, dirían, pues claro, es una propuesta nuestra y la subimos al 50%. Es que desgraciadamente es así. Su propuesta está tutelada, que me parece respetable, pero vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda. Su propuesta de subir el 35% está pactada con el equipo de gobierno y el equipo de gobierno no quiere subir al 50%. ¿Y por qué no quiere? Porque dice que ya lo van a divulgar y que pueden venir más. Se va a gastar más usted. Si se lo gasta, que estoy por ver si se lo gasta, porque a la última no le dio ninguna publicidad, va a hacer una campaña especial para dar a conocer esto. Le advierto que se va a gastar más en la campaña que en lo que le va a costar subirlo al 50%. Porque de lo que estamos hablando, para que todo el mundo lo entienda, es a lo mejor de 100 euros. A lo mejor un poquito más. Depende de cuál sea el IBI. O a lo mejor un poquito menos. Estamos hablando de 100 euros. Ustedes lo que se están negando es a subir 100 euros en un presupuesto de varios millones de euros, ¿no? 100 euros. Eso es lo que estamos hablando, de subir del 25 al 50%. 7 viviendas, 100 euros. Vamos a poner con euros de lo que estamos hablando. Y cuando usted dice, nos parece que este pequeño esfuerzo para incentivar está bien, porque ustedes no suben 100 euros. Ustedes suben 25 euros, 30 euros, esta magnífica bonificación. Pues hombre, yo creo que estamos en todas las comisiones. Sí me parece serio, Chema. Es que me parece serio precisamente por eso. Porque estamos en todas las comisiones hablando, y a todos, de alquileres sociales, vivienda social. Bueno, hay auténticos debates sobre esta cuestión, sobre cómo vamos a buscar más espacios, iniciativas que han traído otros grupos aquí para incentivar esto, y de repente, por 100 euros no nos ponemos de acuerdo. No quiero frivolizar, pero me parece alucinante. Dicen, ya lo traemos más adelante. No, si yo ya estoy acostumbrado a esto, pero yo creo que podíamos hacer el esfuerzo. Ustedes ya sé que no pueden, por eso me dirijo a la bancada del Partido Socialista, quien puede desbloquear esto, diciendo que sí, para que ustedes puedan decir que sí. Por favor, por 100 euros, saquémoslo adelante. Muchas gracias. Lo mismo te podía decir yo con el 1,8, que tú tampoco quieres, que supone una media a las personas al año de 6 euros. Por 6 euros podías aprobar las ordenanzas. Pero bueno, venga. No, yo creo que la frivolidad, Juan Carlos, algunas veces hay que dejarla de lado, ¿eh? Por H. Bildu. Bueno, yo por empezar contestando un poco a María José, es verdad que yo he explicado, ¿no?, cuál iba a ser un poco el orden de nuestro discurso, que íbamos a hacer una explicación más general, más política, y bueno, María José, has dicho que hay cosas que no dependen o que no están en nuestra mano. Igual no ha llegado bien el mensaje, pero lo que hemos dicho es que igual sí, cuando hablamos de la crisis global a nivel internacional, igual sí que se nos escapa, pero hay otras cosas que he mencionado que condicionan estos debates, que condicionan la economía municipal, ¿no? Y precisamente he hecho alusión a dos cosas, ¿no? Por una parte, hemos recordado que se optó por rescatar a los bancos con dinero público, y por otra parte, que se decidió modificar la Constitución española, y recuerdo aquí el artículo 135, ahora que estamos a hablar del 155, en el que el Partido Socialista en ambos casos es parte, ¿no?, de tomar estas decisiones. Y cuando se le prioriza legalmente pagar el pago de la deuda pública, eso también influye al resto de las instituciones, y el resto de las instituciones son los ayuntamientos. Y nuestro ayuntamiento, también aquí en Portugalete, debe priorizar el pago de la deuda pública. Entonces, pues bueno, aunque es como el efecto bola de nieve, ¿no?, aunque parezca que es una crisis global, pues al final toda esta serie de decisiones afectan también a la economía municipal y a la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y luego, bueno, pues voy a ir un poco explicando cuál es nuestra postura en relación a las diferentes enmiendas que se han presentado, ¿no? Igual por empezar con las que, por lo fácil, por empezar con las que estamos de acuerdo.
bueno, pues sí que vamos a votar a favor de dos de las enmiendas que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, que son la 109 y la 1011, las relativas a bajar en un 15%, pues, en el caso de las licencias de aperturas y a la realización de actividades. Nos parece positivo, nos parece que va también en la línea de las subvenciones que hemos aprobado anteriormente, por lo tanto, pues vamos a apoyar esas enmiendas de modificación. Y en lo referente a las que son adaptarnos a la norma foral, también votaremos a favor, como es la 106 y la 112. Y bueno, sí que nos gustaría... y también vamos a votar a favor de la que ha presentado el Partido Popular en referente a los vehículos de tracción mecánica. Ya lo dijimos en la comisión, que nos parecía que caíamos en una contradicción, y como la ha recogido el Partido Socialista, pues bueno, pues me parece que en eso estaremos todas de acuerdo. Con respecto a la modificación que se plantea por parte de intervención, la 1.12, bueno, sí queríamos comentar una cosilla. El informe de intervención lo que dice es que bueno, la propuesta que se hace desde Alcaldía no tiene encaje en la norma foral, por lo tanto no podemos hacer esa modificación, ¿no? El equipo de gobierno, bueno, en este caso el alcalde, lo que proponía era conceder una bonificación hasta el 90% a las tasas contenidas en esta ordenanza cuando sean utilizaciones privativas o de aprovechamiento espacial del dominio público y que concurran circunstancias subjetivas de ser entes declarados de utilidad pública o justificadas condiciones de interés social y municipal en las mismas. Bueno, vamos a intentar traducir todo esto, ¿no? En la Comisión de Hacienda salió una pregunta que realizó el Grupo de Portugal Ojo Despierta. Igual no me voy a extender demasiado porque imagino que luego querréis defender esto vosotros y vosotras. En relación a, bueno, pues el rodaje de una película en Portugalete, se nos dijo que no se había cobrado esa tasa, y posteriormente ha habido diferentes movimientos en los medios de comunicación, en declaraciones por parte del alcalde, por parte también del portavoz de Portugal Ojo Despierta, y creemos que se han caído en... No vamos a decir que se ha mentido, pero yo creo que, bueno, no creemos que por parte de la alcaldía no ha sido demasiado claras las intervenciones que ha habido en los medios de comunicación, ¿no? En un primer momento, Miquel, tú dijiste que ninguna asociación de tipo cultural, deportivo, pagaba ningún tipo de tasa por utilización del espacio público. Y luego, bueno, pues ha habido que echar marcha atrás, ¿no? Porque sí que se hace. Y queríamos recordar, luego os dejamos a vosotros el resto de las explicaciones, pero sí que queríamos recordar que este grupo, en la legislatura anterior, trajo en 2 ocasiones una propuesta muy similar a la que ha intentado introducir el alcalde en esta tasa, para que esa tasa de aprovechamiento del espacio público no se cobrara a las chosnas, ¿no? en las fiestas patronales, o bueno, las fiestas. Y en las 2 ocasiones el Partido Socialista votó en contra. Y además no con un argumento técnico, jurídico, que es el que nosotros hoy vamos a apoyar, que es el que está defendiendo intervención, sino más fue una discusión política, ¿no? Si las chosnas hacían una labor social para el pueblo o no, o había un interés privativo, o sea, económico detrás de todo eso, ¿no? Seguimos defendiendo que las chosnas, la labor que hacen es un beneficio social y van bien de todo el pueblo, pero sí que entendemos, después de hablar con intervención, que la manera de hacerlo no puede ser esta, ¿no? Que es la que planteaba también el propio alcalde en la tasa, sino que habría que ver cómo intentar ayudar a este tipo de asociaciones culturales, deportivas, a realizar sus actividades a través de otras subvenciones, ¿no? Pero no podemos hacerlo a través de las ordenanzas fiscales. Entonces, bueno, en todo este debate que ha surgido en los medios, lo que nosotras sí queríamos
decir es que lo que tenemos que tener es unas ordenanzas claras que no den lugar a ese tipo de situaciones en las que se pueda perdonar, digamos, a algunos o algunas de pagar una tasa y a otras no, de una manera, digamos, discrecional, ¿no? Sino que sea lo más objetivo posible, y si después entre todas y todas queremos que impulsar alguna actividad en concreto en Portugalete, pues la hagamos de otra manera. Y luego, en lo que respecta a la ordenanza fiscal número 2, que es la reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, es la ordenanza del IBI, y aquí bueno, ya ha surgido un debate, ¿no? El Partido Socialista acepta la enmienda del Partido Nacionalista Vasco de incrementarla un poco, y el Partido Popular lo que hace es presentar otra enmienda para incrementarla hasta el máximo posible, que es el 50%. Y yo creo que bueno, hemos de reconocer que hoy Juan Carlos ha hecho bien los deberes y que ha traído unos datos bastante clarificadores en cuanto a las solicitudes que se han producido el año anterior, en lo que respecta a cómo se traduce eso a nivel económico, ¿no? Por lo tanto, creo que ha dejado en evidencia que el incremento al máximo de esta bonificación no supondría una carga especialmente gravosa para el ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a apoyar la propuesta que hace el Partido Popular de subir al máximo esa bonificación, de subirla al 50%. Y creemos además que el debate que ha surgido pues es paradójico, ¿no? Porque antes, en la intervención en la que el alcalde directamente ha hecho alusión a la portavoz de este grupo, es decir, a mí, y no he tenido ocasión de responder, pues ahora voy a tener la ocasión de responder, ¿no? En el caso del debate anterior, que subvencionamos que estábamos hablando, perdón, de la apertura de nuevos negocios en el casco viejo, y Miquel, o sea, el alcalde ha expresado que lo que se produce es que las personas propietarias de estas lonjas, sabiendo que se subvenciona, que se ayuda a las lonjas que deciden emprender su negocio en el casco viejo, lo que hacen es subir el alquiler. En este caso, con esta bonificación, lo que podríamos tener es un efecto muy similar, es decir, las personas propietarias que decidan poner en alquiler sus viviendas podrían tener intención de subir esos alquileres. ¿Qué es lo que pasa? Que el programa, no me has dejado acabar, Miquel, perdona, estoy aprovechando mi turno de palabra, que antes no he tenido ocasión de contestarte, entonces por favor no me... lo que iba a decir es que precisamente lo que hace este programa es asegurar que esas situaciones no se produzcan. Tiene garantías para la persona propietaria y para la persona que va a pagar el alquiler. Entendemos que se pueden poner también en el otro debate que hablábamos de las ayudas a las lonjas en el casco viejo, se pueden también poner en marcha medidas que hagan que esos alquileres no suban, ¿no? Y una de ellas, también relacionándolo con este debate, es, por ejemplo, la oportunidad que nos daba el cambio de la norma foral el año pasado para gravar a las viviendas vacías. Y lo que trasladamos tanto al Partido Nacionalista Vasco como al Partido Socialista es que si realmente les preocupa que ese incremento de bonificación al 50% a las viviendas que se incluyan en este tipo de programas pueda, de alguna manera, alterar de una forma sustancial la economía del ayuntamiento, que Juan Carlos ha dejado bien claro que se trata de unos 100 euros, evidentemente no va a ser así, pero si les preocupa eso, lo que deberían de haber hecho es intentar implementar esa recarga a las viviendas vacías, de manera que, por una parte, lo que hacemos es premiar a las personas que ponen sus casas en este tipo de programas, en un alquiler social, con garantías, y por otra parte, animamos, y esto va con ironía, a las personas que no están dispuestas a poner sus viviendas desocupadas en este tipo de programas a que lo hagan con medidas de recargo. Y hay que ser valientes, y creo que no tenemos que tener ningún tipo de miedo en implementar estas medidas que ya hoy en día nos permite hacer la norma foral. Y en el caso del debate anterior, de las lonjas, que si los propietarios suben los precios de los alquileres, también tenemos medidas municipales en nuestras ordenanzas
para animar, y esto también va con ironía, a que las personas propietarias de esas lojas que se resisten a hacerlo, lo hagan. Y yo en los diferentes foros, y cuando he tenido ocasión, pues he ido diciendo cuáles pueden ser esas medidas. Sin ir más lejos, en las comisiones de casco viejo, por ejemplo, he comentado que nuestras propias ordenanzas municipales nos permitirían animar a las personas propietarias de las lojas vacías a que adecenten sus persianas o sus cristaleras, ¿no? Esas son medidas que pueden animar a la gente, pues bueno, pues a alquilar las lojas, igual que en este caso. Es que ricasco. Gracias. Sí, lo único, ¿se podría, antes de empezar? Sí, por favor. Sí, que me estoy quedando un poco congelado. Ya, suele ser. Eso es, mejor, porque me estaba quedando un poco... Bueno, se han comentado muchas cosas durante los turnos de intervención anteriores. Estamos de acuerdo con bastante de lo comentado tanto por el portavoz del Partido Popular como por la portavoz de H. Bildu, y simplemente queremos hacer unas puntualizaciones. Primero voy a ir un poco de tuntún, empezando. En el caso con el PNV. El PNV ha comentado que el IPC en algunos sitios ha variado más, otros sitios ha variado menos. Simplemente que la explicación, yo creo que la más sencilla es que muchas veces se habrá cogido el IPC interanual dependiendo del mes que se haya cogido. No creo que haya otra explicación, no creo que haya una modificación posterior muy grande en ningún ayuntamiento. Imagino que es al final coger el IPC de agosto a agosto, septiembre a septiembre, aunque han podido haber ayuntamientos que sí han podido hacer alguna modificación puntual posterior, que estaría bien conocerla, ¿no? Una cosa no quita la otra. Con el tema de Bizigune, el tema de su enmienda de modificación, en ese sentido, nos surge la duda de por qué el 35%. Es decir, por qué es el 35, no el 38, no el 30 o no el 50. Por eso nos gustaría que lo explicara. No es una crítica, simplemente es una duda que tenemos a nivel cuantitativo, porque si es cierto lo que dice Juan Carlos, que no lo pongo en duda, la verdad es que la diferencia económica que esto tendría como consecuencia el ayuntamiento no sería muy grande, realmente. Entonces, sí que nos gustaría que nos dieran un poco una argumentación del porqué de ese número en concreto. En cuanto a sus otras iniciativas, ya hemos dicho que podemos compartirlas, pero nos gustaría haber podido participar un poco más en la génesis de las mismas. No vamos a ser tan críticos como Juan Carlos, en que tengan ustedes un pacto o no lo tengan. Suponemos, como ustedes lo han comentado algunas aquí, que es un pacto público, no hay ningún problema, pero si nosotros no hemos participado, no hemos podido participar un poco en el desarrollo de estas iniciativas, entiendan ustedes que nosotros no podemos apoyarlas. Nos gustaría que este pacto se pudiera abrir a otros grupos y poder participar en ese tipo de iniciativas en un futuro. En cuanto a lo dicho por el Partido Socialista, nos ha comentado que los recibos de IBI son más los que bajan que los que suben. Si tenemos esos datos, nos gustaría tenerlos en un futuro, José, si tenemos, en la próxima comisión o cuando podamos, un poco los datos cuantificados de cuánto es el número que bajan y cuánto es el número que sube en el tema de los inmuebles de carácter de vivienda. Simplemente eso. Tenemos el dato, el número, es simplemente una duda que tenía, que desconocía que teníamos justo el dato. Además. Entonces, volveré a mirar entonces la normativa. Sí, no, es un dato que me gustaría conocer, porque como muy bien has dicho, en el dato de la cuantificación real de recaudación tenemos el problema de los recursos, que además suponemos que es un problema que va a durar en el tiempo y va a perdurar bastante. Entonces sí que va a ser difícil, por eso nosotros lo que solicitamos en la última comisión fue eso, una estimación más o menos aproximada para ver exactamente si la recaudación había subido o había bajado. ¿Por qué digo esto? Porque la modificación que se hizo aquí del IBI, la modificación después de la variación catastral, nosotros, se acordarán que nosotros dimos un voto de confianza al equipo de gobierno en ese sentido, porque el equipo de gobierno argumentó, basó su argumentación, en que esta subida del 4% no tenía un afán recaudatorio en ningún caso, sino cubrir muchas veces las exenciones que teníamos en otros sentidos, o las posibles subvenciones, etcétera, etcétera. Simplemente por eso, nosotros seguimos confiando en ello y lo único que queremos ver efectivamente es la cuantificación de la recaudación para poder ver si realmente ha habido un incremento recaudatorio o no lo ha habido. Estamos ahí con esa duda. En cuanto al tema de la ordenanza fiscal relativa a los vehículos, ya se ha comentado, y creo que estamos todos de acuerdo, es que esa modificación del 25% a los coches antiguos, que puede tener una argumentación basada en que la gente que tiene un coche de más de 5 años no tiene la capacidad económica para cambiarlo, es una argumentación válida,
contradecía muchas veces la línea que estamos llevando desde ese ayuntamiento. Como muy bien ha explicado Juan Carlos, tenemos otras bonificaciones en temas de coches híbridos o coches eléctricos que al final parece que hay una contradicción en la línea que queremos fomentar desde el ayuntamiento y nos parecía lógico además quitarlo. En cuanto al tema del Bizigune, lo he comentado anteriormente, o sea, eso es lo único, no sabemos a qué responde justo el número del 35%, simplemente es una pregunta que nos interesaría en algún momento saber. En cuanto a comentado por H. Bildu, ya le hemos dicho anteriormente que estamos muy de acuerdo, por eso no voy a reiterar un poco los argumentos de carácter más político, más generalistas que se han podido decir, y no voy a entrar a valorar el tema de la película, creo que ha quedado suficientemente claro. Ahora bien, si alguien entra a valorar, me gustaría que se me diera la palabra por alusiones posteriormente, pero no voy a entrar a valorarlo. Lo único, estamos estudiando cómo realizarlo, como comentamos en la comisión y como intentaremos hablar en la próxima comisión de Hacienda, simplemente es valorar, porque las tasas de por sí son de obligado cobro, entonces tendremos que ver de qué forma podemos después valorar hacer alguna subvención con esto. Suponemos que hay alguna vía, esperemos que la próxima comisión podamos llegar a algún acuerdo o puedan darnos alguna luz en este campo los técnicos del ayuntamiento. Y sí que nos gustaría comentar el hecho, que nos parecía muy interesante, yo lo había dejado también para la segunda intervención, el hecho de que somos el único ayuntamiento que no tenemos un recargo para las viviendas vacías, el único ayuntamiento de la margen izquierda estoy hablando. No tenemos un recargo para las viviendas vacías y sí que es, quizá con el punto de Bizigune, algo contraproducente no tener ese recargo, ya que no estamos incentivando a muchos ciudadanos a que vayan precisamente, que entren dentro del programa Bizigune, que les hace una subvención a este impuesto. Entonces, sí que sería interesante volver a abrir este debate y volver a valorar la posibilidad de recargar en el IBI, el impuesto municipal, las viviendas vacías de Portugalete en un porcentaje que podríamos acordar, pero que tendríamos que volver a valorar, más que nada porque igual esas 7 viviendas, pues igual conseguiríamos que fueran muchas más, igual podríamos subirlas incluso al 50% que he comentado en este caso Juan Carlos. Sí, voy a intentar, bueno, en este segundo turno de intervención, ya no voy a entrar a la explicación de la posición general ni de las enmiendas que hemos presentado. Sí que voy a intentar aclarar la pregunta que ha realizado el portavoz de Portolujo Despierta, pero sí que me gustaría contestar alguna cosa, porque, claro, cuando se habla, y a veces se habla sonriendo, pues parece que lo que estás diciendo has descubierto una gran verdad, una gran cosa, algo oculto. Y voy a empezar por el Partido Popular. Usted ha dicho que, claro, que habla así y habla tan claro por ser pedagógico, ¿no? Yo, claro, un día voy a hacer un tratado, yo que he hecho temas de psicopedagogía y muchas más cosas, uno es curioso y ha hecho cosas de investigación, hacer un tratado de la pedagogía a la demagogía. A ver cómo resulta, ¿no? Cómo va la cosa. Yo lo que le he dicho que no me gustaba de sus palabras, de su tono, y tiene que ver mucho no solo con la forma de decirlo, si es más pedagógica, más cercana o no, sino el trasfondo que hay. Porque con esto de los impuestos y del IPC o no IPC, pues has dicho cosas como ¿cómo no vamos a dejar de recaudar nosotros? O la banca siempre gana. O si a esta ronda podemos pagar entre todos. Bueno, yo creo que el tema impositivo, de tasas, de precios públicos, es lo suficientemente serio como para tratarlo con seriedad. Y como para tratarlo de manera adecuada. Porque evidentemente su destino es las arcas municipales para el desarrollo de servicios públicos, que evidentemente yo no he dicho en ningún momento que estén en riesgos, pero todo suma. Pero todo suma. Y ya también le pediría que, lo ha dicho, se ha adelantado el alcalde, que ya que traduce euros, traduzca todo. Claro, y entonces hablamos con propiedad, en vez de hablar en porcentajes, hablamos en euros. Ya que traduce euros, traduzca todos. Ya que traduce a euros, ¿qué implicación puede tener una bonificación determinada en el IBI u otra?
bueno, pues traduzca el resto de cosas y también su posición respecto a la subida del IPC. Pues igual llegaríamos a la conclusión de que está diciendo lo uno y lo otro. De que está diciendo lo uno y lo otro. Y ya que hablamos del IBI, a mí la verdad es que me llega a sonrojar que el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, con lo que ha hecho desde el gobierno del Estado, nos venga a hablar de impuestos como si fueran una losa. Oye, ya que va a hablar del IBI, oye, mire en una de sus comunidades autónomas de bandera, que es Madrid, ¿cómo está el IBI? ¿Cómo está el IBI? Porque bueno, una persona por un piso de las mismas características paga 2 o 3 veces más. Bueno, ahora seamos serios. Seamos serios. No diga que no, si es que sí. Y luego ya, cuando viene a decir que si vamos a poner en riesgo no sé qué pacto, no sé qué tal, que de esto, que lo otro, que pa' aquí, que pa' allá, que claro, no os van a dejar subir hasta el 50. Oye, ¿de verdad Juan Carlos, ya traducido a euros, tú piensas que por 100 euros se pone en riesgo nada? O sea, ya que has hecho el ejercicio de vamos a traducirlo a euros porque suena mucho más cercano que en porcentaje, es que se cae por su propio peso, que lo que has dicho no lleva nada. Que bueno, pues es legítimo, es tu discurso político y que quieres posicionar, pero lo traduces a euros y la verdad es que se cae por su propio peso, que no tiene sentido lo que has dicho. Respecto a elementos que ha comentado Euskal Herria Bildu en su primera parte de discurso y sobre el tema del IPC, pues no lo sé, debe ser el discurso de Bildu de Portugalete. Efectivamente, no será el Bildu de Bermeo, que ha subido el 2%. No será el Bildu de Bermeo, que ha subido el 2%. No lo es, evidentemente, pero por favor, un poquito de coherencia en el conjunto del territorio. Ni el de Larrabechu, que las subidas llegan en algún caso al 80% en determinadas tasas y precios. Bueno, pues es que... No lo sé, pero en Bermeo son unos cuantos. Sí, claro, evidentemente hablas de Portugalete, pero es que has hecho un discurso global como posición de Euskal Herria Bildu y me parece, yo no sé cuántos parados hablan en Larrabechu, pero yo sé lo que está haciendo Bildu en otros municipios. Bueno, entonces, claro, en los que está gobernando. Entonces, cuando está gobernando, dice, bueno, pues es que tiene su lógica hacer este esfuerzo. Pero cuando no está gobernando, todo vale. Todo vale. Todo vale. A Portugalujo Despierta voy a empezar por aclarar la duda. Lo he dicho en la primera intervención, pero no me he debido de explicar que había un primer año que era un 25%, es el año anterior, y que nosotros habíamos optado pues ir poco a poco y que proponíamos un 10% más en un número redondo. Es un número redondo, o sea, no iba podía ser un 17, un 17, un cuarto. Las cantidades de las que estamos hablando, evidentemente, nos permiten lo que queramos, para arriba o para abajo, pero en ese número. Y que además entendemos que, bueno, pues que se puede seguir ampliando. Bueno, pues iremos viendo poco a poco, pero pensábamos que el tema de bonificaciones, pues íbamos a ir este tramo por el 10, un 10 más. Nos parecía que, bueno, que podía tener lógica. Ahora, por poner un 38 lo debatimos con otros datos. Pero lo que sí que le quería puntualizar, que decía que nosotros teníamos charlas y los accesos a las charlas. ¿Charlas? Bueno, charlas yo tengo todo el rato con todo el mundo. Por la verdad que me encanta hablar, o sea, tengo todo el rato con todo el mundo. Bueno, lo que hemos hecho es, en este caso con el equipo de gobierno, es negociar. No hemos tenido charlas. No hemos tenido charlas. Hemos recibido un orden del día de una comisión con una propuesta de tasas y precios públicos que hemos recibido todos, la hemos analizado y les hemos llamado y les hemos dicho, queremos negociar con vosotros estas enmiendas porque queremos llevarlas a pleno. Y hemos hecho un proceso de trabajo. ¿Que a usted le gustaría tener acceso a esas charlas y a esa negociación? Perfecto, levante el teléfono o analice las cosas, busque propuestas y hágalo. No sé, yo, claro, como no soy el Partido Socialista, no sé si tiene capados determinados números de teléfono o no. Oiga, ¿que usted quiere participar? Pues dígalo.
que quiere negociar. Pero yo todavía no he visto en ningún grupo municipal, en los 6 años que llevo como concejal, decir, vamos a negociar, ¿os animáis? No, la gente que quiere negociar, negocia. Que tú te quieres sumar a la negociación, dilo. Oye, vamos a trabajar las tasas. Pero no son charlas. No son charlas. Yo estoy totalmente abierto a negociar con todo el mundo, todo. Por cierto, son negociaciones que llevan bastante trabajo. Y desde aquí quiero agradecer, sobre todo al Departamento de Rentas y al equipo de intervención, porque en estos temas, pues muchas veces necesitas orientación de datos concretos, de conceptos y de qué es legal y qué no es legal. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Y por último, se me había olvidado en la primera intervención que sí que estamos de acuerdo con la enmienda que presenta el Partido Popular, que todos manifestamos en comisión de retirar. Muy bien. Vamos a pasar a votar entonces punto por punto. Venga, en primer lugar votamos el punto tercero, que es la aprobación provisional de la modificación puntual ordenanza número 1, reguladora tasa por prestación de servicios públicos, realización de actividades, incremento cuotas tributarias 1,8 IPC agosto 16, agosto 17. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, PNV. Votos en contra, EH Bildu. Abstenciones, Partido Popular. ¿Sí? Vale. Punto número 4. En primer lugar vamos a votar la enmienda que presenta el Partido Popular sobre la bonificación del 50% del programa Visium. ¿Votos a favor de la misma? Espera, ¿eso no es el punto 5? ¿Perdona? Estamos en el punto 4. Sí, pero la enmienda del PP es en el punto 5. No es en el punto 4. No, es en el 4, en el IBI. No, es en el 5. Sí, Estamos en el punto 4. Eso, ahí no hay ninguna enmienda. No hay ningún... vale. Es en la 10. En la 10 y en la 5 hay otra enmienda. Vale, perdón. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Venga. Pues entonces votamos el punto 4 tal y como viene. La aprobación provisional de modificación puntual ad cautelam de la ordenanza fiscal número 2, que regula el tema del IBI. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? PP, EH Bildu. Abstenciones. Portavoz Despierta. Perfecto. Sí, ahora hay una. Punto 5. En primer lugar vamos a votar la enmienda que presenta el Partido Popular que respecto a la eliminación de la bonificación del 25% de los vehículos de más de 25 años. ¿Votos a favor de la misma? Sí, la enmienda. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Portugal. Todos a favor. Vale. Y ahora pasamos a votar lo que es el punto 5, pero la ordenanza fiscal número 3 que regula los vehículos de tracción mecánica con la enmienda incluida. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? EH Bildu. Abstenciones, el PP y Portojo Despierta. Eso está bien. Proponéis una enmienda para que luego se abstenga. Es una cosa. Es una cosa. Venga. Como para negociar nada contigo. Si te lo tratamos y luego no nos lo votas a favor. Punto número 6. Se propone aprobación provisional de la modificación puntual de la ordenanza número 5, reguladora del impuesto de incremento del valor de terrenos de naturaleza urbano. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, PP. Todos a favor. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Bueno, se la toma. Punto número 7. La aprobación provisional de la modificación puntual de la ordenanza número 7 que regula la prestación de servicios o realización de actividades en epígrafe E, la adaptación del decreto 185/2015, 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? EH Bildu. Abstenciones. Portojo Despierta, PP. Perfecto. Punto número 8. También aprobación provisional de la modificación puntual de la ordenanza fiscal número 8 que hace relación a las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio. ¿En qué punto te has ido? ¿No está en ninguna de las tres? ¿Está en ninguna? Pues entonces abstención. Abstención en todas. Bueno, no, yo no me doy cuenta tampoco.
Venga, estamos en el punto 8. Se propone la aprobación provisional, bueno, la número 8 relativa a la utilización privativa, aprovechamiento especial del dominio público. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, PNV. Votos en contra, EH Bildu, abstenciones, PP, por todas las personas. Sí, voto en contra. Bildu en contra. Y lo demás abstenciones. Vale. Punto noveno, la modificación de la ordenanza fiscal número 1, tasa por actuación municipal de control posterior e inicio de aperturas, que es la enmienda que presentaba enmienda, que no es enmienda aquí, sino la proposición que presentaba el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? Votos a favor, en contra ninguno, abstenciones, por todas las partes. En el punto 10, en primer lugar, votamos la enmienda del PP. Vale, en primer lugar se vota la enmienda que propone el Partido Popular de la bonificación del 50% en el programa Visibono. No, primero la enmienda del PP y luego la propuesta original que está en el orden del día. Primero la enmienda del PP. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu, PP y por todas las partes. Votos en contra, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Y ahora pasamos a votar lo que es la propuesta que traía en el orden del día, sin la enmienda que traía el Partido Nacionalista Vasco relativo a la bonificación del 35% en el IBI para las viviendas que están en el programa Visibono. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, PP y PNV. Votos en contra, EH Bildu y abstenciones. Baje por todos. Entiendo que habéis votado en contra de la bonificación del 35%. Izaskun. Digo que habéis votado en contra, no os habéis abstenido. Habéis votado en contra de la bonificación del 35%. O sea que votando en contra quiere decir que se mantenga la caída del 25%. Les digo, es vuestra propuesta, porque la que está en las ordenanzas originales es el 25% y con la propuesta del PNV es aumentarla al 35%. Que al votar vosotros en contra preferís el 25% al 35%. Yo os lo digo para aclarar el voto. A ver, lo que venía en las ordenanzas del año pasado es que había una bonificación del 25%. Con la enmienda del PNV lo que hace es incrementarla al 35%, pero al votar en contra del PNV vosotros preferís que se quede con el 25%. Yo te lo digo por aclarar, que podría no habértelo dicho, pero te lo digo. Bueno, ya está. Vale. O sea, queríamos votar en contra de la subida. No, pero estamos votando lo que estamos votando. Ya, lo que estáis votando es la que habéis presentado de manera conjunta. Votamos en contra. Vale, sí. Pero eso quiere decir que votas de manera generalizada una subida del 1,8. Vale, yo te lo quería. O sea, la enmienda solo el PNV. ¿Solo estamos votando la enmienda o estamos votando la propuesta? ¿Solo la enmienda? Pues entonces la enmienda votamos que sí. Sí, vamos a ver, yo creo que como cuestión igual de orden procede a aclarar que lo que se lleva a votación en este punto es única y exclusivamente la propuesta de incrementar la bonificación que está presente en el artículo 11 de la ordenanza. Que sí, que es lo que estoy diciendo yo, que sí, que es lo que he dicho yo, pero que quiero decir que sepan que al votar en contra ellos prefieren que esté el 25, que es lo que se queda. Vale, ya está. Bueno, venga, yo era siempre... Sí, voto en contra. Pues si quieres ahora que han aclarado la... Bueno, a ver, que yo lo quería aclarar porque sé que os habéis liado en esa historia y yo por eso lo hago de buena fe. Si lo he hecho de buena fe, no lo he hecho de... Repítela porque vale. había un error de... Digo porque ellos creo que no han entendido lo que estaban votando, por eso. Digo, yo repito la votación, ¿vale? Vale. Ahora estamos votando no la enmienda del PP que ha decaído, sino la propuesta que viene en el orden del día, que es la que viene en el PNV, del 35%. ¿Votos a favor de la misma? A favor. ¿En contra? Ninguno. ¿En contra? Ninguna. Abstenciones. Es que yo os lo he dicho porque sé que no habíais entendido lo que estábamos votando. ¿Vale? Algunos se enfadan conmigo, pero bueno, es mi labor, porque sé que... Bueno. Yo soy bueno políticamente, no soy malo, joder. Venga. Pasamos a votar el punto número 11. Se propone previa declaración... la modificación de la ordenanza fiscal número 1, tasa por prestación de servicios públicos, realización de actividades, que es la propuesta que viene en el orden del día, propuesta del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? Votos en contra, ninguno. Abstenciones, por todo ojo expresa. Y la siguiente, la 12, igual, la modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de tasas por ocupación de dominio público municipal. ¿Votos a favor de la misma? Votos en contra, ninguna. Abstenciones, ninguna. Perfecto. Pasamos al punto tercero, 13º, que es
el acuerdo de pleno, se propone el acuerdo de pleno sobre incremento retributivo 1% en tablas salariales y en el resto de conceptos que conforman la estructura retributiva municipal con efectos de 1 de enero de 2017. Damos la palabra si queréis. Conocéis el tema de personal, si alguien quiere intervenir de menor a mayor, o lo damos por conocido por la comisión informativa. Pasamos, si os parece, el punto A. Bueno. Para que conste, lo mismo que hemos repetido la comisión con estos temas. Seguimos esperando que se nos dé lo que solicitamos hace ya unos meses. Lo hemos solicitado varios partidos políticos de la oposición. Es simplemente la cuantificación del recorte que se hizo en un principio, la VPT que se aprobó ya en 2008, por eso, y básicamente la propuesta que hay de Recursos Humanos para que estos acuerdos de subida retributiva del 1% no signifiquen después, al cambiar de casilla muchos de los trabajadores, no signifiquen en la práctica una rebaja después de su remuneración. Simplemente es eso, para que conste las peticiones que ya hemos realizado en comisión, que sepa que seguimos esperando a que se nos faciliten. Es una aclaración solo, que no es una aprobación de la VPT, sino no se aprobó, fue una propuesta. Entonces, has dicho aprobación, por eso quería decir propuesta, sin más. John, si quieres intervenir. No, muy brevemente, que lo que hoy se trae es simplemente la aprobación del incremento del 1%. Es lo único que se trae hoy aquí, a pleno. Bien, vamos a pasar a votación el punto 13º, que es el acuerdo sobre el incremento retributivo del 1% en tablas salariales y en el resto de conceptos que conforman la estructura retributiva municipal con efectos del 1 de enero de 2017. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Todo despierta. Falta Natalia y falta también la... Natalia se abstiene, Vale. Pasamos al punto 14º. Se propone también, previa declaración de urgencia, acuerdo de pleno sobre procedimiento de proceso consultivo, presupuestos participativos para el presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Portugalete. En primer lugar vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Todos. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Damos la palabra a la concejal de Participación Ciudadana, María José. Bien, este es un tema conocido, del que hemos hablado largamente y hemos debatido, ¿no?, sobre los puntos. Se trata de incorporar el elemento de la participación a la toma de decisiones sobre el destino de una parte del presupuesto municipal, a lo que llamamos presupuestos participativos vulgarmente. Es algo que el Partido Socialista tenía en su programa electoral, así se presentó públicamente, y que después, posteriormente, en el pleno de 30 de marzo también se trajo una moción por parte del Grupo Portugalujo Despierta, con el consenso de todos los grupos municipales, por lo cual entendemos que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, en la incorporación de este elemento de participación ciudadana a esta toma de decisiones. El procedimiento que traemos a votar y que hemos compartido en estos días con los grupos municipales es el procedimiento en su versión reducida, digamos, porque pensábamos aplicar uno más amplio, pero las circunstancias de fechas que ya se han comentado también, la aprobación de presupuestos y su puesta en vigor a partir del 8 de septiembre, la necesidad también de tener un proyecto de presupuestos a 30 de noviembre y todos los condicionantes que eso ha traído, también la preliquidación de Udalcucha, que hemos conocido también hace breves días, pues ha supuesto que hayamos tenido que reducir al máximo los tiempos de los que disponemos. No obstante, creemos que el procedimiento que presentamos es un procedimiento muy trabajado, muy elaborado, con todas las garantías de legalidad, como no puede ser de otra forma, y que consideramos que es un primer ensayo y un paso inicial, ¿no?, en este camino que tenemos que recorrer hacia lo que es el futuro, que sería continuar avanzando en esta incorporación del elemento de la participación a la toma de decisiones municipales. Brevemente, por describir lo que quede en el acta, el procedimiento tendría lugar en dos fases.
públicas, que sería la primera, una de aportación y recogida por nuestra parte de propuestas ciudadanas, y otra posterior de votación sobre las propuestas que puedan ser admitidas según los criterios que se marcan, que no son otros que los de una viabilidad técnica, económica y sostenibilidad. Eso sería básicamente, y bueno, que también el criterio, ¿no?, de que tenga o repercusión en el bien común, que no sea privativo el beneficio por parte de una persona individual o de un colectivo. El carácter que tiene es vinculante, la votación que se haga va a ser vinculante, nos obligará a la incorporación de lo decidido, ¿no?, a los presupuestos de 2019. La partida con la que se cuenta y con la que salimos es de 200.000 euros, que sería lo correspondiente, la reserva que hacemos en el presupuesto de 2019. Por tanto, lo que estamos votando, lo que proponemos es que la ciudadanía, con el límite económico de esos 200.000 euros, decida sobre el destino, qué proyectos quiere que el Ayuntamiento ponga en marcha en el 2018, estoy hablando de 2019, 2018, ya estaba pensando en los siguientes, no, en todo momento hacía referencia al 2018. Incorporar en el presupuesto del 2018 la votación, los resultados de la votación pública que se hagan en relación a los proyectos para llevar a cabo con este dinero. Bueno, brevemente es lo que se propone. No sé si queréis entrar a detalle ahora en la siguiente ronda, pero bueno, yo creo que básicamente está así expuesto. Por supuesto, las dos fases que he descrito, que son las fases públicas, pues tienen fases también internas de trabajo en el Ayuntamiento que nos vamos a ver obligados a hacer pues con mucha rapidez, pero para lo cual pues contamos y agradecemos mucho la colaboración de todos los departamentos técnicos que harán posible pues que cuanto antes tengamos toda este examen, ¿no?, de las propuestas, su valoración, que después pues posibilitará el hacer la votación pública. Muy bien. Vamos a dar un turno en el mayor, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver si puedo abordar un debate pedagógico. Bueno, no sé, lo que pasa es que aquí esto es la óptica como lo veas. Si yo digo que es pedagógico, otros dicen que es demagógico. Si yo parece que hago el lenguaje de la calle y parece que no me lo tomo en serio, si otros sin embargo hablan y dicen que tienen capados los teléfonos, es un debate muy serio, pero voy a tratar de ser pedagógico en esta ocasión y de explicar un poquito por todo el tema que tenemos aquí. Este es un tema muy importante. La verdad es que esto es una pena. Esto es una pena, así lo digo. Es una pena la manera en la que nos vemos afrontado, porque yo creo que todos coincidimos en el debate de la participación, pero a lo mejor es mi manera de pensar. A mí me gusta hacer las cosas bien. Yo no digo que usted no tenga razón cuando dice que lo han trabajado. Lo pueden haber trabajado muchísimo. Nosotros, yo lo tengo desde el lunes a las 3:30 y estamos a jueves a las 12. Yo he tenido 2 días y medio para mirar su propuesta, que estará trabajadísima, pero a mí me la ha entregado el lunes a las 3:30. Sí. No, a mí el documento yo lo tengo desde el lunes a las 3:30. Y entonces yo he tenido que hacer de algo que me parece súper importante, un ejercicio, junto con otras cuestiones, rápido de mirar, de analizar. Y digo que es una pena porque a mí me hubiera gustado, ya que hablamos de participación, haber participado con más tiempo, con más calma, para haber aportado de manera más constructiva y de que hubiéramos hecho algo no deprisa y corriendo, sino algo más constructivo. Pero claro, ¿por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación por algo que ya se ha comentado en este salón de plenos en más ocasiones. Porque no hacemos las cosas bien. No hacemos las cosas bien. Con el tema, especialmente con el tema de los presupuestos. Nosotros acabamos de aprobar unos presupuestos. Según lo aprobamos, estábamos hablando hace 4 días, como quien dice, yo ya les decía, dije, vamos a tener, digo, no sé por qué aprobamos estos presupuestos en tiempo de descuento, porque si llegan a esperar unos días más no los aprobamos. Digo, supongo que ya esta propuesta será la misma que nos van a lanzar, porque no va a cambiar nada, a la vuelta del verano, para aprobar, como marca la normativa vigente, los presupuestos antes de finalizar el año.
Y ustedes no me contestaban, todos me ponían cara de póker, porque yo me temía ya lo que significaba aquello. Significaba que no íbamos a tener presupuestos en tiempo. Ustedes estaban aprobando unos presupuestos para el 2017, casi acabado el 2017, pasado más del Ecuador, y teóricamente antes de acabar el año tenían que presentar los presupuestos del 2018. ¿Qué ocurre? Pues ya lo sabemos, porque todos hemos recibido el informe de intervención. Vamos a tener presupuestos prorrogados. Vamos a tener presupuestos prorrogados. Una vez más, ustedes están batiendo todos los récords. Mira que es difícil, de no presentar nunca los presupuestos en toda la legislatura en plazo. Y claro, ese problema suyo, que es auténticamente suyo, de gestión suya, de cómo se organizan ustedes, el equipo de gobierno, nos lo trasladan a nosotros, porque dicen, los próximos los queremos hacer con participación, que me parece muy legítimo y que estamos de acuerdo. Que dice, pero como no nos dan los plazos para aprobarlos a principios de año, esto lo tenemos que hacer a toda velocidad. Y aunque hablamos de participación, usted le voy a dar 2 días y medio para que participe. Porque si no, yo no llego a tiempo porque no he hecho los deberes. Y esto no es una opinión. Esto es un dato objetivo que se lo pueden comentar cualquiera de los grupos que está aquí. Y ahora entrando en la materia, yo he tratado de hacer el mayor ejercicio posible. Claro, ¿qué ocurre? Que en 2 días y medio aquí hay muchas cuestiones. Y primero he hecho unas enmiendas testimoniales, quirúrgicas, sobre una propuesta muy concreta. Porque nosotros, si hubiéramos tenido oportunidad de debatir esto en profundidad, como han hecho en todas las instituciones, con comisiones, meses de trabajo, para hablar seriamente del modelo de participación que quieres, aquí ya hay un modelo y una propuesta concreta. Entonces, cualquier enmienda o cualquier propuesta es sobre lo que ustedes han tenido a bien traernos. En otros sitios han decidido que solo cabían inversiones. Ese no es el modelo que tenemos aquí. En otros lugares han decidido que se hacía por distritos o por barrios. Ese no es el modelo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que hablar del modelo que hay aquí, pero nos hubiera gustado tener un debate más amplio para ver hacia dónde queríamos ir. Ahora ya solo podemos hablar, al menos en esta ocasión, a futuro espero que podamos replantear todo con más tiempo y con más calma, sobre la propuesta que ustedes nos han traído aquí. Yo les trasladé desde el primer minuto en comisión de trabajo y en privado cuál era mi opinión sobre cómo todo esto, que es la que estoy vertiendo de una u otra forma aquí, que yo no creo que sorprenda a nadie. Nosotros traemos una propuesta con una cantidad que puede ir modificándose a lo largo del tiempo, y teníamos una duda, una cuestión que nos gustaría, y nuestras enmiendas han ido en ese sentido, y es sobre cómo las aportaciones, la implicación que tenemos de modificación de presupuesto, en este caso estamos hablando de 200.000 euros, tiene el impacto en el presupuesto. Al no haber optado por un sistema no cerrado, es decir, no solo de inversiones, sino abierto, de hecho la terminología que se utiliza es ideas, proyectos, no encuentro ahora el artículo donde se coloca, el término exactamente es lo más todo cabe, no se limita a nada, nada más lo que lógicamente sea contrario a la ley, a la legalidad, y etcétera, hay una serie de condicionamientos. Esto puede haber propuestas viables técnicamente, viables legalmente, pero que pueden condicionar presupuestos futuros y cumplir todos los requisitos. Nosotros lo entendemos así. Hay una propuesta que se puede ceñir en los términos económicos, en los términos legales, en los términos técnicos, y que efectivamente para este ejercicio 2018 coste 200.000 euros, pero que puede tener implicaciones económicas sustanciales a futuro. Entonces ya no es una propuesta de 200.000 euros. Nosotros entendemos que eso, claro, al final, ¿qué ocurre? Todos hemos sido como hemos sido, pero no queda determinante claro. Y luego hablaré de una enmienda que nosotros hemos hecho en ese sentido, tratando de alguna manera, ya pido si la terminología o el lugar donde lo he ubicado no es el correcto o hay algo que nos gusta, pero el tiempo que hemos tenido, o al menos el que suscribe, es el que es. Ustedes hablan de que tendrá efectivamente un carácter vinculante, nadie lo condiciona, pero nosotros también hemos querido aclarar este aspecto, algo que además se ha comentado aquí en su turno de intervención. Yo creo que todo el mundo a estas alturas entiende lo que significa un proceso participativo y que tiene carácter vinculante, pero por si a nosotros nos gustaría ampliar y detallar, y por eso hemos hecho una enmienda en ese sentido,
Que eso, la vinculación que tiene, para que quede claro, es que se incorpora al proyecto de presupuestos, que luego tiene que sufrir una serie de procedimientos legales, los informes de preceptividad, de intervención, etcétera, preceptivos, que incluso cumpliendo la legalidad, ya se lo adelanto, podría ocurrir que, depende de la característica que tuviera la incorporación de la propuesta, luego tuviera algún reparo por parte de algún informe posteriori. Esas cosas también podrían ocurrir. Y luego, por supuesto, está a expensas de una votación plenaria para sacar adelante el conjunto del presupuesto donde está la participación. Entiéndase, claro, que la gente puede decir, pues si vinculante se va a sacar adelante. O sea, quiere decir, no, se incorpora el proyecto. Podría ser que la gente luego no estuviera de acuerdo, una mayoría, lo dudo porque hay un pacto de estabilidad, pero digo para futuro, una mayoría política amplia que no estuviera de acuerdo, no con el proyecto de participación, que seguro que sí, sino con el conjunto del presupuesto, y al final, aunque la gente hubiera decidido y hubiera votado algo, pues no salir adelante porque la coyuntura política y en una votación plenaria un presupuesto con muchísimas más derivadas podría echar al traste el salir adelante. Yo solo he querido reflejar algo que independientemente de que se acepte o no la enmienda, eso es así. La enmienda es meramente descriptiva de la realidad futura de cuál es el procedimiento. Dice, me pueden decir, que eso ya se sabe, como el balón en la mili, se presupone, ya, pero está muy bien que quede escrito para que nadie se lleve engaño de lo que estamos haciendo, con lo que significa vinculante. En este sentido, pues se hace una propuesta muy concreta de un procedimiento de voto. Bueno, aquí no he querido entrar, habría un largo debate sobre si una persona emite el voto, por ejemplo, de votos duplicados, porque existen dos maneras de votar, entonces la gente puede votar de las dos maneras, votos que pueden cumplir hay que votar las 5 propuestas, tú puedes votar, menos es nulo. A mí eso me parece bien. Creo que lo que hay que condicionar, yo no tengo tan claro, pero esto no he hecho ninguna enmienda, pero lo dejo para la reflexión. Yo creo que hay que incentivar que la gente no vote 2 veces. Hay mucha gente... Ya me entiendo, déjeme que termine la reflexión. Ustedes, es una reflexión que me hubiera gustado lanzar en comisión y que la voy a lanzar en pleno porque no tengo oportunidad y no he tenido a bien enmendarlo, porque yo podía haber enmendado muchísimas más cosas, pero no he querido enmendarlo, pero lo quiero explicar porque ya que no hemos tenido oportunidad de debatirlo adecuadamente este documento en una comisión, al menos lo quiero tener la oportunidad de comentarlo en el pleno. Y cuando me refiero es que hay mucha gente que en las elecciones generales, autonómicas, municipales y tal, a veces, y yo lo conozco, casos, mete 2 papeletas. Y de si cuela, cuela. Sí, mete 2 papeletas de una misma formación. No, si habéis estado en los recuentos, todo el mundo lo habrá visto. Sí, ¿nadie lo ha visto? Pues yo pocas mesas has estado porque es más común de eso. Claro, cuando son diferentes es voto nulo. Y cuando son iguales, pues dice, pues se mantiene una. Pero la gente, como no tiene ningún tipo de organización, pues hay algunos que la pizca es casi cuela. A mi partido le meto 2 y si hay alguien que anda vivo, pues 1 más para el mío, ¿no? Pero claro, aquí dices, 2 vías previstas, se toma en consideración el voto presencial. Dice, no penalizas. Dice, si alguien, tú le dices, tú puedes votar de las maneras que solo te voy a contar el presencial. Yo creo que aquí había que revisar. Si alguien vota, lo mismo que cuando tú estás haciendo la elección de colegios, cuando tú vas a matricular un colegio, tú adviertes en la normativa que si marcas más de una preferencia a la vez, pierdes la preferencia. Pero la pierdes totalmente. No es que te considero la primera que has metido. Pues en esto es lo mismo. Yo creo que para futuro habría que revisar que si tú votas 2 veces, no se te computa ninguno, no que se te cuenta 1, porque lo que estás incentivando es que tú votes 2 veces por si acaso. Y das más trabajo a todo el sistema de organización. Pero eso es una reflexión procedimental que no voy a entrar ahora y que ni siquiera he enmendado, pero que agilizaría las cuestiones. Lo mismo ocurre con los de más de 5 propuestas. Dice, solo se consideran las primeras. Yo me pregunto de todas maneras si han tenido oportunidad de mirarlo. ¿Eso qué significa? Que entiendo que va a ser que la persona va a rellenar a mano las propuestas, no harán una margarita de elección de marcar casilla y propuesta, porque una vez que estén las propuestas no harán una sábana de marcar propuestas, porque si marcan 6, ¿cuáles son las 5 primeras? Yo lo digo, dudas que me surgen, claro, las 5 primeras, las que ustedes ordenen, son las favorables. Entonces, esa cuestión
bueno, pues yo creo que también se solventaría diciendo que si tú marcas más de las válidas es nulo, como ocurre por otra parte también en las elecciones, cuando alguien tiene más de 3 opciones y marca más, ese voto es nulo. Ese voto es nulo, como ocurre en el Senado. Tú puedes marcar de menos, en este caso también lo computan como nulo, pero en las elecciones no puedes votar de más. Reflexiones que lanzo, que no he tenido oportunidad de enmendar, pero que le dejo para que las tenga en consideración a futuro, que es cuando parece que tendremos oportunidad de debatirlo. No he entrado en la matización de, esto es para gustos, la de cuando lo titulan como devolución pública del resultado. A mí me genera confusión este título. A mí, devolución, cuando haces devolución de presupuestos es que lo retiras. Entiendo que quieren decir presentación, proclamación de los resultados. Yo hubiera utilizado otra terminología, también se lo dejo para la reflexión, porque da otra sensación. Y con esto podría comentar muchísimas cuestiones, pero me voy a centrar ahora en las 3 enmiendas que nosotros hemos presentado y que nos hubiera gustado no hacer 3 enmiendas a este proyecto de presupuesto, sino haber hablado del modelo en concreto que se podía haber hecho sobre un proceso participativo. Entiéndase con lo que estoy diciendo y con las enmiendas que voy a relatar, que no estoy para nada en contra del proceso que se está siguiendo, pero me hubiera gustado, como he dicho, que me da pena no haberlo hecho, no haberlo podido hacer de otra manera. Ya sabe que nosotros hemos participado en multitud y con enmiendas y activamente, pues me acuerdo cuando nosotros pedimos la ordenanza de terrazas y luego hicimos muchísimas enmiendas a la cuestión y otra serie de reglamentos y de cuestiones en las que a nosotros nos gusta pues entrar al detalle y tener, porque bueno, hay opiniones y bueno, pues cada uno tiene una perspectiva, pero la oportunidad de haberla tenido todos en comisión y haberlas puesto en común y haber hablado de ellas, y estoy seguro que hubiera sido una oportunidad, ¿no?, a la participación de los grupos, no solamente de la ciudadanía, sino de los grupos que también tenemos, a lo mejor incluso en número de votos más de los que podría sacar luego esta iniciativa adelante. En esa línea, la primera enmienda que presentamos es al punto 3, cuando se habla del carácter vinculante, y como ya he explicado antes, lo único que relatamos, para que no quede ninguna duda, si así lo ponemos en la justificación, mejor redacción de lo que implica el proceso, es lo que va a ocurrir. Y se adelanto que si no la quieren aprobar no pasa nada. Eso va a ocurrir y va a ser así, con su aprobación, aunque venga reflejado en el documento o aunque no venga reflejado, que es incorporarse al presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Portugalete, faltaría más, ad cautelam, es decir, en previsión de los informes preceptivos de legalidad y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación. Eso es así. No creo que esa enmienda haga daño a nadie por relatar cuál es el proceso. Luego tenemos una segunda enmienda que iba en la línea de lo que les comentaba antes. Nosotros hablamos en esta ocasión de 200.000 euros para la presentación como requisito de las propuestas, pero claro, tú puedes tener una enmienda, como les he comentado, que cumple la legalidad, que es viable, que las áreas le dan el visto técnico, es decir, oye, con el reglamento que tenemos y que hemos aprobado, que no lo dice en ningún otro lugar, esto tiene todos los ok's para ser votado. Ahora bien, que sepas que a partir del año siguiente sigue generando gasto, y no me refiero a 2 pesetas, sino gasto. Podría poner ejemplos, lo dejo, pues si hay alguna duda o alguien tiene alguna duda, lo explicaría en el segundo turno, pero yo creo que todos lo tenemos en mente, no hace falta dar muchos detalles. Yo creo que no es el espíritu de lo que ustedes presentan. Yo ya sé que ustedes no están contemplando y ya se supone que habría interpretaciones para decir que no sería viable, pero yo creo que no pasa nada porque se diga claramente que si verdaderamente hay desembolsos en presupuestos futuros por encima de lo presupuestado de este año, pues no sería una de las opciones que se pretende encontrar, ¿no? O sí, no lo sé, porque si es así, tampoco hemos tenido opinión para debatirlo. Si también se puede, pues oye, adelante. Yo no tengo ningún problema, yo tengo alguna idea. Sobre el punto último, y no por ello menos importante, aunque tal vez el menos controvertido, que dice todo y no dice nada. Nosotros yo creo que todos entendemos, y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, lo que es un proceso participativo. Y no existe nadie en esta corporación que no esté a favor de los procesos participativos. Unos lo entenderán de una manera, otros de otra, pero todo el mundo, yo creo que en general está de acuerdo en los procesos participativos. Pero nosotros en este municipio, en este ayuntamiento, hemos visto varios diferentes modelos de procesos participativos. Hemos
acuerdo, ya llevo un tiempo en esta legislatura, cuando hemos votado con participación, porque no hemos descubierto la participación, por cierto, lo digo para todo el mundo, en esta legislatura, o en que hay algunos que piensan que la participación llega con ellos y sus iniciativas. No, yo me acuerdo, obras importantes que había que tomar una decisión controvertida de si se utilizaba explosiones o maquinaria de picar, que significaba que el vecino durante mucho tiempo iba a tener ahí al lado de su ventana durante meses de trabajo para hacer una obra, y al final o utilizar unos explosivos que iba a ser mucho más rápido pero que generaba unas incertidumbres, y se decidió que la gente votara, entre otros ejemplos y tal. Eso es un ejemplo de participación, y votó mucha gente porque había muchos interesados, afectados. Hemos tenido procesos participativos como el mercado de abastos, donde había una instalación donde ahí votamos muchos, entre los que me incluyo, para ver cuál era el proyecto, que nunca veremos, o que no sé si algún día lo veremos por lo caro que representa el proyecto que se aprobó, y entre tanto en cuanto pues ahí está haciendo, pero un proceso interesante de otro sistema y tal, con varios proyectos también, y formó de otra manera, y tuvo una participación pues eso de varios intereses de personas, ¿no? Y hemos tenido proyectos más reducidos, donde el criterio que se hacía era que la gente estuviera muy formada, y donde para cubrir los parques pues una veintena de personas decidieron cómo se cubría el parque y tal, qué parque era el más adecuado. El criterio que se dio ahí, cuando yo alegué que por qué no se había abierto totalmente a la ciudadanía un voto más, en vez de comisiones de trabajo que son un poquito, en mi opinión, ya lo dije, restrictivas, era muy poca participación, era para que la gente estuviera formada y tuviera un criterio, que eso no podías hacer una votación alegre que la gente hiciera por internet y tal, sin tener todos los datos y todas las variables, que había que formarles. Pues esto también es un modelo interesante, que hubiera sido interesante traer esa reflexión para los presupuestos. Porque yo no sé, aunque tú pongas carpas informativas y la gente vaya a informarse, no sé si 5, 1 minuto o ningún minuto a la hora de votar, porque hay gente que puede llegar y dice yo voto y a mí no me informes de nada. El presupuesto municipal es una cosa muy importante, que a lo mejor sí también requiere esa formación, pero aquí ya no hacemos talleres, cambiamos el modelo. Es decir, nosotros hemos tenido distintos modelos y ahora presentamos otro, que no digo que no sea ni bueno ni mejor, diferente, punto. Y en ese sentido, claro, para que sea válido, como hemos tenido tanto, yo me pregunto, o sea, si votan 10 personas, ¿está bien? ¿O es necesario que voten 1000? Y claro, este es el debate. ¿Cuántos es necesario? Con que vote uno, o sea, si votara una persona, ya sé que no va a ocurrir, sería todo ok, ha votado, la participación ciudadana, o solo una persona le ha interesado y ha decidido cómo se gastan los 200.000 euros. O 10 personas, votan 10 personas y deciden, no le interesa a nadie más, por lo que sea. Y 10 personas, ¿eso está bien? ¿Nos parece correcto? No lo sé. Si votan 20, 30, 40... Nosotros hemos querido... claro, nosotros no queremos para nada que el proceso no siga adelante, pero sí que queremos una reflexión al respecto. Y entonces hacemos una propuesta, una enmienda en este sentido, que lo que queremos es lo siguiente. Si el número de personas que han participado en el proceso de votación es inferior al 1%, y me explico de qué, del censo de personas físicas que cumplen los requisitos de participación, es decir, de los de mayores de 16 hasta 104, que son los años más longevos que tenemos en estos momentos de ciudadanos en Portugalete, 16 a 104 años, la persona más longeva en estos momentos en Portugalete tiene 104 años, pues en esos momentos nosotros tenemos 40.964 personas en Portugalete que cumplen esos requisitos y que serían susceptibles de poder ir a votar, con los requisitos que ustedes han puesto en esta normativa que nos entregaron el lunes a las 3:30. Claro, el 1% serían 410 personas. Hay quien le puede parecer mucho, hay quien le puede, respecto a la población total de Portugalete, hay quien le puede parecer poco. 410 personas, bueno, es un dato, simplemente. Estamos abiertos. Como no hemos tenido oportunidad de contrastarlo, hemos puesto un 1%, que serían 410 personas. Nosotros lo que decimos es que si votan menos de 410 personas, eso no quiere decir que no salga adelante el proceso participativo, pero habría que ver, no sabemos si han sido 409 o 10 o 20 o 30, que el alcalde, tal y como viene en su último punto
también, que dice algo parecido, oído a todos los portavoces, se reúna para ver si hoy decir, mira, han votado 400, pero ha sido un proceso maravilloso y lo han hecho muy bien y ha habido cosas muy interesantes, ok, para adelante. Oye, pues perfecto. Dice, oye, pues han votado 10. Y lo ha decidido una votación de 10 personas y tal. Oye, pues a lo mejor le tenemos que dar una vuelta a cómo hemos hecho este proceso participativo. Solo es una cláusula para la reflexión. Claro, ¿me hubiera gustado hacerlo de otra manera? Pues sí. ¿Me hubiera gustado haberlo contrastado con los grupos en comisión y haber tenido un toma y daca sobre lo que piensan ellos? Por supuestísimo. Pero como solo tengo desde el lunes a las 3:30, pongo esto que yo creo que no daña para nada el espíritu de lo que queremos conseguir, pero que pone un poco de bueno, pues vamos, por si acaso, un por si acaso, ¿no? Para que nos sentemos a reflexionar, porque en caso de no ponerlo, si votan 10 personas es lo que digan 10 personas. Porque no pone nada en ningún sitio que no sea así. Y sin más, espero haber hecho lo posible. Me hubiera gustado hacer más, pero muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y a Bildu. Bai, lehenengo argipen bat, Noemi, bigarren puntuan azkeneko esaldia ez dut esango, eta beste bat esango dut jakiteko. Bale, hasiko naiz. Aurrekontu parte hartzaileak izeneko proiektu kontsultiboaren urgentziazko adierazpenaren onarpena dela, EH Bildutik 5 gauza aipatu nahi ditugu. Batetik, aurrekontu parte hartzailearen prozesu bat martxan jarriko duzuenez, ezinbestean batzordean landu behar den gai bat izan behar dela. Juan Carlosek aipatu du dagoeneko. Gainerakoei dokumentoa helarazi gabe, ahozko azalpen soil bat egin zeniguten azkeneko batzordean. Beraren gaineko ekarpenik eta lanketarik egiteko aukerarik gabe. Are gehiago, plenora dakarzue udaletxeko idazkariak hala agindu duelako. Ezinbestean, Euskadiko toki erakundei buruzko legeak hori adierazten duelako, lile gazteleraz. Beraz, parte hartzaldetik uste dugu esaretela batere finasi. Eta argudiatzen diguzena bada epea gainean dituzuela eta azaroaren 30 epe muga dela. Bigarrenik, Portugaleteko udalak 45 milioi eta erdiko aurrekontu bat du, eta horretatik soilik, eta errepikatzen dugu soilik, 200.000 euro inbertituko dituzue proiektu honetan. Hori da udalkutzak itzuliko digun dirua. Pizkat lotsagarria iruditzen zaigu, diru kantitate hau, eta uste dugu aurrekontu partida desente igo daitekela. Udalkutzaren araberakoa izango da datozen urteetan ere, eta urte batean tokatzen bazaigu ordaintzea, jasotzea ordez. Bestetik, aipatu nahi dugu gainerako beste udalerri batzuetan horrelako prozesuek 100% aurrekontua izan ohi dutela, eta hori 1,5 milioi litzateke. Gogoratuko dugu Santurtzin 600.000 euro erabili dituztela. Hirugarrenik, prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea erabaki duzue, 2016ko apirilaren 7ko legeak, lehen aipaturikoak, Euskadiko toki erakundei buruzko legeak hala agintzen duelako. Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeak kontsulta edo erabaki publikoko prozesuak egitera behartzen gaitu, eta ondorioz Portugalete ere horretara moldatu behar da. Ezin dezakegu konpartitu udal gobernuaren jarrera, esposizioan edo azalpenetan esaten diguzue 2012tik herritarrak parte hartzeko batzordea sortu zenetik zuen praktika horretara bideratu duzuela, prozesu parte hartzaileetara. Kasuren batean bai, ez dugu katuko, baina orokorrean trabak izan ditugu etengabe batzorde horretan alderdi politiko ezberdinak salatu dugun bezalase, ez gara bakarrak izan EH Bildukoak. Eta aipatzekoa da, herritarrak batzordetara ez gonbidatzea, herritarrak edo elkarte ezberdinek mozioak haien kabuz ezin aurkeztu eta defendatzea, alde zaharrean bizi diren auzokide komertziante eta ostalaritza langilekiko jarrera zurrun eta ez entzutekoa, eta beste hainbeste. Hori ez da guk herritarrontzat nahi dugun prozesu parte hartzaile eta irekia. Laugarrenik, batzordean aipatu genizuen bezala, EH Bildu ez da oztopo izango, hau martxan jartzeko. Ez genuke horrela egingo eta gabezi, esan genuen ez genuela hori egingo, nahiz eta badakigun gabezi asko dituela, baina prozesua ondo-ondotik jarraituko dugu. Prozesuaren metodologia garrantzitsua da gauzak beste era batera egiteko, bai, eta horretan ados gaude, baina metodologiak beti metodo bati jarraitzen dio, eta metodoak helburu batzuk ditu. Orduan, garrantzitsuena gure aburuz bada Portugaleteko herritarrekiko zein helburu ditugun galdetu eta jakitea. Eta helburu horien araberako metodologia apropos bat diseinatzea.
EH Bilduren helburua herritarrak aktibatzea da, pasibo izatetik aktibo izatera pasatzea, parte hartzeko kulturaren parte izatera pasatzea. Ez dugu uste jaimak soilik jartzeagatik parte hartzaile bilakatzen garenik, metodoa garrantzitsua da, orduan hemen badaukagu ereduaren inguruko eztabaida bat. Eta honekin lotuta, enmienda bat egin nahi dugu ahoz, zuen proiektuaren, aurkeztu diguzun proiektuari. Zazpigarren puntuan, C atalean, agertzen da, gazteleraz irakurriko dut, todas las propuestas viables técnica y económicamente pasarán a formar parte de una relación de propuestas que será aprobada por el señor alcalde, eta jarraitzen du, gure enmienda bada aprobada ordez ratificada jartzea. Aipatu dugu, eta Juan Carlosek ere horretan sakondu nahi izan du, izaera vinkulantea duen prozesu bat dela, eta orduan gure ustez vinkulantea den heinean, alkateak egin beharko lukela da, prozesu hori jarraitu duten proposamenak berretsi. Ez hoien inguruko beste valorazio bat egin. Ez dakigu zeri erantzuten zion, eta orduan nahi genuen argitu. Eta, azkenik esan bezala gure bozka baiezkoa izango da. Ez dakit orain hau eta gero enmiendakinak? En cuanto a la propuesta el proyecto de presupuestos participativos, EH Bildu quiere hacer constar los siguientes puntos. En primer lugar, un proyecto de presupuestos participativos es un asunto que debe tratarse en una comisión, como también ha afirmado el portavoz Castaño. Sin embargo, en las comisiones solo se ha recibido una explicación oral sin haber repartido ningún documento, de manera que los grupos no han tenido ocasión de hacer ninguna propuesta, ninguna aportación ni trabajar lo que se propone. Es más, se trae al Pleno porque la Secretaria General así lo ha ordenado y porque así lo dice la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Por tanto, en cuanto a participación, no ha sido un buen comienzo, en opinión de la portavoz, y además los plazos se nos han echado encima porque tenemos de plazo hasta el 30 de noviembre. En segundo lugar, teniendo el Ayuntamiento de Portugalete un presupuesto de 45,5 millones de euros, solamente se va a decidir sobre el destino de 200.000, y repite, solamente de 200.000, que es exactamente la cantidad que equivale a la devolución de Udalkutxa. Se pregunta a la portavoz si siempre va a ser así, si siempre va a depender esta cantidad de la devolución de Udalkutxa, y se pregunta qué habría pasado si no hubiera habido devolución o si otros años no la hay. En otros municipios se ha sometido a un proceso participativo el 1% del presupuesto, o medio millón de euros, o por ejemplo en Santurtzi han sido 600.000 euros. En su opinión, se puede aumentar esta cantidad de 200.000 euros pues sensiblemente. En tercer lugar, se ha decidido poner en marcha un proceso participativo porque así lo ordena la ley de 7 de abril de 2016 y así obliga a que los ayuntamientos de la comunidad autónoma lleven a cabo procesos de consulta o decisión pública, y por tanto Portugalete también debe cumplir con ese mandato legal. No puede, sin embargo, compartir la actitud del gobierno municipal, que afirma que desde que se creó en 2012 de la Comisión de Participación Ciudadana se ha encauzado su práctica hacia los procesos participativos, pues en su opinión en general solo han tenido obstáculos y trabas en esa comisión, como han denunciado varios grupos políticos y no solo EH Bildu.
Es digno de mencionar que en esa comisión no se invita a la ciudadanía, la ciudadanía ni las asociaciones no pueden aportar mociones, ni defenderlas, ni presentarlas. Y, por ejemplo, las vecinas y los vecinos del casco viejo, el sector del comercio o la gente empleada en la hostelería se han tenido enfrente una actitud que no ha sido precisamente la de prestarles oídos. Esto, en opinión de H. Bildu, no es el modelo de proceso participativo y abierto que desea para la ciudadanía. En cuarto lugar, como se dijo ya en la comisión, EH Bildu no va a ser un obstáculo a la hora de poner en marcha este proceso. No lo habrían hecho así, ven que es un proyecto que tiene muchas deficiencias y lo van a seguir de cerca. Es importante la metodología, que tiene que responder siempre a los objetivos, por lo cual preguntan cuáles son los objetivos y es lo que desearían saber, puesto que según cuáles sean los objetivos debe diseñarse una metodología adecuada a ellos. El objetivo de EH Bildu está claro, es activar a la ciudadanía, que haya una transición de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, que forme parte de la cultura de la participación. Y simplemente con instalar unas carpas no nos convertimos en participativos. En su opinión, el método es importante y en cuanto al modelo de participación se podría discutir mucho. Y unido a esto quieren hacer una propuesta de enmienda y que consiste en lo siguiente. En el punto 7, en el apartado C, proponen un cambio donde dice: todas las propuestas viables técnica y económicamente pasarán a formar parte de una relación de propuestas que será aprobada por el señor alcalde. Proponen que se diga que la relación de propuestas será ratificada por el señor alcalde. Si se trata de poner en marcha un proceso de carácter vinculante, les parece más adecuado que se ratifique. Y en quinto lugar, en cualquier caso, van a votar a favor de poner en marcha este proceso. PPk aurkeztu dituen emendakinei dagokionez, laburrean lehenengo emendakinarekin eta hirugarrenarekin ados gaude. Lehenengo emendakina iruditzen zaigu 7. puntuan dagoeneko jasotzen duela. 7. puntuan A atalean requisitos de las propuestas esaten duen horretan, esaten du deben ser legales. PPk gehitu dion esaldi horri, iruditzen zaigu azaldu duen bezala, dela konstatazio bat, gertatuko denaren inguruan eta onartzen bada ados gaude gu ere. Eta hirugarren emendakinaren kasuan ados gaude ere, iruditzen zaigulako badela modu batera berme bat jartzea prozesuari berari, ez? Azkenean berak ere azaldu duen 1/410 herritar izango lirateke eta guk egoki ikusten dugu. Bigarren emendakinari dagokionez berriz ez gaude ados. Bigarren emendakinak aipatzen du ez lukeela etorkizunean bestelako gasturik suposatu beharko, eta ez gaude ados herritarren proposamena bada adibidez pleno honetan onartu dugun bezala berdintasun teknikari bat izatea. Kasu honetan berdintasun teknikaria igual 200.000 euro horiekin aurten ordaindu genezake, baina datozen urteetan horrek ekarriko luke gastu horrekin jarraitzea. Eta inkluso PPk egin dituen proposamenekin, adibidez udaltzaingoari dagokionez. 2 plaza gehiago nahi baditugu udaltzaingoarenak, inbertitzen baditugu 200.000 euro horretan, hurrengo urteetan ere beharko genuke. Orduan, bigarren emendakina eseskoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. En cuanto a las enmiendas propuestas por el Partido Popular, con la primera y la tercera están de acuerdo. En cuanto a la primera, que en el apartado 7A, donde se habla de los requisitos legales, opina que el portavoz del PP ha añadido una constatación con la que están de acuerdo y estarían a favor.
En cuanto a la tercera, también están a favor porque la aceptación de una participación mínima sería una garantía del proceso. No están de acuerdo, por el contrario, con la enmienda número 2, en la que se refería el portavoz a qué pasaría en el caso de propuestas que afectaran a presupuestos futuros, porque dicen que si, por ejemplo, la ciudadanía propusiera que se contratara una técnica o técnico de igualdad, podrían consumirse los 200.000 euros en este ejercicio y proseguir el gasto en el siguiente. Y lo mismo podría hacerse con propuestas que ha hecho el mismo Partido Popular, como por ejemplo si se propusieran 2 plazas de policías, pues podría hacerse lo mismo, gastar los 200.000 euros este año y dejar el resto del gasto para años venideros. Vale, quería hablar Begoña, querías hacer una puntualización. Quería puntualizar en relación con la enmienda que has comentado, Irati. Claro, tú dices que el alcalde ratifique. Para ratificar tiene que haber algo aprobado. Eso sería tanto como dejar a la decisión de los técnicos la aprobación. Los técnicos no pueden aprobar, o sea, no puede ser que ellos hagan una criba técnica y implícitamente eso sea la aprobación de la relación de propuestas. Alguien tiene que aprobar, en este caso o el alcalde o alguien, pero alguien político. No puede ratificar al alcalde algo que no está aprobado previamente. Era una puntualización que hacíamos porque como no hemos tenido tiempo de trabajarlo, o sea, lo que queríamos decir era que se apruebe de una manera, pero o sea, es como, ¿no?, lo que viene ya ha sido así. Entonces, por eso también le preguntábamos al PSOE a ver qué quería decir con eso, pero si es así, estamos de acuerdo. Vale. Muchas gracias. Portugal despierta. Egunon denoi. En esta primera intervención voy a explicar un poco nuestro posicionamiento político con el documento que nos ha presentado el equipo de gobierno, y en la segunda anunciaré las posiciones políticas que tenemos con respecto a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos. Bueno, pues desde nuestra entrada al ayuntamiento no es novedad que uno de los ejes principales de nuestro discurso político, así como propuestas en los plenos, ha sido siempre la participación. Y así lo hemos demostrado con numerosas mociones, enmiendas y propuestas que hemos ido presentando en los plenos del ayuntamiento, así también como en otros mecanismos que hay de participación, como pues las comisiones. Nosotros entendemos que las instituciones deben de abrirse a la participación, se debe potenciar el derecho a decidir sobre todas las cosas, un derecho a decidir en los presupuestos del ayuntamiento, un derecho a decidir incluso también en los plenos del ayuntamiento a través del concejal 22 o, por ejemplo, la moción que presentamos para las comisiones del ayuntamiento para que se abran a la participación de los vecinos y vecinas, y así lo presentamos también en marzo en la moción que presentamos con el tema de los presupuestos participativos. Y bueno, lo primero quería agradecer a María José en este caso, ya que en la exposición que ha hecho de la propuesta que nos traen, así como la exposición de motivos del proceso participativo que nos traen, pues hace mención a aquella moción del 30 de marzo. Bueno, pues dicho esto, una vez que, si recordamos aquel debate que se produjo en marzo, nuestro grupo retiró una moción que después, con la condición de que se añadiesen 2 puntos para llegar a una transacción con el Partido Socialista. Una vez que hemos leído la propuesta que se trae en este pleno, nos ha sorprendido de manera agradable que 6 de los 8 puntos de aquella moción que en aquel momento se nos dijo que era demasiado extensa o demasiado concisa en determinados aspectos, pues vemos que se han tratado en esta propuesta y que algunos puntos incluso se han desarrollado. O sea, hemos visto que ha habido continuidad en aquello que trasladamos. Por ejemplo, uno de los puntos, lógicamente, es el destino de una parte de los presupuestos de 2018. Nosotros ya esa parte la conseguimos transaccionar con el Partido Socialista. Y otra de las cuestiones que hemos visto que están recogidas en esa propuesta, en la que nos traen ahora, es la selección final se integrará en la propuesta de aprobación. La selección final se integrará en la propuesta de aprobación inicial del presupuesto general del presupuesto del Ayuntamiento de Portugalete, que tendrá que aprobar el Pleno. Bueno, pues esto vemos que aparece recogido en el punto 3, que es el de carácter vinculante,
el otro punto de la moción que tratamos en aquel momento es el Ayuntamiento se comprometerá al máximo con la difusión y fomento de la implicación ciudadana. Este se recoge en el cuarto punto de difusión, información y plazos. Los barrios contarán con espacios presenciales de interlocución en el proceso, información, debate y transacciones y recogida de propuestas. Se dispondrán de carpas informativas y buzones en los sitios que se consensúen. Esta parte se recoge, por lo menos de manera parcial, en el séptimo punto, en el anexo B de emisión y propuestas, y en el octavo punto de votación de las propuestas, en el anexo A. Y por último, uno de los puntos que nosotros consideramos que se han trasladado en esta propuesta que nos trae el Partido Socialista es que las administraciones se harán cargo de la validación legal, técnica y económica de las propuestas. Si una propuesta no recoge los mínimos para participar en el proyecto, se elaborará una respuesta a una persona que lo registró explicando por qué se rechaza. Todas las propuestas presentadas serán públicas. Bueno, pues vemos que en la propuesta que nos traen ahora también se recoge. Y en el aspecto, por ejemplo, también de la web municipal, que nosotros recogíamos en la primera moción, se estima que portugalete.on.org podría ser el mecanismo a la hora de enviar esas propuestas telemáticas. Ya digo que nos alegramos de que haya aspectos que se han desarrollado. Por ejemplo, el tema de la web municipal de Portugalete. Una de las cuestiones que nosotros al principio tratábamos en la moción era los 18 años que poníamos de tope, que en este caso se ha puesto 16 años, que consideramos que está mejorado, porque es positivo que más gente pueda entrar a participar dentro del proceso. Y una de las cosas que nos han sorprendido también es el método Daudal, que es uno de los métodos que, por ejemplo, desde Podemos hemos utilizado en primarias, como pueden ser las de Ahora Madrid y las de Marea. Estas cuestiones nos han gustado, es por eso que ya anunciamos que vamos a votar a favor, pero hay otras que coincidimos con el análisis que ha hecho tanto el Partido Popular como EH Bildu, que es el tema de los plazos, la poca posibilidad de participación que hemos tenido con respecto a la propuesta. Nosotros ya avanzamos al Partido Socialista, que una vez leímos desde el lunes que nos llegó esta propuesta, que muchas de las cosas que nosotros ya pedíamos en marzo ya vienen reflejadas en esta moción, pero aún así sí que nos hubiera gustado poder disponer de algo más de tiempo. También nos parece escasa la cuantía que se va a someter a la participación, o sea, los 200.000 euros, si comparamos lo que representan estos 200.000 euros a los presupuestos de 2017, vamos a ver que es menos del 0,5%. O sea, en comparación con otros municipios que dan sus primeros pasos con el tema de la participación, pues vemos que vamos quizás un poco rezagados, y en otros municipios, por ejemplo, se llega al 1% en estas primeras veces. Y nada, decir que vamos a apoyar la propuesta y que en el segundo turno de palabra pues entraré un poco a valorar las enmiendas de los demás grupos políticos. Gracias, Jonander. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, unos elementos previos a concretar nuestra posición respecto a la propuesta, ¿no? Nosotros coincidimos con alguna de las intervenciones de otros grupos municipales y sí que pensamos que una vez más se les ha echado el tiempo encima al equipo de gobierno. Esta vez algo más que el tiempo. Ahora sí que estamos en el tiempo de descuento, ¿no? Y nos han presentado un procedimiento, pues porque si no es previa declaración de urgencia, pues este año no, en los presupuestos de este año no pudiera haber un proceso participativo. Esto ha implicado a los grupos municipales un escaso margen para hacer un debate y para trabajar entre todos, no solo individualmente, sino también de manera conjunta, cuál es el mejor proceso, la mejor manera para hacer esto de los presupuestos participativos.
y para no poder hacer un trabajo, sí escuchar de forma relatada, no escrita, por dónde iba a ir el proceso, de en qué va a consistir. Entendemos que usted lo ha explicado y lo explicaron en comisión, que no es exactamente el proceso que les gustaría. Les gustaría una cosa más completa, pero en estos momentos, este año, pues es lo que se puede, o lo que más que lo que se puede, lo que va a dar tiempo. Nosotros en el debate, previo al debate y en el debate ya de presupuestos del año 2017, pusimos de manifiesto que no estábamos atendiendo a lo que venía recogido en la LILE, en su artículo 77 en el apartado 1, y que sí que lo estaban haciendo otros municipios de nuestro alrededor. Y sí que pedimos que para los presupuestos de 2018, como parece ser que va a ser por lo que van manifestando los diferentes grupos municipales, sí va a haber un proceso participativo. Estamos a favor de que sea así. Lo dijimos de manera previa al debate de presupuestos y en el debate de presupuestos de 2017, y lo hemos venido diciendo por medio de diferentes enmiendas, iniciativas, pues a lo largo no de esta legislatura solo, sino también de la legislatura pasada. Y quería poner también el acento en un tema, en la Comisión de Participación e Innovación Social. Yo recuerdo que cuando se trajo a este pleno el cambio en la denominación, nosotros hicimos una intervención y dijimos que bien, que estamos de acuerdo con el cambio en la denominación, pero que queríamos algo más. Queríamos otro estilo de comisión y otro estilo de trabajo en comisión más acorde a su título, porque en estos momentos tenemos una comisión que en su dinámica, en sus maneras de trabajar, no en el procedimiento que es el que tiene que ser, de votaciones, de asuntos para pleno, de tal, no, pero en la dinámica, en la manera de trabajar, en la manera de construir los temas, es igual que urbanismo, o que Hacienda, o que cualquier otra comisión. Y nosotros sí que queremos poner el acento en esto, porque hubiera sido mucho mejor, hubiera sido mucho más interesante que este proceso se hubiera trabajado realmente en el seno de esa comisión o en los grupos de trabajo que esa comisión designara. Dicho esto, remarcamos que vamos a apoyar el proceso que se presenta. Ya lo dijimos en comisión, no respecto al proceso, pero que estábamos en actitud de favorecer, de no poner palos en las ruedas, en actitud de, bueno, vamos a ver cómo va este primer proceso, aunque no sea exactamente como a todos nos gustaría que fuera, para poder tomar decisiones respecto a futuro. Y sí que queríamos hacer dos propuestas. Una de ellas la he comentado en la Junta de Portavoces. Y está referida al apartado 7 de presentación de las propuestas, que su punto C establece, va un poquito, es justo, nos hemos fijado en la misma línea en la que se había fijado Euskal Herria Bildu, entonces lo tenéis refrescado y va a ser fácil, ¿no? Dice, todas las propuestas viables técnicas y económicamente pasarán a formar parte de una relación de propuestas que será aprobada por el señor alcalde. Bueno, inicialmente nos parecía interesante que además hubiera una presentación y un conocimiento de estas propuestas en la Comisión de Participación e Innovación Social. Pero bueno, en conversaciones con la concejala de Participación, pues nos decía que dado como íbamos los plazos, pues que igual era difícil hacerlo así, y la verdad es que nos parece razonable. Entonces sí que nos gustaría añadir al menos que será aprobada por el señor alcalde previa audiencia a los portavoces municipales, de la forma que él considere, y de esta manera ¿se puede? ¿Sí se puede eso? Ah, es que de repente he dicho, está hablando y no se puede. Vale, fantástico. No, pero pudiera no poderse, porque yo no me sé tan bien como tú el reglamento. Entonces, pues tengo que consultar. Porque así, bueno, pues sería algo más informado y pudiéramos hacer un mayor seguimiento del proceso. Y otra propuesta, no para incluirlo en el articulado de ninguna de las maneras, pero sí para que se tome en consideración. Sí que consideramos que sería interesante que una vez finalice el proceso se realice una evaluación relativamente amplia del mismo, en la que puedan tomar parte pues personas que han participado, parte del equipo técnico que lo ha llevado, alguna organización y asociación de Portugalete,
y además que se ha trabajado en la Comisión de Participación e Innovación Social de cara a hacer un diseño conjunto de cómo va a ser el proceso participativo de los presupuestos del año 2019. Ahí sí ya estaremos a tiempo para que haya un proceso aprobado en pleno en condiciones. En relación a las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, en un principio, a la primera enmienda, estamos de acuerdo, nos parece bien. Sí que es cierto que el texto ya recoge, el texto que presenta el equipo de gobierno ya recoge que las enmiendas tienen que ser legales, pero bueno, pues esto simplemente lo vuelve a poner y lo refleja de nuevo. Bueno, pudiera ser redundante, pero bueno, tampoco está de más. La segunda nos genera, más que dudas, nos genera inclinarnos al no. Me refiero a la que se dice no generar compromisos de gasto corriente adicionales en ejercicios futuros. Si la intención realmente pudiera ser esta, yo creo que, y nosotros creemos que la enmienda correcta o más interesante es decir sobre qué cosas se pueden hacer propuestas. Y así ya pues lo tenemos garantizado. Pero bueno, tal y como está redactado en este momento y aquí, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Además es difícil a veces determinar qué va a generar un gasto corriente y qué no. Porque al final hay muchas cosas que pensamos que no va a tener un gasto corriente y luego tiene un gasto. Y la que nos genera dudas, no lo acabamos de tener del todo claro, es en la tercera enmienda en la que se establece si el proceso de votación es inferior, las personas que han participado en ese proceso es inferior al 1% del censo de personas físicas que pueden hacer lo que tienen derecho, pues hay que ver si se da por bueno o por no. Sí que entendemos que en un proceso participativo de estas características pues hay que tener en cuenta, tendríamos que tener un baremo o un criterio sobre cuál es la masa crítica mínima sobre la que poder dar más o menos validez a las propuestas que han salido. Pero tenemos de la misma manera la duda de que siendo un primer momento, siendo un primer proceso, siendo en los plazos que va a ser, pues igual no conviene poner más puertas al campo y no conviene establecer unos mínimos iniciales y ya trabajarlos de manera más concienzuda de cara a procesos siguientes. Ya andamos con la duda. No sé si, Juan Carlos, nos vas a poder inclinarnos al sí, al no, a la abstención en tu siguiente intervención. Igual, depende de lo breve que seas, vamos al sí, no sé, por estimularte. Muchas gracias, María José. Bueno, se han dicho muchísimas cosas. Yo creo que lo que me sorprende de todas maneras es que se diga que el procedimiento no era conocido. El procedimiento se ha comentado y creo que se ha plasmado tal como se ha comentado, de viva voz y oralmente en las comisiones informativas, que entendemos que es el espacio también para la participación de los grupos municipales, se han comentado y se han recogido en el documento tal como se habían comentado. En el caso del PP me sorprende todavía más porque cuando se habla de temas de participación lo único que encontramos es oposición y pegas y, en fin, en las comisiones. Quiero decir que al final si se desarrollan... Bueno, tú has manifestado en numerosas ocasiones las reticencias a los procesos que se han llevado a cabo. Quiero decir que... pero, bueno... no quiero entrar a ese tipo de discusiones. Sin más, entiendo que la comisión es un espacio abierto donde se han ido desarrollando, informando de los diferentes pasos que se iban dando y bueno, que todo el mundo tenía oportunidad de aportar también en la comisión. Sí es cierto que el documento, tal como se ha redactado deprisa por los condicionantes que no teníamos previsto, porque bueno, al final está el proceso de incorporación de la participación a la forma de trabajar municipal, pues es algo que es nuevo, que nos pilla a veces con dudas, ¿no?, sobre las metodologías y sobre los procedimientos, y después bueno, pues se ha suscitado esa necesidad de aprobar en pleno el procedimiento.
que creo que somos de los pocos ayuntamientos que lo está aprobando en pleno. De hecho, se han llevado a cabo procesos de presupuestos participativos en muchos municipios, Bilbao incluido, y no han sido aprobados en pleno. Eso por comentar. En cuanto al procedimiento, de presupuestos participativos, no es, como se ha dicho, un champiñón como que ha surgido de repente, sino que se ha ido preparando el camino. Lo hemos ido preparando desde el 2012. Se han puesto en los últimos ejercicios a disposición de la ciudadanía un documento para hacer más comprensibles los presupuestos, porque sobre la base de la información y de la pedagogía es como se puede hacer una participación responsable, cómo las personas pueden escoger sus opciones con responsabilidad y con conocimiento de causa. Se han hecho muchísimos otros procesos. Por cierto, yo creo que también Juan Carlos confunde modelo con metodología. Nosotros el modelo de la participación lo tenemos muy claro y se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. La participación es generar procesos de participación que enriquezcan tanto la toma de decisiones como el diseño de las acciones, como la puesta en marcha de las acciones, como la evaluación de las acciones, se han ido haciendo, se han ido dando pasos. Tenemos documentos elaborados que creo que hemos pasado además en comisión, sobre qué entendemos que es la participación. El modelo está claro y no estamos dando bandazos. Estamos aplicando diferentes metodologías a los diferentes procesos dependiendo de lo que requiera el proceso y de qué es lo que se pone sobre la mesa para participar. No es lo mismo participar en la toma de decisiones que participar en el diseño de una acción. Y entonces hay que aplicar una metodología diferente. Entonces, que no se confunda modelo con metodología. Modelo lo tenemos muy claro. La metodología, hay muchas metodologías dependiendo de cuál es el momento y del punto en donde se incorpora la participación. En cuanto también a lo que se ha trabajado o no del procedimiento, Juan Carlos ha hecho referencia a una serie de cuestiones que son de ámbito totalmente técnico, que se han ido trabajando y que no necesariamente tienen que estar recogidas en el documento de procedimiento. Quiero decir, vamos a ver, se garantiza, por ejemplo, que las personas no puedan votar dos veces. No pueden votar dos veces porque se va a comprobar de forma presencial y después de forma online. Pero es que además tampoco pueden emitir dos votos en la urna. ¿Por qué? Porque sus datos van a estar incorporados en el voto, con una solapa que identificará a la persona, con lo cual también se va a saber si la misma persona ha emitido dos votos. Y todo esto con las garantías de protección de datos, porque ha sido complicado también encajar, por un lado, la intervención de la empresa de la entidad que va a llevar adelante el proceso, con bueno, pues las exigencias que nos exige, valga la redundancia, la Ley de Protección de Datos. Todo esto se ha trabajado, todo esto está perfectamente diseñado. ¿Puede haber fallos? Pues supongo que sí, por eso tendremos que hacer una evaluación, pero desde luego no se hace al tuntún, no se hace al tuntún. Y se garantiza que la participación de las personas se haga pues con todas las garantías, que sean personas empadronadas en Portugalete, eso se va a comprobar, que tengan la edad suficiente para poder votar, que voten a una sola propuesta, que voten una sola vez, ¿vale? Y que en el cartón, en el folleto, en el papel donde se vote con esta metodología Doodle, que bueno, pues que nos parece muy adecuada porque ponderará de alguna manera el resultado y evitará que haya grupos de opinión que manejen o manipulen la votación, teniendo que votar de 1 a 5 por todos las propuestas. Bueno, pues se controlará también que el voto se emita de esa manera, y todos los votos que no sean así pues se quedarán fuera, porque todo esto se va a comprobar. Por eso es muy complicado este proceso y encajarlo en los tiempos, porque toda esa parte técnica, ese trabajo técnico va a tener que hacerse, y tenemos muy tasado y muy preparado el engranaje para que esto sea así. No sé si le deja más tranquilo todas estas explicaciones al portavoz del PP, pero yo creo que bueno, pues haremos el balance y veremos cómo se ha hecho un proceso y se va a poner en marcha un proceso muy trabajado.
no sé, paso por ejemplo al Grupo Popular, o sea, al Grupo Bildu, cuestionan la cantidad que se aplica a este proceso. También nos gustaría a nosotros tener una partida económica más amplia. Sabemos, todo el mundo lo sabe, cuáles son bueno, pues los números en los que nos movemos en el Ayuntamiento de Portugalete y lo que cuesta la gestión municipal para llevar equilibradamente bueno, pues todo el procedimiento de presupuestos. Esto es lo que nos podemos permitir en este momento. Creo que se podrá ir a más, esa es la intención, si además los datos de Udalkutxa siguen siendo buenos y no tienen que coincidir con los datos de Udalkutxa. En esta ocasión ha coincidido, pero no ha coincidido tampoco totalmente, porque Udalkutxa es algo más de lo que nos hace de devolución, pero tenemos que encajarlo en todo este proyecto de presupuestos y de forma que no desequilibre el presupuesto municipal. Es lo que son los condicionantes que hemos tenido. En cuanto a los modelos de participación, pues sí, podríamos debatir largo y tendido y seguramente no llegaríamos nunca a ponernos de acuerdo con lo que es el modelo que plantea Bildu de participación y el que nosotros estimamos que tenemos que poner en marcha. Bueno, ahí nos dan las votaciones en pleno, son las que determinan esto. Quién es cuál es el modelo que sale adelante. En cuanto a la enmienda, bueno, pues ya la secretaria nos ha dicho las dificultades que tiene. Por nuestra parte, en cuanto a Bildu, nada más. En cuanto a Portugalujo Despierta, bueno, pues agradecer la predisposición y sí, todo lo que ya creo que he contestado en cuanto a plazos y participación de los grupos. Yo creo que no ha sido la óptima, porque si nos hubiera gustado trabajar este documento mucho más ampliamente con todos los grupos en la comisión de participación. En esta ocasión, pues los condicionantes que ya he explicado nos han determinado hacerlo de esta manera, pero creo y entiendo que siempre se ha dado opción, y en el espacio de la comisión informativa ha habido completa libertad de poder exponer y nosotros de incorporar, porque así lo estamos haciendo también, pues las aportaciones que sean para mejorar. Quiero decir que en ese sentido, pues continuaremos trabajando e intentaremos tener un espacio con un tiempo más adecuado para el trabajo, pero entiendo que el espacio se ha dado también, o sea que ha habido ocasión también de plantear los diferentes modelos que cada uno entiende que tiene que tener este proceso. No tenemos, en cuanto a las enmiendas del PP, nosotros bueno, no tenemos ningún problema en cuanto a la primera, porque en realidad está ya incorporada en el documento, o sea que, y como bien ha expuesto el portavoz del PP, pues sea como sea, se va a tener que hacer así por el cumplimiento que debemos a la legalidad, ¿no? En el segundo caso, bueno, el compromiso de que pueda generar las propuestas a futuro, ya habrá un informe también técnico de la viabilidad. Como he dicho, he empezado diciendo esto, que la viabilidad de las propuestas económicas también se va a valorar técnicamente, y no solo la viabilidad en cuanto a que entre recogida o que se pueda incluir en los 200.000 euros de los que estamos hablando en 2018, sino una sostenibilidad también a futuro. Eso va a ser así. Y en cuanto a la enmienda número 3, no la vemos mal. Si genera consenso y todos los grupos están de acuerdo, bueno, podría ser algo que pueda enriquecer el procedimiento. No estamos cerrados, queremos oír al resto de grupos, y si se apoya, nosotros no tenemos inconveniente en que se establezca ese límite del 1%, que, como bien decimos, después además, si no se cumple ese 1%, también hay opción a incorporar el resultado. Quiero decir que en ese sentido, bueno, si eso va a ser un problema para no conseguir el apoyo de los grupos, que no lo sea, porque por nuestra parte, pues no tendríamos inconvenientes si genera el consenso adecuado. Muy bien, muchas gracias, María José. Vamos a dar el segundo turno. Juan Carlos, breve, por favor. Solo os pido, yo lo siento, le pido
permiso al PNV, espero que no condicione el voto a mi intervención, porque es que al final el problema que tenemos aquí es que estamos haciendo un debate de comisión en pleno. Es que es así, porque no lo hemos tenido oportunidad. Entonces, en las comisiones hablamos mucho y además están aquí surgiendo temas muy interesantes que no hemos tenido oportunidad de debatir antes. Entonces yo solo le pido que no condicione mi intervención, porque me parece que va a ser difícil que sea breve. No, que ya lo sé, no te preocupes. Bueno, pues por empezar, mira, ya que he tocado, me parece interesante la propuesta que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros esa enmienda de viva voz que ha hecho la apoyaríamos. O sea, nos parece interesante, o sea, que no hay ningún problema. Yo, de lo que trataba, claro, el problema aquí, yo lo entiendo, o sea, que no hemos tenido tiempo material, 2 días y medio. Ya sé que María José nos comenta que sí, creo que ha terminado ahora, que hemos tenido tiempo para hablar de todo esto. Yo, a mí, claro, me refiero cuando tengo un documento. Ya sé que nosotros en comisiones podemos hablar de muchísimas cosas, pero claro, cuando puedes entrar en materia es cuando tienes. Y nosotros, lo siento, María José, es así, no vas a encontrar ningún acta, ninguna cosa donde nosotros hayamos estado en contra de ningún proceso de participación. Hemos discrepado, como no puede ser de otra manera, sobre cuál es el modelo metodológico para llevar a cabo, porque entendemos que no veíamos un modelo metodológico uniforme. Y os lo digo así, es como lo del IPC que comentábamos antes, hablando de las distancias. Una vez coges una referencia, otra vez coges otra. Para cuando hicimos el del mercado de abastos, utilizamos un modelo metodológico X, donde no importaba la formación, sino que la gente votara y eligiera. Y para mí me sorprendió el modelo que utilizamos, como así lo manifesté. No sé si la discrepancia lo ves por eso, yo no estaba en contra de que no se decidiera qué parque, la propuesta que nosotros presentamos y que por fin se llevó adelante de cubrir un parque infantil, que por fin se llevara adelante. Nos daba igual que fuera con que la gente lo decidiera, pero nos sorprendía que tú, el proceso que utilizaras, el modelo que utilizabas en ese caso, era más restrictivo. Para poder votar, tenías que pasar necesariamente y obligatoriamente por unas comisiones de trabajo. Que respetable, pero eso no había sido antes. Es un modelo metodológico totalmente diferente. Ahora traemos los presupuestos, pues podemos hablar. La gente tiene que pasar por comisiones de trabajo y tal. No, otra historia, pues es diferente. Dice, para cada acción una cosa, sí, puedes hacer lo que quieras, pero da la sensación un poco raro que, porque la gente necesita una formación extra para decidir cómo se cubre un parque, pero no para decidir cómo se van a gastar los 200.000 euros. ¿Vale? Y pues también es una acción. También es una opción. Que yo solo digo que este debate lo teníamos que haber tenido en comisión, no es para tenerlo aquí. Cuando hemos abordado el tema de los votos, yo a lo mejor no me he explicado bien. Se puede votar 2 veces. Se puede votar 2 veces, viene reflejado en el documento, se puede votar 2 veces. No de forma presencial, como de forma presencial y telemática. Se pueden votar 2 veces. Y viene reflejado cómo es la resolución. Yo solamente estaba tratando de decir mi opinión, que no era para aquí, pero era la comisión, que decir que si votas 2 veces la que vale es la presencial, pues es una manera de hacerlo. Yo optaría más, porque si votas 2 veces, el voto no es válido para incentivar que la gente no se anime a votar 2 veces, que vote presencial y eso. Es una opinión simplemente, para luego agilizar los procesos, porque al final te vas a encontrar que la gente no está segura, se ha votado de una manera u otra y dice, pues mira, yo voto de las 2. Y al final te encuentras el doble de propuestas que tienes que cribar y que da mucho más trabajo. Incentiva, como hacen en la matriculación de los niños y como hacen en otras cosas, de que la gente se vaya animando a solo votar de una manera. Para agilizar trabajo, simplemente una opinión que no es para pleno ni hecho enmienda, es para comisión, pero yo lo dejo aquí porque no hemos tenido oportunidad para debatirlo. Yo digo, oye, es mejor, como lo que te preguntaba, yo no me queda claro. La gente, una vez que el alcalde apruebe las medidas, doy por hecho que en el voto online solo va a poder marcar 5, y doy por hecho que si marca menos le dirá, no, tienes que marcar 5, y no va a haber problema, y no podrá marcar 6. En el voto online no va a haber problema, pero ¿cómo me vas a hacer el voto presencial? No lo sé. ¿Lo va a escribir a mano las propuestas? ¿Van a tener un número? Y pones que las 5 primeras, si pones 6, son las válidas, o es margarita. Es decir, simplemente vienen todas y tú marcas una casilla. Si tú lo haces así para facilitar, que también se entiende, depende cuántas sean, no lo sabemos cuántas va a haber, pues en el orden que tú las pongas, como tú lo has regulado, favoreces a las que pones primero respecto a las que pones las últimas. ¿Y cuál es el criterio de llegada, de importancia, de dinero, de no dinero? ¿Entiendes? No sé cómo lo vas a hacer, es un debate para comisión, pero como no hemos tenido oportunidad, lo digo aquí.
Y respecto a... Bueno, yo no he dicho, no sé, al final aquí es un tema que desgraciadamente lo que nos sale, yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es que nos hubiera gustado hacerlo de una manera más serena, más tal. Yo creo que todos estamos de acuerdo y tal. Yo voy a centrarme ahora en las propuestas. Efectivamente, la primera yo creo que hay un consenso más o menos, si es verdad, si se va a hacer de esa manera y tal. No dice nada que no se va a hacer, estoy de acuerdo, soy el primero que lo reconoce, soy yo, pero yo creo que debería quedar claro y marcado y por eso la he hecho, simplemente. La segunda, ya veo que no tiene el mismo consenso, no pasa nada, pero advierto de una cosa, que me ha sorprendido la última intervención de la portavoz del Gobierno. Con tal y como está redactado este reglamento, si yo retiro mi enmienda o no sale a favor, yo veo de dudoso carácter legal retirar una propuesta que cumpla los 200.000 euros, aunque genere a futuro compromiso de gasto. Porque tú has hablado de sostenibilidad. Me gustaría saber en qué parte del articulado dice que tiene que ser... No viene. No, lo damos, las cosas las damos por hecho. Y además que soy el primero, que yo estoy encantado. Porque así, a una de las que yo tengo, también se podrá llevar adelante, que yo la tengo en mente. Yo lo hacía por la responsabilidad del equipo de gobierno para no condicionar... ¿En cuáles me estás diciendo? Es viable. Técnica y económicamente tú haces una propuesta que para el ejercicio, sí, para el ejercicio 200.000 euros ese año, efectivamente, tú, pues por ejemplo, vamos a verbalizar. Yo propongo que haya 2 agentes de policía más, que es mi propuesta estrella de todos los años y que nunca se vea adelante. Son apenas 100.000 euros, 100 y poco. Podría proponer hasta 4. Hasta 3. ¿Es técnicamente viable? Sí, tú tienes 2 agentes de policía más, de hecho te sobra dinero. ¿Los necesitamos? Sí, también. ¿Es de interés público? Sí, todo, cumple todos los requisitos. Dice, no, pero es que el año que viene tienes que pagarlos. A mí lo que me dice la normativa es que la propuesta que yo haga con 200.000 euros se puede incluir en el presupuesto. Ya, pero esto me condiciona a los presupuestos futuros. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene en este reglamento? No, que no viene, Marijose. Yo entiendo que esto, si hubiéramos tenido la oportunidad de debatirlo en comisión, hubiéramos llegado a la misma conclusión, pero no viene de ninguna manera. No tengo ningún problema, mejor si no sale la propuesta, así podré hacer yo cuando haga mi participación personal, mi propuesta de la OPE de la Policía Municipal, y cuando alguien me venga a decir en esa previa audiencia que esa no se cae porque no es sostenible, le diré en base a qué artículo, qué reglamento, y lo recurriré, porque yo entiendo que tal y como viene reglamentado, no estás coartando mis derechos en base a la normativa que será aprobada en pleno. Y respecto a la última, yo la dejaba, la voy a explicar, a ver si trato de animar al Partido Nacionalista. No es vinculante, no les cierras, en ningún momento les cierras. O sea, eso yo creo que es la gran... Claro, aquí ¿cuál era el problema? Es que ¿dónde pones la barrera? Es que si es menos del 1, 10, 20, 30, es imposible. Entonces, digo, mira, vas a coger el 1%, que no es mucho, que en este caso lo miré, eran 410, me busqué el censo, averigué, digo, 410 es una cifra razonable, al menos simplemente para sentarte a hablar. Y a partir de ahí, oye, que ha sido magnífico, han votado a lo mejor pocos, pero ha sido un proyecto serio, con iniciativas serias, con aportaciones serias. Oye, pues todos para adelante, porque lo importante es que todos tenemos sentido común y sabemos cuando una cosa tira para adelante y cuando no. Y oye, que ha sido, pues por lo que sea, vemos que ha sido lo contrario, pues tienes la posibilidad, porque es lo mismo, pones un por si acá, una posibilidad de coger y tener esa oportunidad. De la otra manera, no tienes ni siquiera esa oportunidad. No condicionas nada, porque que pongas eso no quiere decir que no vaya a ser vinculante, para nada, pero simplemente te da la oportunidad de hacer un debate sereno entre los grupos y llegar a algún acuerdo sobre, pues en la misma audiencia que tenemos con el alcalde, que me parece esa enmienda, pues aportar. Yo lo he visto con ese ánimo. Oye, si os gusta y os parece interesante, adelante. Es muy difícil marcar un listón, sobre todo si no hay una oportunidad, como hubiéramos tenido en el feedback, para hablar de esto. A mí me hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero al final lo he tenido que hacer desde la soledad de la enmienda y la reflexión, así, a bote pronto. Yo he hecho esas 3 enmiendas con ánimo constructivo, que salen perfecto. Yo voy a votar a favor, de todas maneras, con enmiendas declinadas o sin enmiendas declinadas, ya lo anuncio. Pero bueno, yo he tratado de aportar lo que creo, incluso de mis propios intereses de enmienda, porque la segunda, que no os gusta,
mi propuesta estrella de la Policía Municipal pues no podría salir adelante, pero ¿me puede la responsabilidad? ¿Me puede la responsabilidad? Yo lo veo así y así os lo digo. O sea, porque al final, claro, pues eso, bueno, yo os lo dejo. Oye, haced lo que queráis, si queréis la retiro. Bai. Lehenengo igual emendakinei dagokienez, Mari Jose Kala galdetu duelako, PNV-ek egin duenen emendakinarekin gu ere ados gaude, eta egin duen proposamenarekin ere bai, ebaluazioa egitearenarekin. Gainera uste dugu elkarlotuta dagoela Juan Carlosek egin duen 3. emendakinari, azkenean ebaluazio horrekin joango ginateke bermatzen parte hartzea ez, gero eta handiagoa izatea, ebaluazioak egingo digulako gauzak hobetzea. Orduan esan bezala gure bozkak badira PNV-ek egindakoari baietz, eta PP-ren kasuan lehenengo eta 3. baietz, eta 2. eseskoa. Lehen esan bezala Begoñak argitu digu guk proposatzen genuena, orduan onartzen dugu, eta gero Mari Jose komentatu dituzun gauza batzuen inguruan iritzia emateko badaukagu. Aipatu duzu prozedura ezaguna zela, eta nik uste dut oposizioko talde guztiak ados gaudela eta horrela adierazi dugula gauza badela ahoz ezagutzea eta beste gauza badela idatziz. Beste batzorde batzuetan ere landu izan ditugu idatziz egon diren gauzak. Ezberdina da nahi baten edo proposamen baten inguruan hitz egitea ahoz eta hitz egin dezakegu gauza orokorren inguruan edo detailean sartzea. Orduan ados gaude kasu honetan Juan Carlosek adierazi duenean hemen sortu den eztabaida dela batzorde batean egon behar zen eztabaida. Orduan esen ezaguna idatziz eta detailean. Eta gero diruaren kontuari dagokionez, guk aipatu dugu, beste udal batzuk 100% heltzen direla, Portugalujo Despiertak ere horrela adierazi du, beste leku batzuetan 100% heltzen direla, baina guk 0,5 egin dugu, eta gero PNV-ek ere bai adierazi du, ez garela heltzen, Lilek dioen artikulu hori betetzera, orduan, guk eskatzen duguna da, igoera hori. Eta ereduaren inguruan, azkenik, egia da ereduaren inguruan guztiz eredu diferenteak ditugula, baina ezaguna da ere, batzorde ezberdinetan, proposamenak daudenean, gu jarrera propositiboarekin goazela eta konsensuetara heltzen garela. Beste gauza bada, aipatu duzu plenoetako bozkak bakarrik ikustea dago ereduaren inguruan gure ereduak zelako babesa duen ikusteko, eta horri erantzuteko daukaguna zuen partetik boikot politikoa eragiten diguzuela, orduan hori hor geratzen da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Están de acuerdo con la enmienda que proponía el Partido Nacionalista Vasco y también con la propuesta de hacer una evaluación que tiene relación con lo que proponía Juan Carlos Castaño también en alguna de sus enmiendas. Les opinan que esa evaluación garantiza también que la participación pueda darse en un volumen aceptable, en un volumen considerable. Respecto a las enmiendas del Partido Popular, ya han expresado antes que con la primera y la tercera están de acuerdo y con la segunda no. Y en cuanto a la enmienda que proponía EH Bildu, aceptan la explicación ofrecida por Begoña Serra. En cuanto a lo explicado por Mari José Blanco, tienen que exponer sus opiniones. No están de acuerdo con que el proceso sea conocido y así lo han manifestado todos los grupos de la oposición. No es lo mismo tener una propuesta verbal que ver una propuesta por escrito, que se pueda trabajar sobre ella como se hace en otras comisiones, porque no se trata tanto de hablar en general como de descender a los detalles. Y están de acuerdo con Juan Carlos Castaño cuando afirma que esto es un asunto para tratar
en detalle en las comisiones. Por lo tanto, esta propuesta no consideran que sea conocida en detalle. En cuanto a la cantidad sobre la que se decide, otros ayuntamientos han llegado al 1%. Esta propuesta para Portugalete solo llega al 0,5% y ya ha manifestado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que no llegan a lo que establece el artículo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Y finalmente, en cuanto al modelo, sí hay modelos diferentes. EH Bildu siempre ha mantenido a este respecto una postura propositiva, ha realizado sus propuestas y ha querido llegar a consensos. Otra cosa es que los resultados de las votaciones en los plenos arrojen otros resultados, lo cual, en su opinión, son consecuencia de un boicot político al que se quiere someter a Euskal Herria Bildu. Igual una aclaración en el último punto, igual es, ¿no?, como he dicho muchas cosas, lo que quería expresar era que el modelo sí es diferente, o sea, en el Partido Socialista o el de EH Bildu, pero que también es conocido que en las diferentes comisiones hemos ido con una actitud propositiva y hemos querido llegar a acuerdos, aun sabiendo que los modelos son diferentes. Has comentado que en cuanto al modelo de EH Bildu la aceptación que puede tener, el respaldo que pueda tener en el pleno, o sea que se refleja ya con los votos, y a ello hemos respondido que por parte del PSOE pues hay un boicot político hacia EH Bildu. Es que ricasco. Gracias. Bueno, con respecto a las enmiendas, ha presentado el Partido Popular, decir que vamos a apoyar 2 de las 3 enmiendas, en concreto la número 3. Creemos que fijar un 1% a la hora de estimar lo que es la validez del proceso participativo está bien, porque obliga al equipo de gobierno a utilizar de una manera pues concienzuda los equipos aparecer en medios de comunicación, a darle promoción al proceso participativo. O sea, creemos que fijando el 1% y hablando de quizás 410 personas para que este proceso sea válido, pues es una fórmula para instar a que se realice bien el proceso. Con la enmienda número 1 también estamos de acuerdo. Y luego quería hacer una pregunta al Partido Nacionalista Vasco con respecto a sus enmiendas. No sé si al final habéis presentado una, habéis presentado 2. Una enmienda que era, creo que era el apartado 7, el bloque C, ¿vale? Y eso sí, para incluirlo en el procedimiento, y la otra no era para incluirlo en el procedimiento, era tener un compromiso del equipo de gobierno de desarrollar un proceso de evaluación y una construcción compartida del siguiente proceso. Vale. Pues también decir que con respecto a la enmienda, que sí que está dentro del propio proceso, pues estamos de acuerdo, la vamos a apoyar. Y bueno, pues también queríamos hacer por nuestra parte una sugerencia al equipo de gobierno para futuros procesos, que no estaría mal que las cosas se debatiesen y que se propusiesen dentro de la propia comisión, que no solo es decirlo, ¿no?, que es presentar ese documento que se ha hecho mención, y también la posibilidad de que pudieran estar agentes sociales del pueblo y personas también que no tengan por qué pertenecer a los movimientos sociales, sino que consideramos que para que un proceso participativo se cimiente bien, pues tiene que nacer de unos cauces que estén bien ejecutados. Así que eso, votaremos a favor de las 2 enmiendas del Partido Popular, de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, y apoyaremos la propuesta del equipo de gobierno. Gracias, Jonander. Partido Nacionalista. Bueno, en síntesis, porque lo fundamental lo he dicho en la primera intervención, respecto a las enmiendas del Partido Popular, vamos a apoyar la primera enmienda, no vamos a apoyar la segunda enmienda, y sí vamos a apoyar, nos has convencido, Juan Carlos, la tercera enmienda. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿quieres aclarar una cosa? Sí.
Sí, al responder antes no he hecho referencia a las enmiendas a la enmienda del PNV y a la proposición. Por supuesto, la proposición la hacemos propia también e intentaremos, pues en el proceso del año que viene, pues incorporar mucho más activamente esa participación por parte de los grupos y poder tener un documento que se pueda trabajar conjuntamente. La evaluación, pues por supuesto, y también aceptamos la enmienda que se propone de aprobar previa audiencia con los grupos municipales. Y bueno, y aprovecho ya a agradecer a todos la buena disposición. Yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? El llegar a acuerdos y a consensos para avanzar. Gracias. Si me permitís, me gustaría hacer a mí una aclaración. Cuando el 30 de marzo aprobamos la moción que se vino aquí, el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno empezó a trabajar en recopilar información de procesos participativos que había en otros ayuntamientos. O sea, nosotros ya nos pusimos por la idea de cumplir el compromiso. Ahora bien, como muy bien siempre dice Begoña, lo que hagan otros ayuntamientos no quiere decir que esté bien. Entonces fuimos recuperando información que hacían procesos participativos en otros ayuntamientos, pues creyendo que eso podría valer. Y efectivamente, pues luego cuando lo hemos plasmado en un documento, pues bueno, pues había muchas imperfecciones que no eran legalmente posibles, y eso ha sido lo que ha tenido que hacer un trabajo inmenso desde Secretaría, y lo que hace a Begoña, en pulirlo todo, porque como digo yo, lo que pasa en otros ayuntamientos no quiere decir que se pueda hacer, y por tanto, pues cogimos de Ortuella, cogimos de Guecho, cogimos de Bilbao, bueno, cogimos de un montón de ayuntamientos de nuestro entorno que estaban haciendo. Y bueno, pues al final hicimos un documento que tenía muchas imperfecciones, pues cogimos lo mejor de cada uno de ellos, pero por lo que sea, bueno, pues oye, no era trasladable aquí porque había muchas imperfecciones. Entonces, eso ha sido también lo que nos ha retrasado. Y luego también el proceso nosotros lo teníamos previsto más largo en el tiempo, que es una de las cosas importantes. Nosotros lo teníamos previsto para acabar a finales de diciembre, principios de enero, que nos diéramos 2 meses y medio. El problema que también queríamos hacer un esfuerzo, y así lo mandó también la interventora a todos los grupos políticos, de intentar por lo menos que podamos hacer la aprobación inicial del presupuesto este año. Que por cierto, Juan Carlos, tu gobierno lleva 2 años en aprobar el presupuesto en el año, así que no vengas a dar lecciones de cuándo hay que aprobar el presupuesto. Eso es lo primero. Segunda cosa, importante, no, es que hay dar lecciones que no las aplicas a ti, es que de verdad, igual de que propuesta mía, que propuesta aquí, luego no la votas cuando viene aquí. Pero bueno, pero que son cosas de la política, tampoco eso es debate político, que no pasa nada. Entonces nosotros nos hubiera gustado hacerlo más largo, pero al tenerlo que acortar en el tiempo, hemos acortado también el proceso de intentar informaros a vosotros de forma más detallada, no en cuanto al proceso, pero sí en cuanto a la metodología, que se ha estado un poco pues entre los técnicos de participación y secretaría e intervención, intentar aunar ahí las cosas más importantes en el tema legal, y sobre todo con la protección de datos también, porque la gente va a estar identificarse con su nombre, apellidos, DNI y usar el padrón, y eso se necesita un informe del tema de la protección de datos, bueno, un documento complejo que también había que hacer. Entonces, bueno, que se ha trabajado mucho, y por tanto, pues al acortar el plazo de poder hacerlo, nos hubiera gustado, porque nosotros lo teníamos previsto en hacerlo en 2 meses, 2 meses y medio. Entonces, bueno, para el próximo año, en el 2019, pues intentaremos, y seguramente se podrá hacer, empezar este proceso antes del verano, que sería lo interesante, como pueden hacer otros ayuntamientos con tiempo. Y luego, claro que es importante conocer el dinero de lo de Alcucha, no tengas ninguna duda, y para mí muchísimo más. Es muy importante para saber qué cantidad de dinero puedes dedicar, porque no es lo mismo saber qué previsiones hay a saber que tienes que devolver una cantidad ingente de dinero, como hemos tenido que hacer los últimos años, y eso te impide, pues muchas veces, esta situación. Y luego también, bueno, no hay que coger el presupuesto en global y el 1%, es que el presupuesto habrá que coger el presupuesto de ingresos, porque hay muchas cosas en el presupuesto que no son ingresos. Entonces no es coger el presupuesto global y decir el 1% cuánto es esto, se dedica, no, habrá que coger el presupuesto de ingresos para saber cuánto es el 1% de todo eso, o sea que no es tan sencillo. Bueno, por tanto, ves que es una cantidad mayor, y que son lo que podemos dedicar ahora, y en un futuro, si podemos dedicar más, pues se podrá dedicar más, eso no hay ningún problema, siempre y cuando pues bueno, pues podamos de alguna forma pulir el proceso, que habrá que pulirlo, pues yo creo que con la ayuda de todos, y evaluando, como muy bien han dicho, cómo ha ido este proceso, las imperfecciones o las cosas que creemos que nosotros hemos dejado a los vecinos, que igual algunas cosas teníamos que haberlo acotado más. Bueno, pues eso será. Y luego una cosa también, Juan Carlos, en el tema de la viabilidad, que en la propuesta viene que sea técnica y económicamente viable. Indudablemente, cuando se dice que es técnica y económicamente viable, no solamente para el presupuesto del 2018, eso se sobreentiende y se entiende para todos, y tú el primero que lo entiende, lo que pasa es que tú lo retuerces y a ver si sale una gota más, dices, bueno, es que es a futuro. Pues claro, la viabilidad tiene que ser a futuro. La viabilidad no se mide en un año única y exclusivamente, la viabilidad se mide a futuro de todas las propuestas. Porque tú imagínate que tuviéramos, te hago un ejemplo, como tú pones ejemplo, un presupuesto, imagínate, de 1 millón de euros. 1 millón de euros. Tú imagínate que tenemos 1 millón de euros y alguien propone pues hacer un centro cultural que te cuesta 1 millón de euros. Claro, eso sí que es una propuesta que la viabilidad a futuro es imposible. Tienes que contratar nuevo personal, tal, y si no tienes dinero para mantener eso, eso sí que sería pues bastante inviable, bastante inviable, porque eso supone unos costes que son bastante calculables. Entonces, con un presupuesto de 200.000 euros, toda la viabilidad
y económica, la viabilidad técnica, la viabilidad económica es muy controlable. Es muy controlable. Porque si tú quieres crear plazas de funcionarios, pues tú las creas porque sabes que las vas a mantener. Y ese dinero de 200.000 euros no es una carga a futuro. No es una carga a futuro. Una carga a futuro es un proyecto que supone muchos miles y miles de euros a futuro, ¿entiendes? Y por tanto yo sé que tú lo comprendes perfectamente, otra cosa es que lo quieres retorcer un poco, pero bueno, la viabilidad técnica y económica, todos sabemos y todos llevamos muchos años aquí para saber qué es la viabilidad técnica de una propuesta que se haga, que las que se van a hacer con este dinero van un poco más allá de lo que es el puro mantenimiento de las cosas que se tengan que hacer, si es inversión, porque no van a ser inversiones grandes, porque seguramente si se hacen cosas son cosas que ya está hecho y es añadir a lo que ya está hecho, o si son, por ejemplo, dices tú que se quieren crear plazas o un técnico de igualdad, pues normalmente eso te compromete a futuro, pero no es una cantidad elevada, ¿vale? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Otra cosa es que digas, pues que a mí no me apruebas lo de policía, claro, tú tampoco los presupuestos, tú no vas a votar unas enmiendas, fíjate, te apruebo enmiendas y luego no me las votas a favor, como hemos hecho aquí, Venga, que eso es, pero bueno, yo agradeceros, porque yo creo que es un proceso que todos nos comprometimos en marzo y sobre todo pues la aportación de todos que es fundamental, Muy bien, vamos a pasar, si os parece, en primer lugar a votar la enmienda, la primera, votamos igual la primera, la enmienda in voce que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, que hace referencia al tema, si no me equivoco, Chema, que es al punto 7, apartado C, de previa reunión de los portavoces de los grupos municipales, añadir previa audiencia de los portavoces de los grupos municipales. Perfecto. ¿Votos a favor de la propuesta que proponen? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Y pasaremos a votar las 3 enmiendas que plantea el Partido Popular. La primera de ellas hace referencia a lo que ya dice también el procedimiento, pero era por recalcarlo más en el Partido Popular, de los informes preceptivos de legalidad y posterior aprobación por el Pleno de la Corporación. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. La segunda, que hace referencia a que no genera compromisos de gasto corriente adicionales en ejercicios futuros. ¿Votos a favor de la misma? Partido Popular. ¿Votos en contra? Partido Bildu, Partido Socialista, PNV. ¿Abstenciones? Por tu ojo despierta. Y la propuesta número 3, que entiendo que hay también consenso entre todos los grupos, es que el proceso de votación no sea inferior al 1% y en cuyo caso, pues previa petición del alcalde de audiencia a todos los portavoces, tomaríamos o no en consideración las propuestas. ¿Votos a favor de la misma? Todos. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, pasamos a votar el acuerdo con todas las enmiendas que se han incluido o las que se han presentado y no están. Venga, votos a favor del punto 14, que es el procedimiento de proceso consultivo del presupuestos participativos para el presupuesto 2018. ¿Votos a favor del mismo? Todos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Pasamos a tratar los siguientes puntos. Tratamos conjuntamente el punto 15 y 16, que son 2 expedientes, uno de habilitación de crédito y otro de transferencia de crédito para la aportación extraordinaria a Ranzari después de la reunión del Consejo. Como hay que hacer la previa declaración de urgencia, si os parece, primero votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Todos a favor. ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Si quiera un grupo de menor a mayor, si no, montaremos la Junta de Ranzari, sí. Bueno, no todos estamos en la Junta de Ranzari, pero simplemente por comentar, nosotros no nos vamos a poner a ninguno de los 2 puntos para hacer, porque pensamos que es así. Sí que queremos aprovechar la ocasión ahora, porque este debate siempre lo tenemos en Ranzari y no lo tenemos aquí, entonces parece que nosotros no hemos hecho ninguna enmienda, pero sí que creemos que a futuro va a ser necesario, en los próximos presupuestos, esperamos y deseamos, confiamos, que no solamente esta cantidad, sino una mayor aparezca reflejada para Ranzari, porque nosotros comprendemos 2 cosas. Primero, que algo que queda claro en Ranzari, los gastos cada vez son mayores, los ingresos no acompañan, y además tenemos una obligación legal, por tener más de 5 millones de facturación, de tener un secretario interventor. Y nosotros entendemos que, aunque todavía la Diputación no nos ha obligado a hacerlo efectivo, que lo puede hacer en cualquier momento, pues al menos deberíamos tenerlo presupuestado. Y uniéndolo a lo demás, a lo que acabo de comentar, de que pues seguramente esta cantidad será insuficiente para el año que viene y habrá que incrementarla, y teniendo en cuenta que habrá que dotar eso, pues lo que pido, y aprovecho la oportunidad para el ruego de que los próximos presupuestos que tengamos, pues la cantidad a Ranzari
venga ya, no nos hagan hacer enmiendas ni nada, por favor, venga ya con una cantidad sensiblemente superior, porque si no nos estaremos haciendo trampas en el solitario y otra vez tendremos que hacer alguna situación similar a la que vamos a tener en estos momentos, de votar y dotar otra vez con una aportación extraordinaria a Ranzari. Solamente eso. Muchas gracias. H. Bildu. Sí, nosotras también en el debate presupuestario pues no incluimos una enmienda para aumentar la aportación que el Ayuntamiento da a la Mancomunidad de Ranzari, precisamente, bueno, lo ha explicado más o menos Juan Carlos, ¿no? Porque entendíamos que tenía que ser un consenso entre los dos ayuntamientos que componen la mancomunidad, determinar cuál debía de ser esa cantidad que deben de incrementar los dos ayuntamientos, ¿no? Y bueno, en las reuniones que hemos tenido, las reuniones informativas que hemos tenido en Ranzari, pues se nos ha dado cuenta de cuáles deben de ser esas aportaciones extraordinarias que hoy vamos a aprobar. Bueno, ya anuncio que vamos a aprobar, nosotras también. Bueno, pues para ajustarnos a las finanzas, digamos, de la mancomunidad, pero también coincidimos un poco con lo que ha comentado Juan Carlos, ¿no? Sabemos que probablemente si no seguimos ajustando a esos gastos, probablemente el año que viene, si tenemos que hacer la contratación de esa figura de secretario interventora, que no sabemos tampoco si nos van a permitir que sea una única figura o van a tener que ser dos, deberíamos prever un importe superior, ¿no? Porque si no, probablemente vayamos a tener que hacer otra aportación extraordinaria. Entonces, bueno, vamos a votar que sí, y en el debate presupuestario pues intentaremos incidir en esta línea. Es que recasco. Muchas gracias. Jonander. Sí, decir también que nosotros vamos a votar a favor y comentar que esta transferencia de crédito da la razón a una de nuestras enmiendas presupuestarias en la que explicamos que hay, que hay una necesidad estructural de dotar de medios económicos a Ranzari. Este año lo vamos a hacer a través de esta vía, pero esperamos que los presupuestos que nos van a presentar para el siguiente año esté recogida tal y como ya recogimos en nuestra enmienda. Sí, creo que todos más o menos vamos a decir lo mismo. Apoyamos la aportación extraordinaria que se va a hacer vía estas dos propuestas a Ranzari y pedimos un abordaje en profundidad de la situación de Ranzari y sobre todo para relanzarla. Muy bien, estamos ahora en la elaboración de los presupuestos del 2018. Sabéis que la aportación esta, como bien se explicó en la Junta, viene en gran parte porque desde enero subió el 8% el salario, el SMI de todos los chicos y chicas que tenemos en Ranzari, son 200 y pico, y eso es un volumen importante de capítulo 1, es decir, que esta subida viene por el volumen de capítulo 1 que se ha generado. Luego también de hacer frente a las sentencias que ya el próximo año no tendremos, del tema de la jardinería de Santurce respecto al AI, que tampoco tendremos el próximo año, y que por tanto eso ha hecho que este año, cuando se hizo los presupuestos, no se previó todo eso, porque como sabéis la subida del salario mínimo fue en el año 2018, fue posterior, ¿no? Y en ese por una iniciativa que hubo en el Congreso de los Diputados, que se aprobó la subida del salario mínimo de profesional, además fue a propuesta del Partido Socialista, y por tanto se subió. Entonces eso hizo que nosotros lo pagásemos desde enero. Se podía haber pagado con efectos retroactivos desde julio, agosto, septiembre, pero nosotros decidimos ya pagarlo desde el mismo mes de enero a todos los chicos y chicas de la mancomunidad. Eso unido a lo de los gastos de la sentencia del AI y unidos también pues todos los incrementos de seguridad social que incrementa también toda esa subida salarial, y bueno, pues entonces eso hace también, además el proceso de renting que hemos hecho para sustituir toda la flota de vehículos, pues hemos hecho que tenemos que hacer esta aportación. Y luego ya, indudablemente, proponemos el incremento de las cuotas de aportación, ya lo hizo la interventora y lo estableció, que sería bueno para equilibrar económicamente la mancomunidad. También la Diputación ha dicho que habrá que equilibrar económicamente la mancomunidad, y por tanto, bueno, pues eso haga que el trabajo se pueda desarrollar con total tranquilidad, que se está haciendo, pero bueno, en una situación económica más tranquila. Muy bien, si os parece, vamos a pasar a votar, si os parece, los dos puntos por separado. En primer lugar, el punto 15, que hace referencia a la habilitación de crédito por el reintegro por parte de Muporsa del exceso de subvención de explotación entregado al Ayuntamiento en 2016 por valor de 204.448. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstención? Ninguna. Reconocer también a Muporsa la buena gestión económica, que hace que nos devuelva dinero todos los años. Eso quiere decir que va muy bien.
y que les tendremos que dar menos cada año. El punto 16, que hace referencia a la transferencia de crédito para completar la financiación de una aportación extraordinaria a Mancomunidad por importe de 35.552. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. No hay ninguna. Pasamos al segundo parte del Pleno, control y seguimiento de la gestión de los órganos de Gobierno. Mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial. Primera moción, que es la que presenta Portugalete Despierta respecto a los derechos de animales. También hay una moción alternativa que presenta el Partido Socialista. Sí. Bien, lo primero que queríamos decir es pedir disculpas al Grupo Municipal del PNV. Hicimos unas declaraciones sobre esta moción y nuestro compañero se equivocó al decir que PSOE y PNV gobernaban juntos. Sabemos que tiene un pacto de estabilidad para determinadas cosas, pero este no es el caso, así que les pedimos disculpas. Respecto a esta moción, la traemos... Respecto a la moción, la traemos después de que no se pudiese presentar en el anterior pleno como declaración y se nos incitase a meter como moción, así que la traemos como moción a este pleno de octubre. Y voy a leer la moción. 27 de octubre de 1978, la UNESCO aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ratificada posteriormente por las Naciones Unidas. Un documento esencial en el que se esbozan una serie de horizontes básicos que cualquier sociedad que se considere ética y avanzada debería ir asumiendo, si queremos seguir hablando de progreso. Partiendo de esta premisa y siguiendo la estela de la moción aprobada en enero de 2012, en la que nuestro municipio se declaró amigo de los animales, con puntos como que es imprescindible sumar esfuerzos y energías y trabajar conjuntamente por el bienestar animal y la defensa de sus derechos, entre otros, el Ayuntamiento de Portugalete se compromete a no permitir que se realice ningún espectáculo de carácter lúdico y o festivo en las fiestas patronales y cualquier otro tipo de celebración en la que se maltrate a animales. Bien, ¿por qué traemos esta moción? Bueno, esta moción la traemos porque no se cumple. Vulnera los acuerdos que se tomaron en esta moción aprobada por el Pleno en enero de 2012 con todos los grupos municipales a favor. No se cumple y lo hemos podido constatar porque mismamente este verano pasado, en el mes de junio, en las fiestas de Buenavista, se realizó un espectáculo con animales, que podéis llamar becerradas, vaquillas o como queráis. Y aquí tenemos las fotos que lo demuestran, tenemos varias fotos, podéis verlas si queréis. Toma yo. Aparte de muchas fotos más que tenemos. Este tipo de situaciones en las que se aprueban mociones y no se cumplen, desgraciadamente, ocurren demasiado a menudo. Nos ha sucedido a todos los grupos aquí presentes, tanto a Bildu como PP, PNV y a nosotras mismas. En este caso, nosotras no estábamos cuando se aprobó esta moción en el Ayuntamiento, en la que se declaraba el Pleno de Portugalete y el Ayuntamiento de Portugalete como amigo de los animales. Pero no nos sorprende que no se cumpla, ya que, como hemos dicho, viene siendo la tónica habitual. No solo traemos esta moción por lo que ha sucedido en las fiestas de Buenavista de este año 2017, de verano, y por seguir la estela de una moción que se aprobó en 2012 y que no se cumple, sino porque además en 2015 hubo un incidente en la cabalgata de Reyes con los bueyes. Literalmente, la concejala de Cultura de ese momento comentó que en la siguiente reunión de comisión de fiestas se propondría dejar de organizar vaquillas en el pueblo y borrar este acto de las fiestas. Creíamos que así había sido hasta ahora, hasta que nos hemos encontrado con este lamentable suceso. Queremos centrar esta moción en lo ocurrido en las fiestas de Buenavista, ya que repetimos que incumple los acuerdos que se adoptaron. Hemos querido acotar, eso sí, esta moción referente a la declaración que habíamos presentado el mes pasado, porque si la hubiéramos mantenido tal y como estaba, sí que hubiera sido un tema de controversia, como por ejemplo, podríais haber preguntado sobre el concurso canino o otras actividades que se dan en el pueblo. Entendemos que cada grupo podrá estar más de acuerdo o menos en la vulneración del derecho de los animales y su bienestar en las diferentes actividades. Pero nos centramos en este caso porque en este caso sí que claramente ha habido maltrato animal y se ha vulnerado su bienestar. Respecto a este tema, además, estamos bastante enfadados desde Portugal Despierta. No ha habido más que mentiras repetidas desde el equipo de gobierno. Y cito, reunión de urbanismo del 20 de junio de 2017. Lo que recoge el acta. Natalia pone de manifiesto que le han trasladado fotografías que ponen de manifiesto que hubo vaquillas en las fiestas de Buenavista. El presidente señala que en tal caso dicho evento se habría llevado a cabo sin autorización municipal. Comisión de Presidencia el 21 de septiembre de 2017. El señor Medrano recuerda dos preguntas dirigidas al jefe de policía. La primera de ellas sobre la presencia de vaquillas en las últimas festividades previas al verano, a lo que éste responde que los acuerdos al respecto no contemplan la utilización de vaquillas en ninguna actividad lúdica festiva.
y que tampoco constan denuncias al respecto. Y este extremo, además, es ratificado por la concejala de Cultura y Fiestas. Posteriormente, y fuera de una reunión, sí que afirman que lo sabían. ¿A qué estamos jugando? ¿Sabíais que hubo o no hubo vaquillas? Si lo sabíais, ¿requería permiso o no requería permiso? ¿Se hizo estos trámites? ¿Había las medidas de seguridad necesarias? Y un largo etcétera. Sí que es verdad que la primera pregunta, desde Portugal Lujo Despierta, nos contestamos solas, si sabíais si hubo o no hubo. En el folleto de fiestas de Portugalete, en el tamaño grande, que se buzonea, aparece el show de Gorriti en las Fuerzas de Buenavista el 11 de junio a las 7:30 de la tarde. Folleto que tenemos aquí y que todo el mundo puede tener. 7:30 de la tarde, show de Gorriti. Bien. Además, en este folleto, bueno, aparece el saludo del alcalde, aparece la concejala de Cultura, etc. Así que tenemos claro desde nuestro grupo en que sí lo sabíais, y sí que hay que traer una moción como esta, ya que hubo una que se hizo en 2012, pero que no se cumple. Por supuesto que lo sabíais, porque no podéis desconocer algo que sale del propio ayuntamiento. También recordamos como apunte que desde el ayuntamiento se dan subvenciones a los distintos barrios para realizar las fiestas. Además de todo esto, y para más desfachatez de este asunto, la empresa que vino para el espectáculo, el show de Gorriti, la empresa Gorriti, es conocida por ser criticada en innumerables ocasiones por diferentes asociaciones y colectivos. Vamos a poner un ejemplo. Acción para el Respeto Animal ha denunciado que Gorriti recorre Euskadi y Navarra transgrediendo la Ley de Protección de Animales del País Vasco. Y literalmente dicen que se expone a los niños a vaquillas de un solo mes de vida en sogadas, capturas de lechones o jabatos casi recién nacidos y hasta peleas de gallos ilegales. Habiendo ya 2 denuncias, además, por el partido político Equo, una penal y otra administrativa por las peleas de gallos. Desgraciadamente son muchas más, además, las críticas que recibe esta empresa. Y no lo sabíais. No sabíais que había habido vaquilla y además no sabíais que la empresa que venía es una empresa que ha tenido críticas y que tiene denuncias. Y estas mismas denuncias, las que acabo de nombrar, son del año pasado, de 2016. Bien, en definitiva, lo que queremos hacer con esta moción ya no es solo que se aprobó, no, nos encantaría que se aprobase, pero es que este lamentable suceso no vuelva a ocurrir. Nos interesa más eso que el voto a favor o no de la moción. En cuanto a la moción que presentáis vosotros, bueno, recordar que es una moción de 2012, que ya he repetido en ocasiones, la presentó Esker Batua y se aprobó por todos los grupos, bien, y la traéis aquí repetida literalmente. Claro que estamos de acuerdo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con la moción? Pero estaríamos de acuerdo y votaríamos a favor si se hubiese cumplido. Lógicamente, como no se ha cumplido, no vamos a estar de acuerdo con ella. No solo por este suceso, repetimos, por el de Fiestas de Buenavista, sino también pues, lo que pasó con los bueyes, etc. Así que creemos que nuestra moción sí refleja perfectamente y explícitamente que no se permitan estos actos en fiestas y espectáculos con animales. Por lo que creemos que nuestra moción sí refleja el sentido de lo que debería presentar este ayuntamiento de cara al derecho de los animales, ¿vale? Y seguir esa estela. Bien, por último, y esto sí que es curioso, dar la enhorabuena, un punto positivo, por la campaña que estáis haciendo de adopción de animales, que he podido ver el cartel ahí abajo, me parece una idea estupenda. Sí que me parece que hay controversia que por una parte se hagan este tipo de campañas en las que estamos totalmente a favor y que esa es la estela que tenemos que seguir, y que después se haya permitido que haya vaquillas con mentiras de por medio, si hay, no hay, o qué ha pasado en ese tema. Entonces un poco de controversia, pero bueno, sí que damos la enhorabuena por este caso. Gracias, Juan Carlos. Si quieres. Explicación de voto. Vale, te he convencido. Hay una alternativa, sí. Sí. Ah, bueno, perdona, hay una alternativa que es la que presenta el Partido Socialista. Perdona, Loli. Bueno, como bien ha dicho Natalia, nos montamos a una moción que se presentó el día 26 de enero del año 2012, que se aprobó en este pleno por todos los grupos políticos. Fue además una moción que se presentó en su día por Esker Batua, que llegó a todos los portavoces de los grupos y que bueno, fue registrada en este caso y aprobada por todos. Yo creo que también es importante, es complicado, la verdad es que muchas veces la sensibilidad de cada persona no es lo mismo. O sea, en cantidad de situaciones, desgraciadamente no todo el mundo tiene la misma sensibilidad por una acción u otra acción. Nosotros lo que hemos traído aquí es ratificar la misma moción que se presentó, como he dicho, en enero del 2012, donde por tanto se le declara municipio amigo de los animales, con los 4 puntos que, bueno, que no voy a leer, que ya los tenéis ahí todos. Y la verdad es que, leyendo un poquito el acta del año 2012,
pues sí que es cierto que yo creo que es una parte muy importante, que es necesario fomentar desde la infancia pues actitudes y prácticas de respeto a los animales y a los seres vivos en general. Yo realmente, como actividad, el Ayuntamiento no ha organizado ninguna actividad con animales, en este caso refiriéndote en este caso vaquillas o lo que yo le enteré posteriormente según vi en la comisión. Es en este caso una asociación que realiza las fiestas de barrio y bueno, pues no hasta qué punto yo por lo tanto desconocía que se iba a realizar. Lola Barri, por ejemplo, organiza nuestro certamen internacional canino. Hay gente que tiene una sensibilidad que sí que considera pues que hay animales que en esa actividad pues no consideran que no pasan mal. Son sensibilidades, actitudes, yo pienso que no, pero bueno, aquí cada uno también en los controles veterinarios en este tipo de actos. Y bueno, también hablamos de los concursos de pesca, de los que realizan las asociaciones. Por eso inicialmente la moción que metisteis como Podemos con la relación y los puntos A, pues era imposible poder hacer nada, porque al final estábamos limitados a todo. Pero te digo, Natalia, en este caso la sensibilidad pues es de cada una. Sí que te digo que Portugalete sigue trabajando y, como he dicho, no programar ninguna actividad con animales. Una vez que en el año 2012 se aprobó esta moción, sí que es cierto que se retiraron de los espectáculos, en este caso el olenchero, que se hacía el olenchero o la cabalgata de Reyes, o sea, como tal el Ayuntamiento no programa. Gracias. Menor mayor, Juan Carlos. Explicación de voto. EH Bildu. A ver, a mí luego, igual en la segunda vuelta sí que me gustaría que nos explicarais mejor por qué presentáis una propuesta que además no es de ningún partido que a día de hoy esté en el Pleno, que es Esquerra Túa, que fue aprobada unánimemente, por lo cual yo entiendo que sigue vigente ese acuerdo, y me gustaría saber por qué la presentáis como moción alternativa. Y ya, o sea, yo voy a adelantarme un poco, pero la única razón que yo he encontrado es bueno, pues tener como una excusa, una razón para no votar a favor de la que hoy Portugal Lujo Despierta ha traído aquí, ¿no? Que además es una propuesta que ha sido modificada, porque sí que es verdad que la comisión, cuando la estuvimos hablando y debatiendo, surgieron algunas dudas y bueno, pues han considerado las cosas que allí se plantearon y han decidido modificarla, ¿no? Y bueno, la diferencia que hay entre la propuesta que aprobamos en el 2012 y la que hoy se trae aquí es bueno, que va, a nuestro entender, da un paso más allá y bueno, hace un compromiso, pide un compromiso expreso por parte del Ayuntamiento para no permitir, porque una cosa es, como tú has dicho, Loli, que el propio Ayuntamiento por iniciativa propia no programe actividades de este tipo, ¿no? Y otra cosa muy diferente es no permitir que se realice ningún espectáculo de este tipo. Si hoy en el pleno de hoy tomara este compromiso, entiendo que no deberíamos de permitir a ninguna agente social, cultural, deportivo del pueblo que hiciese este tipo de actividades. Otra cuestión es, bueno, como tú has dicho, es que al Ayuntamiento no le constaba, ¿no? Entonces debemos entender también que esta asociación en concreto ha realizado una actividad sin pedir ningún tipo de permiso. Además, una actividad bueno, que aparte de lo ético o lo político, ¿no?, de si estamos de acuerdo o no con el uso de las vaquillas para este tipo de espectáculos, pues creo que estaréis de acuerdo conmigo con que conlleva ciertas o debería de requerir ciertas medidas de seguridad. Se produjo por la tarde, había niños y niñas viéndola, con lo que ello conlleva, ¿no? Entiendo que, por lo que nos habéis comentado, que habréis tomado medidas para que esto no se vuelva a producir, como ya digo, no porque sea un compromiso que haya adquirido el Ayuntamiento, sino porque no se puede permitir que ninguna asociación haga una actividad de este tipo sin pedir los permisos correspondientes. Entonces nosotras vamos a votar a favor de la propuesta de Portugal Lujo Despierta, porque creemos que debemos dar ese paso y tomar el compromiso y no permitir hacer una prohibición expresa para que en nuestro municipio no se produzcan
bueno, pues espectáculos de este tipo. Sí es verdad que podríamos entrar en un debate dependiendo de las sensibilidades de cada uno o cada una, qué es, ¿no?, celebrar, como se dice aquí, un tipo de celebración en la que se maltrate a animales, ¿no? Podríamos entrar en ese debate, pero bueno, si queréis lo hacemos y definimos más todavía cuáles son las actividades que pueden hacer que se dé un maltrato a los animales. Nosotras entendemos que el uso de vaquillas en este tipo de espectáculos sí que lo es, pero bueno, como ya digo, podemos volver a debatirlo en una comisión o en otro pleno y definir aún más cuáles son estos espectáculos. Y bueno, sí coincido con algo que ha dicho antes Natalia. Esta moción se aprobó en el año 2012 y nosotras en ese momento ya dijimos que estábamos de acuerdo, pero que nos parecía demasiado abierta, ¿no?, demasiado general, y que no concretaba. Y sí, no sé si en aquel debate se comentaría, pero precisamente nos hacía mención expresa al tema de las vaquillas, que en ese momento se hacían las fiestas patronales, al uso de bueyes cuando el olentzero, los animales que también se utilizaban en la cabalgata de Reyes, nos hacía una mención expresa, ¿no? Nosotras creíamos que había que hacerlo, que había que dar ese paso. Y sí que es cierto que el Ayuntamiento después, públicamente, no en un pleno, en un acuerdo plenario, sino que públicamente la concejala de Cultura pues, nos informó de que ese tipo de actividades iban a dejar de hacerse con animales, pero esto fue más que fruto de este acuerdo de intenciones, digamos, o de buenas intenciones que hicimos en el 2012, debido a un accidente que se produjo, como ha dicho Natalia, en la cabalgata de Reyes, en la que uno de los bueyes pues, se escapó y bueno. En fin, y además nosotros también recordábamos que durante la actividad que se producía en las fiestas patronales de las vaquillas también era generador de situaciones de tensión, vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, pues creemos que con esta moción alternativa que planteáis, todas y todos vamos a estar de acuerdo, pero la del grupo proponente va más allá, hace un compromiso más, creemos, más valiente. Y paradójicamente nosotras hoy vamos a votar en contra de la alternativa porque ya hemos dicho una y mil veces que no nos parece una herramienta política ética, y aun estando de acuerdo y ya no habiendo votado en 2012 a favor de esta moción, pues hoy nos vemos obligadas a votar en contra y vamos a votar a favor de la de Portugal Ojo Despierta. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Vaya lío. Que vamos a... Pues en estos momentos ya tengo lío conceptual, porque en el año 2012 teníamos un consenso en torno a la declaración de ciudad amiga de los animales y ahora igual se rompe, entonces que no genera lío. Igual la moción que presenta, bueno, luego entro ahí en la de Portugal Ojo Despierta y en un aspecto en el que entra a concretar más, pero la otra tiene otros aspectos en la que es más amplia. Bueno, lo primero que quería decir no era esto, pero bueno, lo primero que quería agradecer a Portugal Ojo Despierta las palabras que había dicho y agradecerlo, bueno, de corazón, ¿no? A ver, desde que se aprueba por unanimidad en este pleno la moción, que era una declaración de Portugalete, ciudad amigo de los animales, nosotros entendemos que se han hecho grandes avances. Ha habido grandes incumplimientos también, y yo creo que muchos de ellos han generado debates, se hayan traído a pleno o no, pero han generado debates en comisiones, y es decir, éramos ciudad amigo de los animales y todavía había vaquillas, luego ya dejaron de haberlas, estaba lo que ocurrió con la cabalgata, o sea que no desaparecen los animales porque se entendía, sino bueno, hubo ese incidente, pero se han ido dando bastante pasos. No solo en estos, yo por mis propias condiciones me niego a llamarlo espectáculos, porque lo llamaría de otra manera. Un espectáculo es una cosa con la que disfrutas, con la que, bueno, pues te impresiona gratamente, ¿no? Y luego aquí cada uno tiene sus sensibilidades, yo ni disfruto ni me produce ninguna emoción verlo, positiva al menos, negativas algunas, pero se han ido dando pasos.
Y yo creo que también hay que diferenciar dos cosas. Uno, cuando organiza la propia institución, ahí la exigencia viene de cargo. O sea, se tiene que hacer sí o sí y hay que trabajarla desde el minuto cero. Y cuando viene de una tercera parte, yo creo que además de una labor de información, tiene que haber una labor continuada de sensibilización y de trabajo para que este tipo de actuaciones o de actos pues dejen de estar presentes. Y nosotros en ese espíritu estamos de acuerdo con lo que plantea Portugalujos Despierta. Respecto a su moción en concreto, sí que es cierto que la han modificado, vamos, en profundidad respecto a la que presentaban inicialmente, y aun compartiendo el espíritu, tenemos una duda, que no sabemos si precisamente por la inconcreción o por dónde puede ir puede generar problemas o no. La moción viene a decir que no hay que permitir o que no se permite que se realice ningún espectáculo de carácter lúdico o festivo en fiestas patronales o cualquier otro tipo de celebración en la que se maltrate a animales. Entiendo que así tipificado, así recogido o de una manera similar, hay una legislación superior que determina, que considera que es un espectáculo, que es un acto que maltrata o no maltrata animales. Y entonces esto está recogido ya. Yo no sé si el ayuntamiento puede ampliar o no lo que pueden hacer terceros y coger toda la casuística. No me refiero exclusivamente, me estoy refiriendo a este caso, que es obvio, y además como está en blanco y negro, pues parece que estamos hablando de 1900 no sé qué y estamos en 2017, pero nos produce inseguridad en exactamente si esto se va a poder llevar a cabo y cómo se va a poder llevar a cabo, si requeriría de una normativa, si iría en contra de alguna cosa o no. Cuando recibimos el mail del portavoz del Partido Socialista que decía que presentaban esta, nosotros lo que contestamos es, bueno, pues que evidentemente que si en un momento estábamos a favor, ahora también vamos a estar a favor, pero no porque se presente de manera alternativa, sino porque es obvio, vamos. Loli. Bueno, no, perdona, la que presentó la iniciativa, Natalia, perdona. Bueno, lo que me dice aquí la persona que sabe leyes respecto a esta última pregunta que me has hecho es que la legislación no limita el carácter con espectáculos en animales, meterte en eso, o sea, que se meta en eso. Bien, respecto, y siguiendo con este punto que has dicho, a ver, lo hemos puesto de carácter general porque creemos que si nos metíamos, la hemos cambiado y la hemos reducido, porque si nos metíamos en todo lo que teníamos puesto antes, lógicamente habría controversia. Ya he dicho antes, con lo del espectáculo canino, o sea, el certamen canino, la pesca sin muerte y otras actividades que se pueden dar. Lo que sí creemos, y además está avalado por numerosas asociaciones, o sea, de animalistas, protectoras, veterinarios, APATMA lo certifica, que son 408 veterinarios en favor del bienestar animal, que este tipo de espectáculos sí que son maltrato. Por lo tanto, nos podríamos meter, también como ha dicho Izaskun, hacer un debate de qué es maltrato o no y qué podemos prohibir o no, pero bueno, yo creo que hay determinados actos que son claros y que están hablados por muchísima gente y especialistas y que son maltrato. Podría ser un debate en el futuro. Creo que para que este ayuntamiento siga la estela de proteger a los animales, de no vulnerar sus derechos, creo que es fundamental aprobar este punto. O sea, a mí, esta moción que se aprobó en 2012, sí, está bien, pero es muy general. O sea, no especifica nada. Realmente con lo que queremos con nuestra moción es que se especifique y que no se vuelva a repetir estas cosas. Entendemos que el ayuntamiento, lo que nos has dicho, Loli, es que no celebra directamente el ayuntamiento este tipo de actos, pero me da igual. O sea, estas asociaciones reciben un dinero del ayuntamiento y el ayuntamiento sí publicita estos actos, aparecen en la agenda de fiestas, con lo cual tendrá que haber una fiscalización de lo que ocurre. Y si somos un pueblo amigo de los animales, no deberíamos permitir que una asociación presente este tipo de actos en las festividades de barrio. Es como si yo ahora digo, pues yo monto una asociación y para el año que viene estoy en
la asociación de Repélega y digo, bueno, pues voy a traer, yo qué sé, voy a hacer estirpar, no sé, o sea, por decir alguna burrada, te quiero decir, o escamar a las serpientes, y traigo un espectáculo sobre eso, porque es muy divertido y la gente se ríe. Estoy en un extremo, es un extremo, pero es un ejemplo, quiero decir, al final sí tenéis que fiscalizar desde el ayuntamiento lo que sucede en las fiestas, y más cuando esas personas están subvencionadas para realizar esas fiestas. Yo creo que nos queda bastante todavía, tanto a este ayuntamiento como, desde mi punto de vista, a la sociedad en general, por progresar, a las personas en general por progresar en este ámbito. Creo que tenemos que hacer todas y todos un esfuerzo, creo que este es un paso adelante, que la moción que traemos, acotada totalmente para intentar que todas estuviéramos de acuerdo, es incluso de mínimos, o sea, quiero decir, para que todos podamos votar a favor, que este tipo de actos no se vuelvan a dar, que el ayuntamiento lógicamente no los celebre, pero que también fiscalice sobre lo que se hace, y más con, repito, asociaciones que reciben subvenciones. Con lo cual creo que deberíais dar una vuelta, que esta moción permite dar un paso más adelante en lo que supongo que vosotros querríais dar, y que lo que espero realmente es que esos actos no vuelvan a ocurrir. Ni de la cabalgata que se prohibió, ni lo de este verano. Por cierto, que sepáis que una cosa, Chema, dices que no le llamarías espectáculo. Realmente la gente que va a esos sitios sí les llamas espectáculo. Si ves a la gente estas fotografías, bueno, para empezar, las fotografías dan para mucho que decir. Hay niños menores, o sea, tengo 1000 fotos más y puedo certificar y comprobar que hay niños que pueden ser de 10, 12 años. Hay numerosas fotos en que la vaquilla, hay una foto en que la vaquilla está medio tirada en el suelo, supongo de agotamiento, de dar vueltas con la soga al cuello. No sabemos si estas personas están en todas las condiciones óptimas, las personas que van al espectáculo o no. En fin, o sea, es para analizar esto, con lo cual, repito, que no se haga desde el ayuntamiento, pero que se fiscalice y no se permita hacer, con lo cual creo que la moción recoge este punto. A ver, efectivamente, dentro de lo que es la programación, realmente también de desconocimiento. Ponía, creo que evento o gorriti, que yo, vamos, no sé, podría ser, o show, no sé, desconocimiento de qué podía ser, cuando es una actividad, como tú dices, que organiza una asociación. Lo que también es cierto que yo también he consultado si había algún tipo de denuncia por algún tipo de protectora, porque si habitualmente se hace un seguimiento de este tipo de eventos, pues bueno, pues se supone que si hay algún tipo de problema enseguida nos hubiera llegado directamente el tipo de evento y lo que suponía. Está claro que después de todo esto ya se habló con las personas que organizaron todo el evento, y lo que está claro es que no se va a permitir que vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. También, por finalizar, no sé si recordaréis los que estuvimos cuando se aprobó la moción que tenemos aquí, estuvimos hablando todos los grupos desde la Consejería de Medio Ambiente y Planificación Territorial se inició la elaboración de un anteproyecto de ley para el bienestar animal. Se empezó a mover el 24 de enero del año 2011, lo que ocurre cuando finalizó la legislatura, pues todo lo que no se ha desarrollado pues muere automáticamente, y parece ser que en la nueva legislatura ni siquiera está planteado dentro de la Consejería de que se vuelva a retomar este tema. EH Bildu, no Partido Popular. Juan Carlos, no. EH Bildu. Sí, yo pues no me habéis respondido a mi pregunta, Loli. No, o sea, yo a mí lo que me parece es que, y respondiendo un poco también a lo que me ha dicho Chema, pues sí, es claro que es contradictorio, y a mí me va a costar explicar por qué voy a tener que votar en contra de una moción con la que estoy de acuerdo, con la que estaba de acuerdo en 2012. Pero es que lo que es más raro aún de entender es que si, o sea, yo entiendo que a esta, en la que hay un consenso absoluto, si realmente hay una voluntad por seguir profundizando, se podría haber sumado un quinto punto, que es el que presenta Portugal Lugo Despierta, ¿no? Porque al final la introducción es literatura, eso lo que junta son los puntos de acuerdo, ¿no? Y lo que hemos dicho es que, bueno, que creemos que es dar un paso más allá, y sin embargo esto sería quedarnos en el mismo sitio que en 2012, que como ya hemos dicho no aseguraba que no se fueran a producir pues situaciones que después vimos que se produjeron y que se han producido recientemente en Buenavista, ¿no? Entonces creemos que si adquirimos un compromiso mayor, pues iremos profundizando en ese debate y en ese camino. Y en cuanto a las dudas que a ti te han surgido, que has expresado, Chema,
o sea, al final es una moción que está en la parte no resolutoria del Pleno. O sea, sabemos cómo son estas mociones, que son mociones políticas, que son declaraciones de intención, no van vinculadas a ningún... O sea, no creo que corramos ningún peligro porque hoy aprobemos esto. Lo que creo que podríamos hacer es aprovechar, si realmente queremos profundizar en ello, es en hablar después con los técnicos municipales para ver cómo se puede desarrollar, ¿no? A mí se me ocurre, pero se me ocurre a mí, que no tengo ni idea de esto, que podría ir en los pliegos de contratación cuando se hacen, ¿no? Algún tipo de medida para que, que las empresas que contratemos adquieran este tipo de condiciones, o también cuando se dan unas subvenciones a asociaciones vecinales, culturales. Se me ocurre que podemos hacer cosas en esa dirección, pero al final lo que estamos hablando hoy es de una moción política, digamos, entonces no nos va a generar ninguna indefensión jurídica, entiendo yo. Entonces, nos reiteramos un poquito y nos gustaría, pues eso, que si realmente hubiese una intención, y por eso votamos en contra de las mociones alternativas, porque cuando se presentan, y se presentan siempre o casi siempre a última hora, no es con un afán de llegar a un consenso, a un acuerdo, se presentan pues para no tener que hacer una postura más clara con respecto a la moción que se presenta inicialmente. Y entonces, a mí hay dos preguntas que no se me han contestado. La primera que he hecho antes, ¿por qué se hace una moción alternativa? Y la segunda es, ¿qué problema tenemos o qué problema tiene el Partido Socialista? Juan Carlos, no sé lo que piensa, pero vosotros no me ha quedado claro si estáis de acuerdo o no con el punto que propone Portugal Luego Despierta. Pero ¿cuál es el problema en aprobarlo? Si todas estábamos de acuerdo, o igual hay que verbalizar concretamente, en plan, ¿queremos que se hagan vaquillas o becerradas, no sé cómo se llaman, en Portugalete? ¿Queremos permitirlo? ¿Sí o no? En su día nosotras también, cuando debatimos esta moción, tuvimos ese debate, porque créanme que en esto no hay una opinión totalmente consensuada dentro de H. Bildu. Hay gente que es taurina, hay gente que es antitaurina. En Portugalete no me bermeo, aprovecho, decidimos que estábamos en contra, o sea, hicimos un debate y salió que íbamos a estar en contra de ese tipo de actividades o del uso de los animales en espectáculos de este tipo. Pues igual tenemos que hacer ese debate. Nosotras, desde luego, estamos dispuestas a hacerlo en una comisión, que creo que es mejor que hacerlo en el Pleno. Gracias. Partido Nacionalista Vasco. Si se me olvida algo, recordármelo, porque se han dicho tantas cosas. Voy a empezar por el final. Bueno, ya veo que en Portugalete o sea, Euskal Herria Bildu no tiene una posición clara de país en este tema, en política fiscal tampoco. A veces, no digo, como lo has traído a colación, pues a veces es bueno acordar cosas con comisión de país, ¿no? Sobre todo en los temas fiscales. A ver, igual me he expresado mal con lo que quería decir con espectáculo. Yo decía que para mí un espectáculo es algo que de entrada es positivo. Por su puesta en escena, por su organización, por lo que transmite, por sus valores, y que precisamente no quería llamar a esto espectáculo. No me refería al tenor de vuestra moción, sino a las fotos que has mostrado, porque no transmitían eso. No iba al tenor de vuestra moción. Ya sé que todo el mundo, por ejemplo, en Portugalete no hay toros, pero se llama espectáculo taurino, etcétera. Simplemente era una visión personal de lo que para una es un espectáculo o no lo es, pero no al tenor de nuestra moción. La portavoz de Euskal Herria Bildu ha simplificado la moción de Portugal Luego Despierta diciendo pues que igual teníamos que contestar si queremos que haya vaquillas o no, pero es que no dice esto. Es que no dice, bueno, me lo has preguntado, nos lo has preguntado a todos y has dicho que no teníais una opinión uniforme, ¿no? Yo creo que en su momento ya lo expresamos y se trabajó para que en las fiestas patronales se dejara de poner las vaquillas y luego
Es decir, no creo que nadie de los que estemos aquí, igual alguien sí, ya lo veremos, esté a gusto con el acto de, no sé si una vaquilla, una socomoturra, una cerrada, no sé exactamente qué es lo que hubo en Buenavista. Y yo creo que personalmente nosotros consideramos que eso es incompatible con decir que eres una ciudad amiga de los animales, lo que pasó en Buenavista. Por eso hemos venido a decir en el argumentario, o lo que intentábamos explicar, es que en la moción ha habido avances y ha habido incumplimientos. Y cuando poníamos en colación o diferenciábamos cuando lo contrata la propia administración o lo promueven terceros, hacíamos también un hincapié en un tema de la sensibilización, que es importante. Cuando hace ya bastantes meses, no me acuerdo exactamente cuándo, surgió este tema, nosotros estuvimos hablando con los organizadores de esas fiestas, que no es el ayuntamiento, y nos dimos cuenta que efectivamente el tema de sensibilización es importante. Para nada se hubieran imaginado esto, ni lo hubieran pensado, ni siquiera valorado que podía generar una sensibilidad tan en contra, sin justificarlo, simplemente por ponerlo encima de la mesa. Entonces, de ahí es cuando venía a decir, oye, lo que hay que hacer también es un trabajo más profundo con otras personas que organizan cosas, de que sí, que no, se ve bien en Portugalete, ¿vale? Respecto a la moción, efectivamente no está en la parte dispositiva del Pleno y no generaría, votar sí o no, no genera inseguridad jurídica. Ahora, lo que sí puede generar seguridad, a nadie se nos va a escapar, es que ante una redacción tan amplia, cualquier cosa que pudiera ser interpretada como que viene por aquí, pues sería un tema denunciable, vamos, podríamos decir, hemos incumplido la moción, hemos hecho tal. ¿Me explico? Imagínate que vuelva a ocurrir, hemos incumplido, pero no están los instrumentos normativos para que realmente se pueda evitar que ocurra eso. No, que va, que tú me vienes a decir que no pasa nada por votar esto porque no genera inseguridad jurídica, y yo te digo que visto así, sí, pero la inseguridad jurídica de si esto se puede hacer o no se puede hacer sin contravenir otra norma o sin tener una norma específica sigue estando. No sabemos si exige un desarrollo o no exige un desarrollo, si vas en contra de algo o no vas en contra de algo, porque hay determinadas cosas que a nivel estatal, nos gusten o no, están permitidas, las queramos o no en Portugalete. Entonces ahí venía la duda. Nosotros no estamos, por eso decía que no estamos en contra del espíritu ni de lo que ha motivado el traer esta moción aquí, sino que las dudas que planteábamos iban por otros derroteros, ¿vale? Y que es por lo que nosotros en principio nos inclinamos por la abstención. Ahora ya no sabemos si de repente vamos a dejar de ser amigos de los animales. Pues ya, o sea, que hemos llegado a un punto que sí que lo suyo hubiera sido igual una confluencia de ¿cómo se llama esto? De iniciativas, de mociones, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, si os parece. De hecho, vamos a pasar a votar el punto. Ya hemos consumido los dos. No, lo único para dejar claro el tema de transacción. De hecho, está en el propio reglamento orgánico de funcionamiento del régimen local que el proponente puede después dejar claro cuál es la proposición. Entonces nosotros, si esto va a derivar en una posible aprobación, sí queremos transaccionar nuestra moción con la opuesta alternativa del PSOE y poner como quinto punto el punto nuestro, única y exclusivamente. Si ustedes verán si aceptan o no. Bueno, nosotros hemos presentado una moción que es la que había, que por consenso de todos los grupos políticos en su anterioridad, que refleja muy bien cómo va a trabajar el ayuntamiento y lo ha cumplido al 100%, ¿eh? No digas eso, que no lo hemos cumplido al 100%. No, yo estoy diciendo porque dices que como que no cumple las mociones. Todas las que son de acuerdo plenario las cumplimos. Dime alguna que es de acuerdo plenario, de competencia plenaria, que no hemos cumplido. No las que no son de competencia plenaria, que sabes tú. No, pero bueno, ves que dices muchas cosas, lo dejas ahí en el aire, pues a ver si H. Bildu en Pamplona hace alguna vez alguna cosa de lo que decía cuando estaba en la oposición, porque ahora está gobernando y no hace nada. No, pero... No. Personas que estamos aquí, dejarnos por lo menos que nos defendamos. Tú has hecho una alusión... Porque es la segunda vez que haces alusión... Tú has hecho una alusión cuando estaba hablando Chema y no la has dejado terminar cuando has dicho tú, como el resto de mociones que no cumple. Así que no digas tú, porque tú estabas hablando Chema y has hecho una alusión. Ahí no es el mismo que tenemos nosotros. Pues ahora estoy hablando yo y tengo el uso de la palabra. ¿Me dejas terminar? ¿Te he interrumpido a ti alguna vez? ¿No?
A que tú no me interrumpes. A mí, siempre que hablo yo me interrumpe. No, es cuando tú has acabado. Cuando tú has acabado yo te hago alguna puntualización. Si yo estoy hablando, me gustaría que me dejarías el uso de la palabra. Porque yo a ti no te interrumpo. Yo cuando acabas la intervención igual te hago una alusión, pero no te interrumpo nunca la palabra. Entonces yo creo que ha funcionado muy bien la que aprobamos todos los partidos políticos en su día. Y el Ayuntamiento ha cumplido todo lo que decía esta moción en su día. Esta moción se presenta por un tema muy particular. Y si es un tema muy particular, pues intentará buscar una solución a un tema muy particular. No se intentará, con una moción, hacer una cosa para prohibir esa cosa particular. Porque si tú dices que en función de que se maltrata animales, habrá que ver qué es maltrato a animales. Y nosotros no estamos estableciendo qué es un maltrato animal. Porque te pregunto yo, ¿el concurso de pesca de Lorabarri es maltrato animal? Porque a los peces fuera y se exponen ahí todos muertos. ¿Es maltrato animal? Pregunto, ¿eh? ¿Es maltrato animal? Hay que decir que se prohíba el concurso de pesca de Lorabarri. Quiero que me respondas. No, yo a ti no te pregunto, le estoy preguntando a Natalia, que es la que ha presentado la moción. No, pero déjame a Natalia, que es la que ha intervenido en la moción. Yo estoy hablando con Natalia, que es la que ha hecho la exposición. Te pregunto, Natalia, ¿hay que prohibir el concurso de pesca de Lorabarri? No, pero ella es la interventora de la moción. Desde nuestro grupo municipal... Sí, desde tu grupo municipal... No, por favor. Desde nuestro grupo municipal no entendemos el certamen de belleza como un maltrato animal. No, el del concurso de pesca de Lorabarri. ¿El concurso de pesca sin muerte? No. No es sin muerte, es con muerte. Es con muerte. Bueno, pues nuestro grupo municipal personalmente no estamos a favor, pero podríamos entrar en un debate de si es maltrato o no. Vale, pues eso es lo que yo te digo, entrar en un debate de lo que es maltrato o no. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entrar en un debate si es maltrato o no. Y yo creo que eso es lo que tendríamos, eso es lo que tendríamos, igual que el concurso de pájaros cantores que están en las jaulas 5 horas cerrados cantando al sol. Pues eso tendríamos que establecer si es o no es maltrato. O también el concurso canino, porque hay muchas veces cuando hacemos un concurso canino nos mandan muchos vecinos que lo prohibiéramos porque están los perros 8 horas dando vueltas y vamos, que les tienen ahí encerrados y solo les sacan para dar vueltas y les tienen ahí 8 horas. Pues no lo sé, vale. Eso es lo que tú dices en la moción. El tema de maltrato animal. Pues yo creo que lo que yo te propongo es hacer un debate sobre qué consideramos de las actividades que hay en Porto, que sabemos cuáles son con animales, saber si es maltrato o no es maltrato animal, ¿vale? Ese debate. Tenemos muy tasadas cuáles son las actividades. Pues hagamos ese debate y establezcamos qué es lo de maltrato animal o no maltrato animal. Pero no es una moción la que tú traes aquí, eso es otra cosa. Déjame hablar. ¿Vale? ¿Me permites hablar? Pero por eso te digo que no hace falta por esa moción, porque ya en su día aprobamos la nuestra, la que aprobamos estos partidos políticos, y es la que volvemos otra vez a traer al Pleno, que es lo que ha intentado explicar también Chema, ¿vale? ¿Puedo hablar? Venga, sí, puedes hablar. Repito, no se ha cumplido la moción, Miquel, en cuanto que ha habido este suceso y que vosotros lo queríais tapar. Porque mentíais. A mí me dicen el show de Gorriti y yo creo que es el show de unos payasos. ¿Yo qué te crees tú? ¿Que yo sé lo que es todas las actividades? ¿Quién ha mentido? Favor. ¿Pero quién ha mentido? O sea, vamos a ver. Llevo una comisión. Mira, Miquel, no me vas a hablar porque te vas a... Habla todo lo que quieras. Yo te dejo hablar. Llevo una comisión. Es que ya me pongo que vamos. Pues ponte como quieras. Me voy a acabar ponte como quieras. Ponte como quieras, pero no. O sea, yo digo la verdad siempre. Intento considerar con todos los grupos municipales que hay aquí, llevarme bien, porque considero que cada persona, además, individualmente tenéis algo positivo que podéis aportar, etcétera, etcétera. O sea, no me digas eso, porque yo estaba en una comisión de urbanismo, ya me han dicho a la cara que esto no se había realizado y que no tenían ni idea. Y fuera me han dicho que sí, técnicos y personas concejales de este ayuntamiento. ¿Cómo me como eso? Gorka, contéstame, ¿me dijiste que sí se había celebrado o no, fuera de la comisión de urbanismo? Perdona, Gorka, me lo admitaste. Venga, hombre, por favor. Bueno, lo seguís hablando fuera, como dice. Venga, por favor, o sea, por favor, yo nunca miento, nunca. Vamos a pasar a votar. Es que, hombre. Vamos a pasar a votar las dos mociones que hay. En primer lugar, pasamos a votar ¿cuál votamos las dos? ¿La original o la alternativa? Primero vamos a votar en primer lugar la moción que presenta Portugallujo Despierta. ¿Votos a favor de la misma? La de Portugallujo Despierta, EH Bildu y Portugallujo Despierta. ¿Votos en contra? Partido Socialista, Partido Popular. ¿Abstenciones? Partido Nacionalista Vasco. Y ahora vamos a votar la del Partido Socialista, que es la moción que aprobamos por unanimidad en su día todos los grupos políticos, que es la que hemos venido cumpliendo. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, Partido Popular. ¿Votos en contra? EH Bildu, abstenciones, Portugallujo Despierta. Partido Popular, explicación de voto. Bueno, calma.
no intervengo yo en los debates, os ponéis nerviosos, ya intervengo. Os habéis puesto tan nerviosos que hay un momento que habéis dicho hasta que los concursos de belleza son maltrato. No os habéis dado cuenta, pero os he dicho. Pero bueno, eso es un lapsus lingüe, no pasa nada. Voy a explicar por qué hemos votado de esta manera nuestro grupo. Vamos a ver, nosotros, por muy antiguo que sea en el tiempo, 2012, lo que sea, nos queremos quedar con el consenso. El consenso y la unidad en los puntos, buscamos siempre, hay que poner el acento en buscar lo que nos une, en fomentar en lo que todos coincidimos. Y claro, respecto a la moción que se presenta hoy aquí, yo, en mi humilde opinión, pero bueno, esto es, cada maestrillo tiene su librillo, yo, si verdaderamente era la casuística del caso, yo personalmente lo hubiera enfocado de otra manera. Ha puesto una moción sobre la mesa por tu ojo despierta muy general para hablar de un problema en concreto que además no viene mencionado, que de alguna manera podía haber tocado esa cuestión y haberse ceñido a pues que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? O alguna cosa así tan más concreta. El problema es que de la manera que lo he enfocado, de esa manera tan general, llegamos a algo que ha salido al final aquí, que es que todos tenemos opiniones diferentes, o incluso la gente, sobre lo que es o no es maltrato. Y claro, una moción tan categórica, y eso que se ha cambiado la versión. Tengo que reconocer que ha habido un esfuerzo por parte de la parte proponente para tratar de, cuando se le dijo en comisión cuáles eran los efectos que traía esa moción, que era que efectivamente actos que se realizan lúdicos en Portugalete con animales, pues depende de quién los mire, la óptica pues puede considerar que no deberían hacerse porque considera que es maltrato, y hay otros que sin embargo pues tendrían una opinión diferente, ¿no? Y yo sé que tal vez pues seguramente no era ese el objetivo que trataba de buscar, pero ya hemos visto en un momento, aunque no he intervenido, pues que había distintas sensibilidades. Me ha sorprendido incluso que Bildu, tengo que reconocerlo, hubiera alguien que estuviera a favor del taurismo, de la fiesta nacional, vamos, pero que no tengo ningún problema. Pero que lo que quiero decir que efectivamente, pero aún así, al margen de eso, que no sé si es así, perdonad, no quiero generar polémica. Quiero decir que al final sí que es cierto que todo el mundo tiene una visión, a veces desde su más diferente. Entonces, nosotros hemos votado a favor la del consenso, porque pensábamos que era la que en el punto de unión que estamos todos de acuerdo. Creemos que la que se había presentado, pese a que se había modificado, genera restrictiva y iba a generar problemas con actividades que se estaban realizando en Portugalete, y que si el objetivo que se persigue es el que se ha manifestado aquí, pues hay otros cauces y otras vías para tratar de llevarlo a cabo, que a lo mejor la moción que se ha presentado no era la más adecuada. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar a la siguiente, que hace, la segunda moción que la ha retirado el Partido Popular, que hacía relación al apoyo a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Entonces también retiramos el Partido Socialista la alternativa que había. Y en tercer punto, que era la que presenta por todos experta, respecto a la justificación de asignación a grupos. Sí, esta moción es muy sencilla y además espero que genere mucha menos polémica que la anterior. Estamos dando cumplimiento únicamente al informe que hay dentro del informe de intervención en los últimos presupuestos generales del Ayuntamiento de Portugalete, un epígrafe que hablaba de asignaciones. Vamos, a ver, estaba viendo, no pasa nada. Estaba diciendo que esto viene a hacer un poco, a recoger el guante del último informe de intervención que nos dio la interventora, en lo respectivo a algún asterisco que puso de asignación a los grupos políticos municipales. Creemos que no tiene por qué generar mucha polémica y muchas dudas este punto. Creo que todos podéis haber leído, y creo que todos habéis leído perfectamente, el informe de intervención. Entonces simplemente voy a relatar mínimamente la moción. Seré muy breve además porque creo que ya llevo mucho tiempo de discusiones. Entonces esperemos que llegue a un acuerdo más o menos unánime. La moción dice así: el Pleno del Ayuntamiento de Portugalete, en sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2014, aprobó las cuantías de las asignaciones a los grupos políticos municipales. Sin embargo, no se previó ningún procedimiento ni fijó periodicidad alguna para la justificación por parte de los grupos municipales de los fondos recibidos. Esta asignación no es fiscalizada ni por los servicios municipales de intervención ni por órganos fiscalizadores externos. Por todos los puestos, proponemos para su debate en pleno que se adopte un acuerdo en el que se regule el procedimiento y periodicidad de la justificación por los grupos políticos municipales de las asignaciones económicas recibidas. Simplemente hasta aquí. Bien, gracias. Juan Carlos, Partido Popular. Bueno, pues nosotros siempre con la legalidad, ¿no? O sea, es una cosa que al final de tanto repetirla, no sé, efectivamente, la ley de bases del régimen local en el artículo 73.3 habla sobre esta cuestión, vino reflejado
pues efectivamente en un informe de intervención y efectivamente no es muy genérico, muy concreto, o sea, no es nada concreto, perdón, y bueno, pues nosotros no nos vamos a oponer lógicamente al cumplimiento de esto. Otra cosa es que están, de la manera en la que viene relatado, es tan ambiguo, tan falta de concreción de cómo llevarlo, que habrá que darle un análisis sereno, sosegado, en comisiones, en pasillos o entre nosotros de alguna manera, para ver cuál es la mejor manera porque no queda nada claro ni cómo, ni cuándo, ni qué, ni de qué manera, es todo realmente ambiguo, ¿no? Entonces, pero bueno, pues nada, habrá que ver. Gracias, H. Bildu. Sí, un poco también en esa línea, o sea, lo que el punto de acuerdo es que se adopte un acuerdo en que se regule el procedimiento y la periodicidad. O sea, entendemos que el objetivo no es que hoy adoptemos ese acuerdo, ¿no?, sino que trabajemos en él, como ha dicho Juan Carlos, en comisiones y demás. Entonces, pues bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, lo habéis dicho todo, ¿no? O sea, no lo voy a repetirlo, pero que lo podéis copiar en el acta, vamos. Que ya estoy agotado. Pero que no digo estamos de acuerdo por estar, sino simplemente por los puntos que se han manifestado. Partido Socialista. Bueno, sí, brevemente. Nosotros también no tenemos ningún tipo de problema en la moción que plantean de fiscalizar prácticamente, que es lo que se plantea aquí. Nosotros internamente sí tenemos esa fiscalización, justificamos los gastos que tenemos en los ingresos y los datos los pone el Partido Socialista a disposición del Tribunal de Cuentas, que es el que fiscaliza las cuentas. O sea, todo lo que sea seguir trabajando en este nivel, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Sí. Por acotar, la única tema que se ha hablado, que es un poco de la falta de concreción, lo hemos hecho precisamente así, porque sabemos que nosotros tenemos unas circunstancias especiales en el cual nosotros no tenemos un partido base o un partido al que le entreguemos una serie de dinero. Y nosotros la justificación nos es mucho más sencilla y no queríamos forzar a ninguno de otros grupos que quizá pueda tener más problemas a la hora de justificar este dinero porque tenga otras relaciones económicas con otros organismos de su propio partido. Por eso simplemente lo hemos hecho así, mucho precisamente para que después cada uno mire un poco a ver cómo serían sus capacidades para la justificación de estos gastos y podamos llegar a un acuerdo. Tampoco queremos poner una periodicidad por esto mismo, porque suponemos que cada grupo municipal funciona a un ritmo diferente y entendemos además todos ellos válidos. Entonces entendemos que esto tenemos que llegar a un acuerdo en que todos nos sintamos además cómodos dentro de esta fiscalización. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a votar, si os parece el punto. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, damos cuenta de los decretos de alcaldía. Siguiente parte, otras resoluciones. Dación de cuentas también de los decretos firmados tenéis hasta el 18 de octubre de 2017. Preguntas no hay ninguna. Ruegos. Primero le damos la palabra al Partido Nacionalista Vasco, que haga los 3 ruegos y luego ya a por tu gestión. Miquel, yo sí tenía una pregunta que no hemos podido registrar porque nos ha surgido hoy mismo, que entiendo que la hago y si podéis respondéis y si no, no. ¿La hago antes de los ruegos o...? Si es preguntarla antes, porque las preguntas están antes de los ruegos. Vale. Bueno, nos han comunicado, bueno, a través de una vecina de Federico García Lorca, estaba haciendo memoria de la calle. Bueno, como sabéis, hay unos vecinos que están viviendo en las viviendas de protección oficial, que fueron en su momento realojadas y que algunas familias han recibido cartas de expulsión de sus viviendas debido a, bueno, al reajuste en la aplicación de la ley de vivienda, ¿no? Pues al ajustarse a esos baremos económicos, algunas familias sobrepasaban esos límites, entonces pues les han llegado cartas de expulsión. En diferentes comisiones hemos ido preguntando, pero bueno, o sea, hoy nos han trasladado de alguna manera que desde, y corregirme si esto no es así, que bueno, que desde el equipo de gobierno igual teníais algo más de información a este respecto, y la urgencia es porque a estas familias se les acaba el tiempo en diciembre de este año, en que bueno, que de alguna manera se había solucionado, que se había encontrado algún tipo de respuesta o de solución a esta situación. Es que ricasco. Sí, yo creo que fue antes de ayer cuando yo hablé con la chica que es la que se hace portavoz de ella, es la que suele hablar conmigo, no me acuerdo ahora el nombre, y otra suele hablar con John. Y ya tuvimos la reunión con ellos, estamos mirando todos y cada uno de los expedientes que hay de los realojados. Y solamente hay problema con 2 expedientes, con 2 personas, con 2 familias. Una de ellas es de un
de un señor que tiene plazo hasta el 31 de diciembre, y otra señora era, bueno, pues otra señora que es la única que no daba señales de vida, que no había hecho ningún caso a los requerimientos ni se había puesto en contacto con gobiernos. Solamente son dos, de todos los realojos, todos los que hubo, tanto del ayuntamiento, que eran las de la calle La Cruz y Rivas, y los que hizo el gobierno vasco, que fue en todos los que hizo de Rivas también, todos conjuntos. Solo hay dos unidades familiares que tenían problemas y que las demás ya estaban solucionadas. Bien porque muchos de ellos habían optado por otra vivienda, o bien pues porque habían entregado las llaves, ¿no? Es verdad que algunos los habían hecho porque bien tenían las expectativas de ir a otros lados, y de esos dos casos que quedan, uno de ellos parece que se va a ir a vivir a Santurce porque había mirando unas viviendas en Santurce y estaba solamente pendiente de un tema de un préstamo, que es lo que nos dijo en el expediente que vimos con el Alokabide, y la otra persona, que era otro matrimonio, que tenía unos ingresos de 50 y tantos mil euros que no habían dado señales de vida. Son dos expedientes. Entonces esos dos expedientes se tratan de forma individual con ellos, por tanto Alokabide con ellos los trata de forma independiente. En ese sentido no hay ningún problema para que sigan en la vivienda mientras arreglen la situación, las prórrogas que haya, pero parece ser que con el señor no había problemas, porque parece ser que él voluntariamente quería ir a otro lugar, que era Santurce, y la otra persona que no había dado señales de vida y que no la habían podido localizar, que era la que tenía unos ingresos de más de 50 y tantos mil euros. El problema viene con aquellos que se va a bajar el límite a 25.000 euros, el problema de que, claro, en un futuro pues alguien se pueda pasar de ese límite de los 25.000 euros, ¿no? Que es un poco lo que la ley de vivienda aprobó, bajó el baremo a 25.000 euros. Entonces, el siguiente paso es con las personas que en su día fueron como caso atípico de realojados, aunque la ley no hace distinciones, no hace ninguna distinción, son 25.000 euros para todo el mundo, da igual sea realojado o no realojado. Entonces, para esos casos de que en su día fueron realojados en el año 2000-2001, ver qué posibilidades hay de buscar un procedimiento, porque claro, a menos que si tú tienes una hija y se pone a trabajar y vive contigo, pues superarías muchas veces ese límite. Ver qué posibilidades hay en la ley para poder encajar de que esos pudieran seguir en la casa, que es lo que están mirando. Pero de los problemas que urgentes, los que tienen que abandonar la casa, solamente son dos los expedientes de todos los que hay. Eso es lo que nos dijo Alokabide mirando todos los expedientes, y que son los que están Alokabide en contacto con ellos individualmente. Eso es lo que le transmití yo a la vecina. En esos dos casos, uno de los casos lo entiendo, por plan que no ha dado señales de vida, no ha respondido. Eso no han podido ni localizar, ni hablar con ellos, ni han recogido los requerimientos, ni nada. Y lo que vieron en la documentación es que el cómputo familiar de ingresos son de 53.000 euros brutos. Pero que en el otro caso, o en algún otro, como has comentado, que es que entreguen las llaves o que se vayan a otra vivienda. No, es que algunos de ellos, cuando recibieron las cartas en su día, muchos de ellos voluntariamente ya pues entregaron las llaves porque ya tenían otro lugar donde poder ir, o bien compraron otro piso o bien se fueron a otro lugar. Muchos lo han hecho voluntariamente, y los únicos casos que quedan son dos casos. O sea que tampoco había tantos casos, no eran tantos casos que superaban los 25.000 euros. Lo que tienen es miedo a que en un futuro puedan superar los 25.000 euros. Por ejemplo, pues si tienes una unidad familiar que tiene unos hijos y esos hijos se ponen a trabajar y siguen en la unidad familiar, claro, el cómputo de esos ingresos eleva. El miedo es a futuro, no es el de ahora. Por eso ahora solamente eran esos dos casos que había. Perdón. Sí, podríamos tratar este tema intensivamente en la próxima comisión. Sí, pero es que fue antes de ayer. Sí, me imagino que lo ha... Sí. Ahora, es que nosotros no sabíamos, me refiero a que esté como punto de orden del día en la próxima comisión de urbanismo y se sigue perfectamente. Bueno, este es un ruego que ya trajimos en septiembre del 2016 y es en el cruce de Pedro San Martín Cristóbal Mello y en la salida del Parque Yacuría. Tenéis todos el texto, y entonces un vecino nos han vuelto a ratificar y decirnos pues que está un poco mal, con problemas de visibilidad tanto para peatones como para vehículos. La pendiente está resbaladiza. Necesita mejorar la iluminación del parque, y entonces le pedimos al equipo gobierno pues que ya en el segundo ruego que busquen la posibilidad de acondicionar aquel tema. Muchas gracias. A ver, el siguiente ruego que tenemos es en relación con las obras que se están realizando aquí en La Canilla para la construcción del nuevo colector. Estas obras son importantes para Portugalete, pero están creando muchas molestias para los vecinos del entorno. Aparte del ruido, las dificultades de aparcar, que ya trataremos en otro posterior ruego,
Los vecinos han manifestado que hay una gran cantidad de ratas probablemente al remover la tierra para hacer las obras, que están incluso entrando a las viviendas a través de las fachadas. Es por lo que solicitamos al equipo de gobierno se tomen las medidas adecuadas de forma coordinada, colaborando con la dirección de la obra y solucionar estos problemas que están padeciendo. Bien, el tercero también es relativo a la misma obra en concreto, que bueno, que no ponemos en duda que es una obra necesaria y sin duda muy importante. Pero bueno, está generando también pues, problemas de aparcamiento. Entonces, bueno, nosotros proponíamos al equipo de gobierno que estudie pues, alguna solución de habilitación de aparcamientos provisionales en horario nocturno. En concreto, nosotros bueno, pues habíamos buscado una ubicación posible que es ocupar parte del espacio reservado para el, no todo, parte del espacio reservado para el puente colgante. Pero bueno, recientemente hemos tenido ocasión de ver otras propuestas de otros grupos municipales que plantean también otra ubicación. Entonces, bueno, pues la cuestión sería que encontráramos la forma de habilitar provisionalmente esos aparcamientos, bien en el espacio reservado para el puente, bien en la explanada de Rialia, bien en algún otro lugar que se entienda conveniente en la zona. Sí, rápidamente, porque veo que la mayoría de los ruegos hacen referencia a las obras que estamos haciendo en Manuel Calvo con el colector que transcurre por encima de la estación. Simplemente decir que hemos estado con los vecinos hablándoles, además de explicándoles la obra para que tendrían conocimiento de primera mano de las dimensiones de la misma y cuál es la afección que ellos puedan tener, en la que se ha hablado de estos temas, ¿no? Se ha hablado del aparcamiento, dificultades del aparcamiento, se han valorado distintas opciones, como estáis poniendo aquí sobre la mesa, el que vosotros habéis trasladado en el ruego, el aparcamiento en la superficie de frente a Rialia, que vemos que es difícil compatibilizar el uso del tráfico con el tránsito peatonal que tiene esta zona, porque al final es una zona peatonal que es ampliamente utilizada, pero sí tenemos otra opción sobre la mesa que desde luego, como así les hemos dicho a los vecinos, la vamos a valorar, que es restringir durante la duración de estas obras el aparcamiento en todo Manuel Calvo a los residentes del casco viejo. Esa es una de las opciones que estamos valorando, que la trataremos, veremos a ver qué fórmulas encontramos, y si las encontramos, desde luego, pues puede ser una fórmula útil. No sirve no es una solución, pero puede ayudar a paliar un poco por las dificultades que tienen. Digo, al ruego que me habéis hecho de las ratas de Manuel Calvo, yo creo que como se informó en la comisión antes de que presentarais esto, con lo cual ya estabais informado antes del ruego, pero bueno, tal y como se informó en la comisión, sí, en la comisión se dijo cuál era. ¿Puedo hablar? Yo no he interrumpido a nadie, por favor. El ruego llegó después de la comisión y yo en la comisión os dije que se habían tomado ya medidas y que se estaban aplicando esas medidas. Y la primera medida que se había tomado, si la comisión fue el martes y las medidas se empezaron a tomar el domingo, que tengo memoria. La comisión fue el martes y las medidas a este problema se empezaron a tomar el domingo y en la comisión se informó. Ya sea... El ruego no había llegado. Venga, listo. Bueno, las medidas que se han tomado, que ya se habían tomado antes de la comisión, ya os lo expliqué, ¿no? Que se había procedido a la limpieza y se ha procedido a hacer los distintos tratamientos. El ruego llega a las 11:42. Se registra. La comisión fue antes. Yo aquí tengo... Lo habláis luego. Hay otro ruego de Portuojo de Izquierda. A ver, sí entiendo, sí entiendo que si nos vamos a poner trascendentes con este tema, la comisión evidentemente fue... Venga, Yonander, sigue. Claro. Bueno, pues el ruego que hemos presentado nosotros va un poco en la línea de lo que había presentado el tengo PNV. razón. En la comisión Oye, que no, venga, le da la palabra a Yonander, venga.
Gracias. Bueno, que nuestro ruego tiene que ver con los que ha presentado el PNV. No sé si se presentó antes de la Comisión de Urbanismo o no, porque no estoy en la comisión. Y nosotros decir que en principio el ruego era más extenso, pero que una de las cuestiones que hablaban los vecinos con los que nos reunimos eran el tema de las entradas de las ambulancias a sus viviendas, que como estaba en la zona de obras estaba vallado y eso ya se solucionó, o sea, por lo menos lo que nos dijeron. Así que lo único que manifestábamos dentro del ruego es el tema de los aparcamientos, las molestias que se están produciendo a raíz de estas obras, y sí que nos parece que la Comisión del Casco Viejo, por eso pedimos que se convoque, es una buena herramienta de participación para que los vecinos y vecinas puedan proponer pues soluciones al tema de los aparcamientos. En este caso, pues lo que nos dijeron a nosotros en frente de Rialia o lo que propone el PNV. O sea, yo creo que al final, cuando aprobamos aquella moción en su día en el Pleno de refundar la comisión y abrirla, pues iba en ese sentido. Así que por eso pedimos que se convocara la comisión y se tratara este tema. Muchas gracias. Juan Carlos me había pedido la palabra. Sí, un ruego en voz, que no hay por romper la tónica, porque todos habláis de lo mismo. Pues no, me quedo más tranquilo de todas maneras, porque después del debate de presupuestos participativos, pero aún así lo hago, siempre me queda esa vía, no, que me trasladan que por favor cuanto antes se puedan cubrir las dos bajas que hemos tenido en la Policía Municipal. Entonces el ruego es eso. Si no, como tenemos los presupuestos participativos, pues no pasa nada, pero bueno, si antes lo podéis cubrir, pues genial. Muchísimas gracias. Gracias.